Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, saludos desde Salou, saludos desde este Challenge Salou, la sexta edición de una carrera que está marcada por el frío, marcada por la temperatura, marcada por la climatología que ha hecho que de nuevo por segundo año consecutivo esta edición de Challenge Salou sea no un triatlón, sino un duatlón. Por lo tanto, no va a haber natación, la temperatura ahora mismo, sensación térmica de 0 grados, yo creo que no estamos en más de 4 en cuanto a la temperatura, por lo tanto, según la normativa de la Federación Española de Triatlón, por mucho que no haga viento ahora, que el mar esté en perfectas condiciones, porque habrá gente que mire el mar y diga, ¿cómo no se va a nadar ahí? Si ahí está el mar, un auténtico plato, pero la temperatura manda, el agua estaba ayer a 13 grados, sensación térmica, como digo, de 0, temperatura ambiente de no más de 4, por lo tanto, natación cancelada y de nuevo por segundo año consecutivo aquí en Salou se va a hacer un duatlón. Es lo que hay, así son las condiciones, así es la climatología, contra esto no se puede luchar, por lo tanto, hoy vamos a tener una prueba igual y distinta totalmente a lo que viene siendo un triatlón. No es lo mismo montarse en la bici nadando, después de haber nadado, que montarse en la bici después de haber corrido una carrera a fuego, porque esta gente cuando se pone a correr va a fuego. Así que por lo tanto, duatlón confirmado, Challenge Salou, edición número 6, y aquí os lo vamos a contar en TT Bike Triatlón, canal de YouTube. Son las 8:47 de la mañana, las 6:47 si nos estás viendo desde Canarias, y si nos estás viendo desde la otra parte del mundo, pues la hora que tú tengas. Así que vamos a arrancar, la prueba de masculina arranca a las 8, la femenina un poquito más tarde, a las 8:05, y después los grupos de edad, más tarde, a las 9, para que entren un poquito más en calor. Por lo tanto, los pros van a tener tiempo suficiente para abrir hueco, para abrir distancias y para correr tranquilos en esta prueba, que siempre es espectacular, que seguramente luego, según vaya amaneciendo, la playa que tenemos aquí detrás se va a poner con un ambientazo. Hay mucha expectación aquí en esta espectacular ciudad que nos ha recibido con mucho frío, pero que no deja de ser una zona maravillosa de costa, de playa, y hoy domingo va a haber aquí un ambiente muy bonito de deporte. Por lo tanto, y aquí os vamos a contar todo lo que pase hasta que acaben, 11, 12, 1, lo que haga falta. Y aquí a mi derecha tengo a Pablo Marcos, triatleta también, entrenador, y que va a hacer las veces hoy de comentarista para esta retransmisión de Challenge Salou. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Emi? Gracias por tenerme aquí. Nada, con muchas ganas de ver qué pasa. Al final, bueno, lo que acabas de decir, una pena que no podamos disfrutar de una natación, pero al final la salud prima por encima de todo. La normativa de la FETRI a día de hoy es la que es, con 13 grados de temperatura externa y de temperatura del agua y 5 grados de temperatura externa, es natación cancelada automáticamente. Había varias opciones de hacer un duatlón corto, carrera de una vuelta corta, un poco más larga, o directamente empezar en formato contrarreloj. Al final se ha optado por, yo creo que la opción más espectacular, que va a ser pues hacer un duatlón, ¿no? Vamos a disfrutar de 4 kilómetros a pie, que como has dicho, vamos a ver a corredores tanto que vienen de series mundiales situ, como Vincent Luis, Roberto Sánchez Mantecón, que van a correr a unos ritmos estratosféricos, junto con, bueno, corredores de más larga distancia que, pues como nos comentaba ayer Víctor Arroyo, ¿no? Que no son unos ritmos a lo mejor a los que estamos todavía preparados a estas alturas de temporada, con objetivos de larga distancia a 4 o 5 semanas vista. Entonces yo creo que al final vamos a tener ahí una buena mezcla, ¿no? de qué va a pasar con esos corredores, con esas bicis, y además con el día que tenemos, que aunque hace frío, ha parado mucho el viento y se van a ver bicis muy rápidas, y yo creo que va a ser un día idóneo para un buen espectáculo. Ayer el viento era tremendo, ¿no? Había rachas hasta de 50 km por hora, por lo tanto desde ayer ya por la tarde todos los triatletas estaban convencidos de que hoy no se iba a nadar. De hecho, esta mañana no se han montado ni la carpa de salida del agua, ni la alfombra, no se ha visto ningún neopreno, o sea, no había ninguna duda, por lo tanto ya estaban mentalizados desde ayer. Y eso yo creo que también ayuda un poco, ¿no? Porque esa sensación de venir aquí como el año pasado, ¿no? Que estaba todo el mundo con el neopreno puesto, todo preparado para nadar, y esa decisión de última hora al final yo creo que te trastoca un poco más mentalmente, y ahora este año la cosa cambia y habrán tenido tiempo para asimilar un poco, ¿no? Esa estrategia de carrera, porque como decías tú,
Van a ser 4 kilómetros a fuego. Aquí hay mucha gente de ITU, pero también hay mucha gente de larga distancia que está preparando pruebas, pues eso, como Ironman o Trading, que puede correrse dentro de apenas un mes, y que no van a tener esos ritmos. Hace muchísimo frío, va a costar entrar en calor, o sea que la estrategia de carrera no tiene nada que ver a la de un triatlón, y habrá gente que no está acostumbrada y habrá gente que le cueste. Sí, totalmente, y de hecho lo hemos visto ya con la cantidad de profesionales y grupos de edad ya calentando por aquí por el paseo de Salou, pues lo que dices, ¿no? Al final la estrategia cambia totalmente y ya venían con la mentalidad de que, bueno, es un duatlón, hay que calentar de un modo distinto e incluso pues el hecho de tener que dejar las bicis en transición esta misma mañana, ¿no? El hecho de no dejarlas ayer por las condiciones climatológicas, pues bueno, cambia un poco la dinámica de todo el fin de semana y yo creo que saberlo con anterioridad, como se supo un poquito, pues bueno, siempre les va a ayudar. Oye, ¿cómo se sale? ¿Se sale a fuego? ¿Se guarda un poquito? Porque no es lo mismo, como decía antes, montarse en bici después de haber corrido 4 kilómetros a V2 Max que después de nadar, ¿no? No tiene nada que ver, musculatura distinta. No, totalmente. Yo creo que personalmente, realmente creo que habrá mucha gente que la clave que no corre a un duatlón desde hace muchos años. Efectivamente, yo creo que la clave va a estar en cómo intentar llegar a la T1 lo más rápido posible y coger la bici lo antes posible. Al final, los que vengan más centrados de larga distancia van a tener que jugar esa baza de subirse a la bici lo antes posible, que no les abra un hueco a pie y luego pues hacer su carrera ya desde la bici, ¿no? Pero si no, gente, ya lo vimos con Robert en Davos el año pasado, con un formato de duatlón es muy peligroso y te puede fastidiar la carrera por completo. Tenemos ya las primeras imágenes de la transición de los pros y grupos de edad. Están ahora un poco mezclados, colocando las bolsas, ¿no? Estos momentos previos a la competición que tantos nervios te generan, estos días de tensión máxima, ¿no? Esta semana previa y llega el día de la carrera y no quieres que se te olvide absolutamente nada, lo revisas todo 20 veces para que tener todo listo, el dorsal. Hay gente que les descalifican por no llevar el dorsal y ese tipo de cosas ocurren, ¿eh? Y hay gente totalmente, también, ¿eh? Totalmente. Por lo tanto, este momento es importante, este momento es... mira, ahí vemos ahí a un pro ya calentando, hemos visto a Judith Colachán por aquí atrás nuestra echando una carrerita, muy abrigada, con guantes, con mallas, por lo tanto, todo el mundo ahí muy abrigado, la temperatura es muy fría, como decía, sensación térmica según el termómetro. In fact, a 4 kilometer run, followed by an 85 kilometer bike, and then finishing with a 21 kilometer run. So again, it is now a duathlon with the water temperature being only 13 degrees, but more importantly, the air temperature only being a brisk 4 degrees Celsius. With those combined temperatures, it has been deemed to be unsafe by the Spanish Triathlon Federation, unsafe for competitors to enter the water. Therefore, the swim has had to be cancelled. This is actually out of our race director's hands. This has been brought down by the Spanish Federation, so it is a federation rule that it must be changed to a duathlon. So I feel a little sorry for the organisers. This happened last year when we had very rough conditions in the ocean, and now this year we have just got crazy weather throughout Europe. I'm not sure if any of you saw earlier this week that it was actually snowing in London in spring, which is just crazy to think about. But anyway, the show must go on. Other than that, I've been told that we have absolutely spectacular conditions, apart from it being freezing cold. As you can see on screen, everyone's really rugged up. But there is very little wind, which is fantastic news, because earlier this week they had winds upward of 70 kilometres an hour. It was absolutely blowing a gale. But we have woken up this morning to really lovely still conditions, and we are expecting temperatures to rise to around 13 to 14 degrees Celsius. And I can tell you, for this Aussie here, that is still freezing cold. So I take my hats off to every single athlete out there today taking on this event. We have about 1,000 athletes racing, including 85 professional starters, 65 pro men and around 20 pro women. And of course, standouts for me in the men's field will be Christian Hugenhag of Denmark, wearing big number 1. He is our current World Triathlon long distance champion after taking the win at Challenge Almere last year.
Vincent Luis, wearing bib number 21, was supposed to be racing, and I was really looking forward to seeing him race in what will be only his second ever middle distance race. But unfortunately, I have been given word that he is not going to be racing now. He has decided to pull out because it has become a duathlon, and he was expecting to do the swim. So while I respect Vincent Luis' decision here, it's unfortunate because I think he would have been fantastic over this format as well. Athletes the caliber of Louis really don't have a weakness. They are brilliant over all legs, swim, bike, run, and all different formats. And I think we saw from his race, his only other attempt at this at Indian Wells, where unfortunately he was hit by a car and still managed to finish in second place. He would have definitely been, in my eyes, the number one seed for today's event. But we have plenty other fantastic athletes racing today, including Mickey Tugholt, Dennis Chevreau, Clement Mignon, who was one of our youngest competitors racing at 23 years of age, Sam Ledlow and Yuri Kulin, also 23 years of age. Two other athletes to really look out for today. Nick Castellane from Australia, of course, very, very strong, former training partner of Jan Frodeno. Now, Thomas Steger, that's probably one athlete that's probably pretty happy that it's now a duathlon format, because he is an exceptional runner, probably now the strongest runner in the field now that Vincent Luis has decided not to start. But one not to forget about is Ruben Sapunkte of Germany, an ex-cyclist, so I expect to see him really come to the front at the bike race today. In the women's field, of course, we can't go past Lisa Norden wearing bib number 72 from Sweden. She is our defending champ and obviously the favourite to take the tape today, and especially now since the late withdrawal of Annie Haug of Germany, who unfortunately has come down with a cold. We also have Els Visser, who was second here last year, so I expect to see Els doing very, very well and wanting another podium finish. Fenella Langridge, one of my favourites from Great Britain, always strong in every race that she does. And others to look out for, local legend Judith Coracan from Spain, very strong and will definitely be the favourite with the locals here. Laura Zimmerman from Germany. India Lee from Great Britain, always one of the strongest on the bike. Elisabetta Coradori and also Carolyn Learider. So we really do have a stacked field here today in both the men's and women's event. And just to let you know once again, it will now be a duathlon, starting with a 4-kilometre run, 85-kilometre bike, and a 21-kilometre run. We have an 8 o'clock start. As you can see, our professional men are there ready to go with that first 4K run. They will be starting at 8, with our professional women starting 5 minutes later at 8:05. And on screen now, if you look to our right, you can see Juan Fernandez from Spain. He is our race director and the race owner of Challenge Salou. He is also an integral part of our core team here at Challenge Family. And I always thought that I love the sport of triathlon, but I actually think that Juan Fernandez loves it even more than me. The passion that he shows for this sport is truly remarkable. And I know it was a very, very difficult decision for him to make earlier this morning with the temperatures, but as I said, actually out of his hands. It is a very, very strict rule that they have for the safety of all of the athletes racing today. And the combined air temperature and water temperature was just deemed too low, and it simply was not safe. So we are moments away from the start of the 7th edition of the OPSO Challenge Salou. Here in Spain, we have around 65 pro men getting ready on the start line to take on the first 4-kilometre run. Any moment now. And it's interesting to see some of these athletes have opted for arm warmers while others are just in their race suits. We do know that it's currently sitting at around 4 to 5 degrees Celsius. So definitely a chilly start. So basically what the athletes will be doing is one slightly shorter loop of the run course. So they will be running on the run course that they will be running on later today when they take on the 21.1 kilometre run section.
Each run loop is 5 kilometers, but they have just shaved off that 1 kilometer. So this first run will be 4 kilometers in length. It is a nice flat run along the coast. Para-athlete has now started. And we are moments away from Challenge Salou. Juan and Fernandez, the race director, giving the last little bits of instruction to the athletes. Expect to see Thomas Steger from Austria take an early lead here. On paper, thanks to Torsten Rade, our stats superstar, he is the fastest runner on paper, although we do have quite a few short course specialists that are actually taking on the longer distances here today, so I also expect them to be very, very quick over this 4 kilometer run. And we are off the 7th edition of the Otso Challenge Salou here in Salou, Spain. And our professional men taking on the first 4 kilometer run. As I said, it's a very flat and fast run right along the coastline here. We have got plenty of fast runners on course right now. Our professional women will be starting 5 minutes after our men, so at 8:05, maybe a touch after. We were a little late starting. And we are hoping that it will warm up throughout the day, but again, we are only expecting high temps of around 13 to 14 degrees. Usually this time in spring in Spain, we've got perfect race temperatures around the early 20s. But unfortunately, we've just got a snap cold coming through all of Europe. So it's not just Spain, but all of Europe that is suffering from this cool change. Now, male athletes to look out for today, definitely wearing bib number 1, Christian Hugenhaug of Denmark, our current World Triathlon long distance champion after winning at Challenge Almere last year. Dennis Chevreau from France, Mickey Taughold also from Denmark, Sam Laidlow. I'm not sure he would be too happy about the format change today. He's renowned for his swim bike. Thomas Steger, as I've already mentioned, from Austria, very, very strong runner. Clement Mignon from France, one of our youngest in the field at 23 years of age, has been doing really, really well. Recently finished 3rd with his partner, Marjolaine Pierre, at the Waterfall Bank couples race held in Florida. As we can see, really tight around this course, but we can already see that a small group is starting to break away. It's going to be interesting to get an update as we hit the halfway mark of the run at about 2 kilometers, who is out in the lead. It's hard for me right now to get an indication of who is leading. I can't quite make out the bib numbers, although we do expect Thomas Steger, wearing bib number 5, to be one of those athletes right up there. But as you can see,
very, very flat, fast first 4K. And this is all along the coastline of the Costa del Rada. Excuse me for my pronunciation. My Spanish is definitely not fantastic. We have been told that the sun is now starting to break through as well. Així està bé, si mantens aquesta distància està bé. Perquè ara és bastant recte, no és com abans que feia... But it's great to see. Unfortunately, unable to have a swim this morning, but great to see that we are still able to have a race. The irony of it all is that the water conditions today look absolutely perfect, particularly in comparison to last year's race where it was wild out there in the ocean. So if you have a look at the ocean right there now on the coast, beautiful conditions for a swim, just unfortunately far too cold. But just to let you all know that unfortunately Vincent Louis, who was my pick to take the win here today, has withdrawn when the race was confirmed that it would indeed have to become a duathlon because of the cold conditions. And just so you know, it is a combination. They take the reading of the air temperature along with the reading of the water temperature, and they have a table that they use. And once that it drops below a certain amount, and as I said, the water temperature is sitting at 13 degrees Celsius, the air temperature is sitting at 4 degrees Celsius. So when they combine those two temperatures together, they come up with the reading. And unfortunately, that reading is just far too low. And it is deemed unsafe for the athletes to swim. As we are here with our professional men, they have been going for just under 8 minutes on the first of this 4K run. We know that the women have now started, so our professional women have now started and are out on that 4-kilometer run. As we go back to our Spanish competitors on ground in Salou, I think they are down there with our professional women. Bueno, ha salido Roberto Sánchez Mantecón liderando la prueba con un ritmo bastante fuerte, era de esperar. Recordemos que ya ganó Challenge Davos la temporada pasada, por lo tanto este tipo de carreras, este duatlón, le va bien a Mantecón, que ha tirado bastante fuerte, a ver cómo llegan a la T1, y también han salido ya las chicas, que hemos hablado poco de ellas, muy pendientes de, bueno, por supuesto de Judith Corachán, que con la baja de Anne Hawk y de Nicolas Pirik, pues va a tener más opciones, ¿no? Hablaba ella de un top 1, un top 5, y bueno, si son dos de las grandes favoritas no van a estar o no están, más opciones para la nuestra, que sin duda alguna es la baza más importante para el triatlón español. Y por supuesto, bueno, veremos, ¿no?, cómo va Fenera Landrich, que dices tú que es una de las grandes favoritas. Vamos a ver cómo se colocan, ¿no?, en esos primeros kilómetros de esta carrera a pie, de estos 4 kilómetros por el paseo marítimo de Salou. Muy abrigadas todas, ¿eh? Sí, la verdad, ya lo vimos también con los chicos, la mayoría de ellos con térmica por debajo de manga larga, y bragas, guantes. La mañana está fría, de eso no hay ninguna duda, y a ver cómo entran en calor, porque bueno, en la bici no me imagino cómo será ahora mismo. Y bueno, lo que decías, ¿no? Al final, a los que nos gustan las estadísticas, siempre podemos mirar un poco
la página Tri-Rating y vemos que, bueno, Judith Korachanga, eso, opta a un top 5, nos falta Nejoka ahora, o sea que bueno, esperemos lo mejor. Y ahí vemos a Robert, a los chicos ahí de nuevo, la imagen de Robert Sánchez Mantecón liderando la prueba, ya ha abierto un hueco bastante considerable con sus perseguidores, con un grupito de 3-4, vemos ahí a Clement Mignon, el francés, dorsal número 6, bueno, ritmo fuerte con las famosas ASICS, ¿no? Están tan de moda, con ese color llamativo naranja, con esas zapatillas voladoras por este paseo marítimo de Salou y Robert Sánchez Mantecón. Bueno, el grupo lo vemos que está bastante estirado y corriendo bastante rápido, estrategia agresiva. Veremos con qué diferencia llega a la T1, pero bueno, era de esperar un poco, ¿no? Tras su triunfo en Davos, ojos a curva con los bancos ahí, intentar llegar lo más rápido posible a la T1 para coger ventaja en bici, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Y luego llegar a esos 21 kilómetros a pie. Sí, al final es lo que hablábamos, cada uno tiene que hacer su carrera, está claro que esto le beneficia pues, bastante y bueno, a ver ahora, sabemos que está rodando muy bien en bicis, lleva mucho tiempo entrenando en la cabra últimamente, o sea que no va de novato ya y está claro que con su carrera a pie es un aspirante a todo hoy y veremos, ¿no? Me sorprende ver un poco como decías, a Clement Mignon, por ejemplo, que está más enfocado en media larga distancia últimamente, salir a esos ritmos, ¿no? Veremos cómo evoluciona el resto de la carrera, pero bueno, en cambio en las chicas sí que vemos un grupo mucho más compacto, ¿no? Parece que van todas un poco más conservadoras por ahora, a ver qué pasa de aquí a la T1. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho al principio, se ha comenzado un poco de retraso la prueba, entras frío a la carrera, bueno, la musculatura no está muy preparada, ¿no? Para de repente pasar de 0 a 100, nunca mejor dicho, como los coches, ¿no? En 4, 5, 10, 11, 12 segundos. Y hay que regular, ¿no? Porque el año pasado ya vimos a Sara Pérez, por ejemplo, ¿no? Que arrancó súper fuerte este sector de carrera a pie en este duatlón con un ritmo bastante fuerte y luego lo pagó, ¿no? Luego lo pagó en la segunda carrera, ¿no? Sí, efectivamente. Y se retiró porque, bueno, yo creo que hay que regular un poco y las chicas sí estamos viendo un grupo un poquito más compacto que en el de los chicos que se ha roto antes. Y a ver si vemos a Judith, a ver cómo va Judith Korachanga por ahí. Sí, bueno, y destacar que al final Vincent Louis, que no está corriendo hoy, al final cuando se anunció el formato duatlón pues prefirió no participar. Al final es una decisión personal en función de cómo viene entrenando, con las lesiones previas y bueno, que sepáis que no está, con lo cual pues tenemos otras opciones y justo ahora vemos pasar por detrás de la zona de retransmisión a Roberto Sánchez Mantecón, que se quita los guantes, ya empieza a hacer calor, bueno, alguno ya está desabrochado con el maillot abierto, Clement Mignon ahí apretando bien, buen ritmo y vamos a ver, el grupo bastante roto, bastante estirado y aquí viene ya el núcleo duro, ahí con Víctor Arroyo, los españoles también, a ver cómo está Roger Mañá, Albert Moreno Molins. El grupo ya más extendido, ahí vemos a Roger, ahí vemos a Víctor Arroyo, mira el reloj ahora mismo en este paso ahí por la contrameta, Joan Colino también ahí apretando también en el grupo. Muy bien posicionado Joan. Buena posición para Joan Colino y bueno, otro triatleta también de la NB que ha cambiado colores, por cierto, la NB, ahora todos los que veáis ya no son naranjas, van de rosa. Y cerrando por aquí ya el grupito de pros, vamos a ver también a Álvaro Basagoiti, otro español. Miguel Largo también estamos esperando que pase. Bueno, bien colocados la gente fuerte de la carrera, ¿no? Y decías lo de Vincent Louis, es lógico, ¿no? Al final esta gente tiene la opción de... Bueno, estamos viendo ahora imágenes de triatlón de handbike. De handbike. Qué mérito tiene esta gente, espectacular. Y dorsal número 66, que le vamos a ubicar, es Jan Tomanek de la República Checa. Si no nos falla aquí la lista, que está compitiendo en este handbike. Decíamos, los nombres, actualizaremos la lista porque con el tema del duatlón al final ellos pueden decidir si salen o no salen y la baja de Vincent Louis a última hora pues
dura para la competición, ¿no? Porque sin duda alguna era uno de los del cartel, ¿no? que le daba un poco de mucho brillo a esta prueba, pero bueno, es lógico, ¿no? Sus objetivos son otros. Y ahí vemos, ya entrando en la transición, imágenes ya de la T1, todas las bicis preparadas, Roberto Sánchez Mantecón, que va enfilando en este paseo marítimo de Salou, en este Jaume I, va a punto de coger la bici para salir. Bueno, transición rapidísima, porque aquí no hay que quitarse neopreno ni nada, por lo tanto, zapatillas en las calas puestas, y vamos a ver cómo sale con rueda lenticular, y a ver qué tal sector de bici hace el español, que se le ve con gana. Va con la Scott Plasma, ¿no? No, lleva la VH, perdón, VH, sí, veía ahí un vídeo. Vamos a ver, este momento de tensión, ¿no? Ahora sin neopreno, sin nada, es mucho más fácil esta transición. Sí, ya no hay sin duda. problemas De hecho, ya vemos que la mayoría están dejando las zapatillas de correr incluso al lado de la bici, que eso lo pueden hacer. El casco lo dejan en la bolsa del corredor colgada, pero los demás están dejando las zapatillas. Bueno, agilizar un poco toda la T1 al máximo, porque hoy sí que cada segundo cuenta. Vamos ahí las imágenes de toda la gente, todos los pros saliendo rápido a por esas 90 kilómetros de bici, una bici rápida, importante. Es una zona de viento esta, pero ahora mismo no se mueve absolutamente ni una hoja de las palmeras que hay aquí en el paseo Jaume I de Salou. Por lo tanto, visto cómo estaba el fin de semana de ayer, a ver estos 90 kilómetros de sector ciclista, pero se prevén bastante rápidos y se prevé que muchos bajen de las 2 horas. A ver, porque aparece aquí en el live timing de Challenge Salou Vincent Luis, ¿no? Sí, ¿Pablo? nos salta Vincent Luis con un tipo de 13.46 en la primera carrera a pie, Pues entonces lo cual está. nos extraña. Sí. Habíamos escuchado a Belinda decir que no estaba Vincent Luis, ¿no? Pero Sí. bueno, parece ser que al final está aquí. Bueno, pues vamos a actualizar un poco la... Sí, como decíamos que teníamos a un grupito de 5 o 6 corredores en los que bueno, nos aparece Vincent Luis, Emil Hall segundo, Roberto Sánchez Mantecón tercero, Gabor Faldum cuarto, Clement Mignon quinto, Frank Gullón sexto, Sam Laidow séptimo, campeón de trading el año pasado del equipo del AS Mónaco, al igual que el equipo de fútbol. Estos son los 7 primeros que han pasado por esta transición. Carreras rápidas, 3 minutos 26, 3.40 Emil Hall, 3.40 Roberto Sánchez Mantecón, pero bueno, Vincent Luis liderando la prueba, ¿eh? O sea que sí está, ¿eh? Sí, pero bueno, si te fijas pone 3.26 el kilómetro, tenemos aquí marcado cuando el primero en entrar en transición fue... Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo ahora, a ver Sí. si en bici, cuando tengamos las motos, ¿no?, preparadas ahí de TT Bike Triathlon para seguir a los líderes de la carrera, tendremos un poquito más claro cómo irá, porque me sorprende también ver un poco el tiempo de Vincent Luis, ¿no? 3 minutos 26 segundos, cuando Roberto Sánchez Mantecón ha liderado la prueba con 3 minutos 40, ¿no? Efectivamente. Veremos, Y ahora ¿no? aquí ya vemos a las Confirmemos. chicas que se están aproximando a la zona del paseo de nuevo y que nada, en un par de minutillos las empezaremos a ver por aquí por la zona de retransmisión y veremos su entrada a la T1 también. Aquí estamos, TT Bike Triathlon en directo, 8:21 de la mañana, paseo Jaume I de esta espectacular ciudad de Salou en este Challenge, la 6ª edición. Recordemos que el año pasado ganó Lisa Norden en el grupo femenino, Judith Corachán ganó 2 ediciones anteriores, también Sara Loer, española, por lo tanto a los españoles se les ha dado bien esta prueba. Vamos a ver cómo se le da en esta edición a Judith Corachán. Y el grupito bastante más compacto que el de los masculinos y liderando, bueno, ahora es difícil decir quién está liderando la prueba porque se van intercambiando un poco las posiciones. Ahora, de hecho, no le vemos el dorsal a la primera, no sé si la reconoces. Pues no, la verdad es que ahora mismo ha sido un poco oscuro, tritraje oscuro, es complicado. Tritraje oscuro, sin dorsal. Bueno, carrera a pie llanísima, muy rápida. Ayer tuve la ocasión de hacer un rodaje yo por mi cuenta y es un paseo marítimo donde se puede correr muy rápido y los ritmos pues son lógicamente bastante fuertes para estas pros femeninas que deben de estar a punto de pasar por esta contrameta de donde estamos situados aquí en el paseo marítimo. Bueno, la gente está con el termo, con el café, todavía hace bastante frío, grupos de edad incluso ya calentando por aquí porque en un poco más de 40 minutos van a salir los numerosos grupos de edad que se han dado cita
hablábamos con algunos, ¿no? Ando algo desilusionados, ¿no? Porque al final son triatletas y les gusta competir. Vamos a ver las chicas. T1, no, perdón. Están pasando ahora mismo justo por detrás, a ver si tenemos en un minutillo los tiempos. Pero bueno, vemos un primer grupo formado por unas 14 chicas. No vemos a Judith ahí, ¿no? No. Muy partido, un grupito ahí delantero bastante compacto y bastante partido el segundo grupo. A ver si ahí vemos a Judith Corachán, ¿no? Ese maillot nuevo de rosa, ahí está, apareciendo ahí Judith por esta contrameta. Son ritmos muy rápidos los que llevan para Judith, que al final es una gran ciclista. Ahí vemos a Judith Corachán con ese mono, con manguitos, recibiendo el ánimo de los, de momento, pocos aficionados que se dan cita aquí, es pronto. Y bueno, y lo que tú decías, como 30 segundos más o menos, ¿no? Sí, efectivamente. Con el grupo de cabeza. Pero lo que tú decías, como estos ritmos son tan explosivos que al final se ve que están entrando en calor rápidamente ellos, porque están todos quitándose los guantes, manguitos, la que pasan por aquí. Bueno, actualizamos un poco la clasificación masculina. Vincent Luis, que nos sigue apareciendo aquí, que está primero, Emil Holm tercero, Roberto Sánchez Mantecón cuarto, Gabor Faldun, hay que buscar ahí a Roger Mañá noveno, buena carrera a pie de Roger Mañá, Denis Chevreau detrás décimo, Guillaume Belgi, el francés también un décimo. Vamos a ver si buscamos a más gente importante. Pieter Emerick, ojo también con este, dorsal número 20, 17º en la T1, seguido de Joan Colino, que ha hecho 18º, y Víctor Arroyo pegado a Colino. 3.51 los dos han clavado el tiempo, 15.27. El triatleta español, el campeón de España de larga distancia, de Trinfinity Móstoles, pegaditos ahí los dos, Joan Colino y él. Y bueno, están bastante cerca, ¿no? A ver el sector de bici, ahí estamos viendo ya las chicas entrando en la T1, a ver cómo salen, a ver si nos actualizan un poco las clasificaciones y vamos viendo un poquito más, lo tenemos un poco más claro, si vamos ubicando cómo está este primer sector, estos 4 kilómetros de este Challenge Salou, de este duatlón. Recordemos, por desgracia, condiciones climatológicas, no hay natación, no esperen que salga la gente nadando del agua porque estamos en modo duatlón, 4 kilómetros a pie. Ya están ahí con los cascos puestos, preparadas para coger esas cabras, casi todas todos y todas, ¿no? Con rueda lenticular. Ayer había un poco de dudas por el tema del viento, pero bueno, hoy sin nada de viento hay que ir con todo. Sí, sin duda, hoy está el día idóneo, circuito totalmente llano, cero viento, ahora mismo tenemos aquí las banderas enfrente de nosotros que no se mueven lo más mínimo y parece mentira, que con el tiempo que teníamos ayer hayamos pasado de un vendaval a esto. Sí, el tiempo, ¿no? La climatología que manda, dorsal número 72 femenina, es la que va liderando la prueba, que es Lisa Norden, ahí está, Lisa Norden, que ya podemos, empieza a sonar aquí la megafonía en la línea de meta. Lisa Norden liderando la carrera femenina, la gran favorita, ¿no? Con la baja de Anne Haug y de Nicola Spirik. Ahí está Lisa Norden en esa primera posición, ya fue la campeona el año pasado con una solvencia espectacular y bueno, liderando este primer sector de 4 kilómetros. Ahí vemos a Judith Corachán. Tenemos a Judith entrando en transición ahora. Vamos Judith, vamos a por esa Cervelo con esos colores nuevos que está luciendo hoy, blancos y rosa. Judith Corachán, la campeona de España de larga distancia, cogiendo su Cervelo P5, quitándose las zapatillas, esas Nike Vaporfly verdes y cogiendo ya su bici con la mano derecha, enfilando ya el paseo Jaume primero para ir a por esos 90 kilómetros de bici. Suerte Judith, vamos Judith Corachán, y ahí tenemos a la dorsal número 74, Laura Zimmermann, la alemana, también, es que el cartel es muy bueno, Sí, la verdad es que ya lo decíamos, tanto en chicos como en chicas tenemos unos triatletas hoy tremendos y bueno, ahora la bici va a ser un espectáculo seguro. Ganas de ver este sector de 90 kilómetros, ¿o es un poquito menos? 85 kilómetros, eso bueno, es. Eso va a influir también, lógicamente, que se haga más rápido, ¿no? Que se baje prácticamente con total seguridad de las 2 horas. El año pasado lo hizo Colin Chatrier en 1 hora 59 y Lisa Norden lo hizo en 2 horas 8 minutos, por lo tanto sí, ahí tenemos una buena referencia. Mira, y fíjate, ya estamos viendo al danés Emil Holm con una posición aero perfecta y ya con lo que decíamos, ¿no? Lo que llamamos superbikers, de decir, bueno,
tira millas para adelante y a romper el crono, ¿no? O sea, ya sabíamos que venían aquí 4 o 5 ciclistas especialistas y está claro que no lo están dejando para la mitad o para el final de la carrera. Saben que hay corredores que en la segunda parte, la segunda carrera, la media maratón, van a hacer mucho daño y está claro que hoy la bici va a ser súper importante. Cervelo P5, ¿no? Sí, efectivamente. Lo de las antiguas, ¿no? Sí, el modelo de freno de Zapata. Sí, sí, Cervelo y... Bueno, curioso, ¿no? La posición también del bidón, ¿no? No estamos muy habituados, vamos, no lo había visto yo nunca, Pablo, ahí sí, debajo del acople. Se le ve a varios pros ahora últimamente, se lo hemos visto también a Anne Hock ahora debajo de las extensiones custom que se le han hecho y a Katrina Matthews, que ganó en Lanzarote hace 2 semanas, también la llevaba ahí. Desconozco la verdad el motivo, pero sí que se lo he visto ya a varios últimamente. Mira, ahora nos han actualizado de nuevo la clasificación y aparece Jan Tomanek. Bueno, no, Jan Tomanek era el paralímpico que aparece primero porque... Efectivamente. Pero sí, lideraba Roberto Sánchez, como decíamos, ya no está Vincent Luis, ya no nos aparece Vincent Luis, por lo tanto la información era de la buena, lo que decía Belinda. Por lo tanto, mira, ahí vemos también a Carlos Oliver Vives, del que me hablabas ayer, del Triathlon Diablillos de Rivas, que es, ojo, porque corre muy rápido, también ha sido ciclista y va a estar ahí seguro en el sector de bici. Bueno, y vamos a darle paso a nuestra compañera Belinda ahora y seguirá ella con el comentario en inglés. Vamos, Belinda, go. Hey, thanks boys. Thanks Pablo and Emilio. So just for all our English speaking listeners out there, we have got a lead group of men away on the bike. So as you can see, nice close up of 58, that's Emil Holm from Denmark. He was one of our early leaders on the 4K run and he is still leading here today. We do know that Roberto Sanchez, Clement Mignon and Gabor Feldam, also of Hungary, were our early leaders on the run. Not unexpected. Gabor Feldam from Hungary recently ran a 1:10 in Lanzarote not too long ago, so we know he's in very, very good form. But we have been told from our spotters out on course that Peter Heimrich of Belgium is trying to bridge that gap across. So while we have a few men out in front, the first climb is very, very close by, and we know that Peter Heimrich is pulling about a group of 20 other male athletes there today, so they are starting to close in on our early leaders. But fantastic riding so far from Emil Holm of Denmark. We do know that the temperature has actually dropped, so as the sun has come up, the temperature has dropped, which we often know is the case. So while it started this morning at 4 degrees, it is now down to 3 degrees Celsius out there. So definitely suiting our Danish athletes who are used to the cold, and hence why we have a very strong Dane leading the race so far. We know Christian Hugenhaug won't be too far behind either. I'm sure he's relishing in these conditions as well. In that group of 20, we know that we've got Tom Davis, Sam Laidlow, 2 very, very strong riders. We know Hugenhaug is there, Dennis Chevreau's there, Mickey Tagholt, Nick Castelline. And they are doing everything they can to chase down these leaders. We know that there are also some very, very good runners up in this large chase group, including Thomas Steger. And it was interesting to actually see. I honestly thought that Thomas Steger would be leading this first 4K run, but he's obviously keeping it well within himself, and he's put himself in a position that he's in that main chase group as we get a great close-up shot of Clement Mignon. Excuse me for my terrible French pronunciation. So it is Clement Mignon, 23 years of age, one of our youngest competitors out here today. He also recently had a great race in Lanzarote where he finished in 4th place, so we know he's in good race form. For a lot of our athletes out there today, this is their first race of 2022. So, you know, often when it's your first race of the season, you don't really know what to expect. You haven't raced for a good few months. You've been putting in all those long hours of winter training. And this, for most of our athletes, it's a first test to see if those long hours in the saddle and also out there running and swimming have been paying off. And for some of our athletes, it's also their first time on new equipment offered at the end of the year. Our athletes sign new sponsorships, new bikes,
And this is their first opportunity to have a really good look and have a really good go and see if if everything's lining up as expected with their training. This is the chase group now. Of course, they do bunch up around the dog corners. So we do have about 3 what I call 180-degree turns here. So it does slow things down, and the athletes do group together, but they are expected to, once they make that turn, to hold the 20-meter rule. So we are definitely implementing the 20-meter rule here today. 20 meters by 3 meters with 40 seconds to make the pass. And there are penalties for blocking as well. So these athletes do need to try and remain single file at 20 meters unless they are overtaking. But just to repeat, we do have Emil Holm from Denmark wearing bib number 58, still leading the race here today, with Clement Mignon also up there from France. But we have a very large chase group of around 20 professional men. We know Peter Heimrich was leading that group. And one of the danger men that is up in this chase group straight away is Ruben Sapunkta from Germany. We know he's an ex-cyclist, professional cyclist. He's a very, very strong bike rider. So Thomas Steger of Austria is in that group. Ruben Sapunkta is in that main group. And Clement Mignon leading that group. And while it is only 3 degrees Celsius, so very, very cold conditions, there is very little wind on course today. So we do expect it to be a fast race, even though it is cold. We've got plenty of spotters out there on course. And I am getting messages in that they are having a hard time typing updates to me because their fingers have literally gone numb. They cannot feel their hands at all anymore. As we have a great shot of Lisa Norden. I absolutely love watching Lisa Norden ride a bike. She has got one of the best positions on a bike out of any triathlete, female triathlete I know. We know that she's a former 3-time Olympian, having won a silver medal in that incredible sprint finish with Nicola Spirig. She's our defending champion here today. And we do know that Lisa has literally just come down from altitude. She's been training up in St. Moritz, up in altitude, with her coach, Philip Seep. And she's literally only just come down. She's been training up there with the likes of Laura Philippe. And we all know that Laura Philippe recently set a new world best time over the half distance. So if that's any indication to go by, we know that Lisa will also be in scintillating form here today. This is the first race for Lisa in 2022. And one of the things I love about Lisa is that she's proven that she is good over all different distances, having won silver medal at the London Olympics in 2012. She's also won numerous races over the half distance and of course has won Lake Placid. That was her first Ironman attempt, long distance attempt, and she won that as well. So just such an all-round athlete, fantastic bike rider, and just effortless on the bike right now. And of course, coming from Sweden, I don't think these conditions would be worrying her at all. We know that it's been pretty cold up at St. Moritz. I saw a recent Insta update from Lisa where she said they actually were training swim, bike, run and skiing. So definitely used to the cold conditions. Course out here today, 3 laps,
fast and furious. Apart from that one little climb, it's a fairly flat ride out here on the highway, completely closed from traffic, so athletes can really get down in the aero bars and just concentrate on themselves. Great shots here of Lisa Norden. As we go back to Pablo and Emilio back in the booth down on ground in Salou. Just to update you again in Spanish. Aquí seguimos en este Challenge Salou con las imágenes de Lisa Norden, que está liderando la prueba en este ya sector ciclista, con esa Scott Plasma posición aerodinámica, buena cadencia. La campeona de Challenge Salou 2021, que de momento va liderando esta prueba y que va a intentar hacer el doblete. Viene en un buen estado de forma. Ayer en las redes sociales decía que tenía muchas ganas de empezar a competir porque se encontraba muy bien, y Pablo, ahí está, ¿no? Sí, un poco confirmando el papel de favorita que traía, ¿no? Junto con Anne Hock y bueno, dándote un poquito la razón, ¿no? De que ahí la tenemos, liderando la prueba ya desde el primer momento y sin olvidarnos de que, bueno, como decías, que ya el año pasado fue la ganadora aquí en Salou, hizo octava en el Challenge San Morín, tercera en el Challenge de Gran Canaria también. Al final es una corredora que ha sido súper constante en el último año, bueno, últimos 2 años, de 2020 también tiene 2 victorias. No pudo terminar en el Challenge Daytona, pero bueno, lleva 2 años espectaculares y lo está demostrando, ¿no? Está claro que empieza el 2022 con pies de plomo también. En la T1 ha salido ella primera, Elisabetta Coradori segunda, Lucy Biran tercera, Fenera Landrich décima posición, una de tus favoritas. Hay que bajar hasta la 14ª para Judith Corachán, que ha corrido a 4 minutos 2 el kilómetro, 16:10. Que si miramos el tiempo de Judith, los años, bueno, claro, el año pasado no, porque no era duatlón, no podemos compararlo, pero bueno, es una buena carrera a pie, ¿no? A 4 minutos el kilómetro para Judith no está mal, Sí, mal, no, teniendo en cuenta que bueno, es una carrera muy explosiva. Sí, sin duda, y hay que recordar que además este es un circuito que a Judith se le da bien. Ella tiene el récord de la prueba con 4 horas 12 del 2018, es decir, que no es un circuito nuevo para ella en absoluto. Y bueno, campeona en 2018 en 4 horas 12 y campeona en 2019 con 4 horas 16. Exacto. Y ahí tenemos las imágenes ya de los chicos. Dorsal número 1 en lugar de Vincent Louis, parece. Vamos a ver, si no me equivoco, actualizamos aquí la lista de participantes, porque esto del... Que tenemos a Christian Hogenhau, ciclista del BMC, del equipo BMC Triathlon. Ahí está, liderando la prueba, dorsal número 1, que en principio iba a ser para... No, Vincent Louis llevaba el dorsal 21, por lo tanto, ahí tenemos a Christian Hogenhau, el danés. Ojo con él, ojo con él, porque, como dices, ciclista, buena posición aerodinámica en esta BMC blanca, maillot de manga larga, ¿no? Es que tenemos ahí la imagen del sol. No, manga corta, sí, manga corta. Bonita la posición aerodinámica del danés, buena cadencia. ¿Tú eres más de cadencia alta o cadencia baja? Yo soy partidario de cadencia alta, pero al final hoy en día se pueden mirar varios parámetros para saber cuál es la cadencia idónea de cada persona y bueno, mirar un poquito también el torque que se produce, pero bueno, está claro que él es un ciclista espectacular y la cadencia que le vaya bien, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque es un triatleta que ha despuntado sobre todo en los últimos 12 meses aproximadamente. Ganó en 2019 en Hamburgo y fue segundo en los campeonatos europeos de larga distancia en Almere y también otro triatleta que va para arriba, ¿no? Lleva 2-3 años buenísimos y parece que cada vez va más para arriba. Sí, nos ha sorprendido, ¿no? Verle tan rápido, ¿no? Liderando la prueba. No sabemos ahora cómo irá Roberto Sánchez Mantecón, que llegó con bastante
bastante ventaja la transición, llegó en solitario, pero ahora está aquí liderando la prueba Christian Hohenhaug, el danés, que tiene una previsión... Y no nos olvidemos, ganador del Mundial I2 de larga distancia el año pasado. Correcto, en Almer. Que se nos olvidaba. Sí, sí, efectivamente, no fue europeo, sino campeón del mundo. Campeón del mundo de larga distancia. Por lo tanto, estamos hablando de un triatleta de un nivel espectacular y que tiene una previsión, según Tri Rating, que a ti te gusta mucho esto de las estadísticas, de 2 horas, 2 minutos en bici. Yo te digo que la va a bajar. Sí, de hecho teníamos a varios triatletas que estaban comentando que bueno, que hoy es el día idóneo con el poquito viento que hay para hacer casi hasta 1.55. Hablábamos antes de Carlos Oliver, que bueno, quedó 10º en el Campeonato de España de Contrarreloj, ciclista para el Caja Rural el año pasado, y bueno, veremos cómo va remontando, porque yo apostaría por él para reventar el sector de bici hoy. Bueno, está saliendo el sol en Salou, esta es una gran noticia, yo creo que la mejor noticia de la mañana. Empieza a lucir el sol y le vamos a dar paso a Belinda, ¿no? Para que a ver cómo ven estos primeros kilómetros cuando tenemos de nuevo las imágenes ahí de Lisa Norden. Belinda, go! Thanks, boys. Back to Lisa Norden. Great to see Lisa having a really strong race here today. As I said, it's always a little bit of the unknown when it's the first race back of the season. You know, often it involves brushing out a lot of the cobwebs. When you haven't raced for months on end, and yes, you can be doing all these race-specific sessions, but there is nothing quite like racing itself. And we actually saw Clash Miami only last month, in the women's race in particular. You know, it was incredible for me to watch just so many women falling apart. And yes, of course, the race conditions being extremely hot. So they were having the opposite effects of today's race, where we had extremely hot and humid conditions in Miami. Whereas here in Salou, we are having very, very cold and crisp conditions. So, as I said, 3 degrees Celsius. So very, very different conditions, but still the same outcome or same effects, in that, you know, the body is just not used to riding and running under this sort of pressure. And you can always train a million times for these sorts of scenarios, but there is nothing quite like a race itself. But in saying that, looking at Lisa Norden right now, she is not doing anything wrong and is doing everything right. We know back behind Lisa Norden is Els Visser from the Netherlands. Els had a pretty nasty injury at the beginning of last year, and it took her quite some months to get over it, but she's had some fantastic races since then. So great to see Els Visser back doing what she does best. Right behind Els, and very, very close behind Els, is making her way up through the field, is Fenella Langridge of Great Britain. We know that Fenella is a very, very strong bike rider. We know in 4th, Zanet Bragmeyer, also from Hungary, is up there. Elisabetta Coradori from Italy, and India Lee, who I always expected to be up there towards the pointy end of the field. India Lee, also from Great Britain, one of the stronger riders out there today. But so far, Lisa Norden has control of this race. She is our defending champion after taking the win here last year. Els Visser, currently in second, was second place here last year. So interesting to see that we have the same women, first and second place, already in those same positions. None of our top 3 men are here this year. Colin Chartier from the USA is not here to defend his title. So we will be crowning a new Challenge Salou champion later on today. Great close-up shots of Lisa Norden. So last year, we also had a duathlon. We started with a run. Lisa, her winning time last year, 3:51.09. We do know the conditions today, apart from the cold, are very, very fast. There's very little wind. And the reason this is significant is because literally only yesterday and the day before, they were getting winds of 70 to 80 kilometres per hour.
blasting through Salou. So great to at least wake up today with very little wind. To our men's race, we know that Christian Hugenhaug, I did expect him to make his way up the front. We do know that there's around 30 to 40 men now riding together, so we have no lead, smaller lead group. They've all come together. We know Christian Hugenhaug from Denmark, our current World Triathlon long distance world champion. We know Yuri Kulin from the Netherlands, another of our youngest competitors at 23 years of age. Is also looking very, very strong out there. He was recently 4th at Clash Miami, had a fantastic race there. He's only very new to longer distance racing, having finished 5th last year at Challenge Mallorca. And Peter Heimrich from Belgium, also riding very, very strong out there up the front. Peter Heimrich really does need a good race result today. He had a really rough 2021. Just anything that could go wrong went wrong, and he does need a good race here today to get his confidence back. He recently raced Dubai where he unfortunately had a DNF, so I can only imagine that he really does want to try and get a very good result out today to make up for last year. As you can see there, Ruben Sapunta, and he went by so fast. And honestly, pick the ex-pro cyclist. I mean, honestly, he's such an incredible cyclist. We expected him to get up the front early, and that's what he's doing. And I don't think he'll stop here. So I think Sapunta's goal now is to try and distance himself from that main group. But an incredible bike rider. Looks beautiful on a bike. Of course, not unexpected. An ex-pro cyclist turned triathlete. He's been doing triathlon now for quite some time. He's no stranger to this distance. Challenge Salou, las 8:50 de la mañana, ya como decíamos antes empieza a lucir el sol y esto ya va cambiando un poquito la temperatura, y aquí están ya en el sector ciclista bastante juntos todos. Teníamos antes imágenes de Christian Hugenhaug, antes veíamos a Sam Laidut, el campeón de trading el año pasado en larga distancia, un tío capaz de lo mejor, Pablo. Y de lo peor, sí. Y de lo peor. Hay que tenerle en cuenta porque como tenga la carrera buena puede ser uno de los grandes animadores de esta prueba, e incluso sí, uno de los grandes favoritos. Como se suele decir, o suero o champán. Al final, en el pasado, de 6 carreras, tuvo 3 carreras espectaculares que ganó, hizo segundo, y 3 carreras en las que no pudo completarlas. Entonces, bueno, a ver con qué nos sorprende hoy, porque, como dices, es capaz de lo mejor o de lo peor. Y ahora imágenes de la holandesa, de la Cervelo, de la P5, de Els Visser, que fue segunda el año pasado, con un tiempo en bici de 2 horas 14. Veremos cómo se desenvuelve en esta nueva edición de Challenge Salou. Pero bueno, esta sí que va bien abrigada, que bebe de ese bidón aerodinámico de la Cervelo P5. Tramo de ligera subida, se ha desacolpado un poco para beber. Y bueno, de él tenemos la historia esta buena de que muchos no la conocerán, pero esta chica, doctorado en cirugía médica, bueno, tiene una historia peculiar, porque esta chica se completó su primer triatlón en 2016, en 2017 hizo su primer distancia Ironman, larga distancia, y bueno, un accidente mientras viajaba por Indonesia, el barco en el que navegaban naufragó. Tuvo que nadar durante, creen que en torno a 7 horas y media, hasta llegar a una isla donde fue rescatada, y fue un poco cuando decidió darle un cambio radical a su vida, ¿no? Decidió probar el triatlón y en un par de años pues se ha pasado a competir como profesional, al mismo tiempo que completaba su doctorado en cirugía, que lo completó a poco antes del COVID, en 2019.
O sea que ese naufragio le hizo triatleta, nunca mejor dicho, ¿no? Efectivamente. Y el año pasado, pues mira, cuenta con un segundo en Challenge Salou aquí, como ya decías, y un tercer puesto en el Challenge de Budva. El año pasado, que hizo la primera carrera en 15:42, hizo la bici en 2 horas 14 y los 21 kilómetros en 1 hora 26, para un total de 3 horas 59 de la neerlandesa, de la holandesa, de Países Bajos, ¿no? Ahora se dice Países Bajos, no se dice... Exacto. No se dice Holanda. El Visser, pasando por Aventura, ahí de fondo teníamos las imágenes de ese gran parque de atracciones que hay aquí en Salou, que si no lo conocéis, os animamos a venir si tenéis niños, porque aquí se está de lujo, no tenéis playa y uno de los mejores parques de atracciones de Europa. Más imágenes, dorsal número, a ver si el sol nos deja Dorsal visualizar. 79 parece. Dorsal número 73. Tenemos ahí a Fenella Landrich, la inglesa. Efectivamente, ¿Tu gran favorita? inglesa, sí. ¿Has apostado? Efectivamente, ahí la tenemos. Triatleta que ha estado trabajando en el túnel de viento con Dan Bigham, experto en aerodinámica, campeón nacional, campeón del mundo en velódromo, y que bueno, que ahora está haciendo sus pinitos, pues trabajaba para el Rebel Welbit y ahora está centrado 100% en el Ineos. Lo ficharon ahora como ingeniero aerodinámico para el Ineos y lleva trabajando pues con Fenella los últimos 2-3 meses, y bueno, de hecho la vemos con las extensiones de workshop customizadas de titanio, y a ver cómo le va. Yo desde luego apuesto que por ella para la bici, para el sector de bici hoy. Recuérdame, Pablo, el tema del drafting, importante, distancia de seguridad que se necesita para adelantar, el tiempo para adelantar, que hay que tenerlo en cuenta porque Sí. es importante, que luego no vemos imágenes de pelotones que no nos gustan nada. Cuéntanos, 20 metros, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos 20 metros de distancia que tenemos que dejar frente a los 12 metros que hay en otras pruebas. Aquí Challenge, bueno, pues ha apostado por mantener bien el espíritu del triatlón de larga distancia, de que no haya nada de drafting entre los competidores, y tenemos tanto 20 metros, digamos, de rueda delantera de cada competidor, y luego contamos con 3 metros de zona lateral para que adelanten. Al final, bueno, eso, lo lateral siempre depende un poquito de por la carretera por la que se discuya, pero bueno, sí, aquí se ha apostado por el no drafting siempre, hay que mantenerse fiel al espíritu de larga distancia y bueno, que cada uno sea Imágenes el motor. Ahora de Robert Kalin, el sueco, que está ya en este paseo llama primero. A ver si ya tenemos la primera actualización de tiempos, esta V1 Bike, ¿no? En este primer sector de bici donde tenemos un poquito más de referencias y nos podemos ubicar y organizar un poco más la prueba para saber realmente en qué posiciones, quién está liderando y también cómo van los españoles, ¿no? Sorprende siempre que veo una Gian la forma en la que, lo alto que van, ¿no? De apoyacodos siempre. Esta es una Orbea de todos modos, es la Orbea, la nueva. Ah, perdona. Sí, Joder. esta es la Orbea nueva, que es la que lleva nuestro capitán Javi ahora. Sí, me parecía una Gian, perdona, pensaba que era muy similar a la de Roger Mañá, que la habíamos visto antes también, que la hemos visto muy bien situada al principio, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, Bueno, vamos a dar de nuevo paso a nuestra compañera Belinda desde Australia. Venga. Y Vámonos. all of you, Belinda. Robert Callan out in front, so Robert Callan of Sweden having a great bike ride today. I think he took Christian Hugenhaug by surprise there. I don't think Christian was expecting that. We do know that we have a small group of 3 men that have taken a small lead here. So Robert Callan of Sweden, Christian Hugenhaug of Denmark and Ruben Sepulta of Germany do have a small lead over the rest of our huge field of around 30 to 40 pro men. Well, we go back to our women's race. Let's see Fenella Langridge of Great Britain there. So our women, you know, Lisa Norden of Sweden still leading. And up there with
Fenella Langridge is Elisabetta Coradori from Italy. Great to see her back in good form. She had a little bit of a disappointing start to the season in Lanzarote, didn't get the result that we know that she's capable of. As you can see, that sun is starting to come out now, so we're hoping with that the temperatures do start to rise. Reports out on course is that the sun is at least starting to warm everyone up. So we got a great shot there of Els Visser from the Netherlands. Very, very strong bike rider. But again, our leader, and she's been our leader since the very beginning of this bike, Lisa Norden of Sweden. 3-time Olympian, silver medal at the London Olympics. Definitely a long course athlete now, but one of the very few athletes on the circuit that has managed to do exceptionally well over all 3 distances: Olympic, half distance and full distance. Beautiful bike rider. We do know Lisa Norden, while she is leading, Els Visser is very close behind in second, with Fenella Langridge in third. Elisabetta Coradori from Italy in fourth. We know India Lee from Great Britain is also up there. And these are all the women that we expected to be at the front of the field. They are all very strong cyclists. And it's actually going to be very, very interesting if it stays like this throughout the 85 kilometres. It's going to be a very interesting running race indeed, because there's not anyone in this group that I would say would outrun the other. They're all strong, but no one is actually standing out as being an exceptional runner over the rest of them. So we could have a very, very interesting 21.1 kilometre run. As you can see now, great conditions. Sun is out. Christian Hugenhaug, one of our leaders, current world long distance champion, rides for the BMC Pro team, has been in this team for quite some time now. Fantastic triathlon team. You can see just behind Christian that we have Robert Kalin and Ruben Sapunkta. We did expect Ruben Sapunkta and Christian Hugenhaug to be out in front, but Robert Kalin also having a very strong race here today. So 3 laps today. Today, the ride is 85 kilometres today, so it is slightly short of the 90 kilometres. They will do 3 loops as we go back down on the ground to Pablo and Emilio in our booth at the finish line. Pablo and Emilio, back to you. Perfecto. Vamos, Pablo, que ya tenemos actualización de tiempos en y con buenas noticias, ¿eh? Sí, noticias. En el primer paso cronometrado, liderando la prueba, Robert Kalin, que ha recuperado 42 posiciones de la carrera a pie, va como un tiro. Segundo, Christian Hohenhau. Tercero, Rubén Zepunke. Cuarto, Sam Laido. Quinto, Mark Egelin. Sexto, Marcus Horman. Séptimo, Frank Gullón.
Y octavo, ojo, 22 posiciones recuperadas para el español, el primer español, Carlos Oliver Vives. Detrás tenemos a Clement Mignon y décimo en el top 10 a Roger Mañá, que viene pegadito a él Víctor Arroyo, que está también recuperando posiciones tras ese primer sector a pie. 6 posiciones ha recuperado el triatleta, el campeón de España de larga distancia, Víctor Arroyo, que está un décimo. Roberto Sánchez Mantecón, que está perdiendo posiciones, ha perdido ya 10 puestos, está en la 12ª plaza. Pieter Emerick, y hay que bajar hasta la posición número, vamos a ver si encontramos a nuestro compañero Joan Colino, que le estábamos buscando. Aquí está, posición 34, ha perdido 18 puestos después de la primera carrera. Bueno, ya tenemos un poquito más clara cómo van las cosas tras la primera hora de competición. Robert Kalin, Christian Hohenhaus, Robin Zepunke, todos bastante juntitos, 3, 4, 5 segundos, hay un grupito ahí bastante numeroso. Yo creo que hasta Clement Mignon, todos bastante, bueno, incluso Robert Sánchez. Estamos entre 52-47 capas al primero, Robert Kalin, hasta 50, en un minuto tenemos a 20 triatletas, Pablo. Sí, un poquito la dinámica que creíamos, ¿no? Al final, de triatletas de más media larga distancia, con más experiencia en la bici, quizá pasando a tomar las riendas de esta carrera. Y me sorprende un poco, bueno, A mí me sorprende que Roberto haya perdido tantos puestos, ¿no? Sí, un poquito. Yo iba a decirte el otro Robert, sin la O, pero sí, Robert Kalin, que no es uno de los con los que contábamos en la bici, pero efectivamente, entrando aquí en la PTO, en la página de la PTO, vemos que, bueno, le dan una puntuación excelente en la bici, ¿no? Y bueno... sí, tenía 2 horas 2 de previsión en Tri-Rating, en el sueco. ¿Y qué me cuentas de Kalin? Dime algo de él, venga. Pues... Saca números, sácame datos, Pablo. ¿O tiene poca experiencia? Pues la verdad es que es un deportista que no ha competido demasiado para donde estamos ahora mismo. Es un deportista que ha sabido usar bien sus balas. Tiene un mundial, 12º en el Mundial 73 del año pasado, segundo en el 73 de Endinia, perdón, si lo he pronunciado mal, y tercero en el Ironman de Florida. Es decir, que de hecho fue su debut, si no nos equivocamos, en distancia pro. Bueno, un triatleta está claro que con una bici espectacular, viendo los tiempos, tiene el Ironman 4.3, en el Mundial 73 2.01, bueno, ahí está. Y el alemán Robert, dónde está. La imagen ahí del alemán de Robert Zepunke con el traje de la marca de Jan Frodeno, ¿no? Sí. Es carita la marca, ¿eh? Rizón, sí. Sí, es carita ahí. Bueno, ya está. El día está ahora perfecto, ¿eh? Ha lucido ya el sol, brilla aquí en este paseo marítimo Jaume I. Recordemos también que han salido los grupos de edad ahora, han pasado por aquí detrás de nuestra posición de comentaristas hace poquito, que al final los pros son los que le dan caché a la prueba, pero los que le dan la vidilla de la competición son los más de 900 triatletas de grupos de edad que se han puesto en marcha en este primer sector también de los 4 kilómetros a pie. Por lo tanto, la recuperación ¿te dice algo? Por ejemplo, Kalin ha recuperado 42 posiciones, Hohenhaus 43, o sea, han corrido con el freno un poquito de mano echado quizá. Quizás, sabiendo todo, de su potencial en bici. Eso es. Al final, lo que decíamos al principio de todo, es una dinámica de carrera totalmente distinta en la que bajar un poquito el ritmo a pie, 5 o 10 segundos, puede significar una diferencia salvable en la bici para ellos, mientras que en la natación podían abrirles más hueco. Entonces, bueno, podemos hablar de varios minutos frente a 30 y algo segundos. Entonces, bueno, para esta gente en la bici, con las bici que tienen, pues es asequible, ¿no? Es asumible ese riesgo de correr más despacio a pie, y yo creo que aquí es donde van a intentar abrir hueco, porque saben de sobra que va a haber, en la segunda carrera a pie es donde se va a decidir todo. Yo creo que hoy va a ser para sí, corredores puramente. Yo creo que va a ser un espectáculo, porque van a llegar muy juntos a la T2, y vamos a tener un espectáculo por aquí, por este paseo marítimo espectacular, con triatletas de muchísimo nivel compitiendo y corriendo aquí, y deseando también, ¿no?, ver la entrada de las chicas en la T2, pero ahora nos vamos a ir a Australia, Road to Australia. Belinda, come on! Hey boys, great shot here of Els Visser. Els Visser has spent
speaking of Australia, Elsviza has spent a lot of time training over here in Australia. She spent the last few summers, but has since changed coaches. She was coached by Cam Watt, who was based here in Brisbane, but has since changed coaches and is now based back in Europe. Spent the first half of 2021 with a fairly nasty injury that took some time to get over, but she, as you can see now, is well and truly over that injury and is back racing very, very well. Elsviza from the Netherlands. She might be small in stature, but she is what we call a pocket rocket and is very, very deceivingly strong on the bike for someone so small. As always, Elsviza always very easily recognizable in that Red Bull helmet. She is indeed a Red Bull athlete. A big shout out to Red Bull today, one of Challenge Family's sponsors. Well, we're talking about sponsors here today. I can tell you that for our age group race, which is quite interesting, we have some special sponsor prizes for our age group race. On the run, we have the Arbus helmet, so the fastest male and female age group athlete will both be taking home one of the Arbus helmets. And then for the fastest in transition for both our males and females, there will be a Wahoo watch. And onto the run, our fastest male and female run times will also win a pair of On shoes. So some fantastic prizes for our age group athletes out there today. As we focus here on the live coverage on our professional athletes with a great close-up shot of Elsviza. We do know that Elsviza currently in that top 4 position. So while Lisa Norden leads, we know Elsviza is holding that 20-meter gap between herself and Lisa Norden. So again, we are implementing the 20-meter rule here today. Not so difficult to implement with our female field, a lot more difficult to implement in the men's field with 65 professional men out on course today. Great shot of Fenella Langridge from Great Britain. Not only one of the fastest, but one of the funniest females in triathlon. I've been lucky enough to go out to dinner with Fenella a couple of times and spend some time with her, and she is one of the funniest athletes. If you don't follow her already on Instagram, you should. She's always making me chuckle with some of the things she gets up to on there. So very cool athlete both on and off the race course. Good friends with another great talent from Great Britain, Kat Matthews. Who just had a phenomenal race in Lanzarote. And both these athletes, to see where they started and to see where they are now, it just shows what a lot of hard work. You put in the work, you get the results. And both Kat Matthews and Fenella Langridge, again, it's just more and more athletes from Great Britain, and they're amongst the best in the world, and they're just so incredibly strong over all distances. You can see that while a lot of the course here today is quite flat, there are quite a few climbs as the women have now made it through lap 1 and are now on their way out on lap 2, and there is that nasty climb. You can see it right there now. Great coverage today from our live team. You can see that they'll do this climb 3 times. And I'd say by the 3rd time it's really going to start to put a bit of a sting in the legs. Been
told from our spotters out on course that while we can see Fenella Langridge is still riding very, very well, Visita Coradori has dropped back. So it'll be interesting to see if she's okay or it's just dropping back because the pace up front that Lisa Norden is setting is just that little bit too hard. But right here on screen now, Fenella Langridge and Els Visser just in front. And we can just make out Lisa Norden in front of Els Visser. So these three women riding very, very strong here today as they head out on lap 2 of the 3-loop bike course, 85 kilometres in length. As they now make their way down the other side of that climb. It's impressive riding from these three, all looking very, very in control right now. It will be interesting to see how far back India Lee is. Again, I would have thought that she would be up riding with these three. Definitely a very, very strong bike rider. Just a little bit technical. Seguimos aquí en este hora, 1 hora 10 de carrera en este Challenge Salou, muy pendientes del paso de las chicas por el primer paso cronometrado del sector de bici, donde ha pasado Lisa Norden primera, segunda El Visser, tercera Fenella Langridge, cuarta Lucy Biram, quinta India Lee, y tenemos que bajar hasta la 8ª posición para ver a Judith Corachán, que ha recuperado 5 posiciones. Vemos bien a Judith, está bien en bici y va a llegar muy bien a la segunda carrera a pie, Pablo. Esto se empieza a animar con Judith 8ª y Lisa Norden en este primer paso kilométrico del sector de bici, liderando la prueba seguida de Els Visser. Sí, acabamos de ver de todos modos que acaban de haber ahí un pase en las chicas, de Fenella pasando parece a la posición de cabeza, que la tenemos ahora mismo en cámara, pero bueno, están muy juntas, están muy juntas por ahora, que casi es lo mejor, ¿no? Yo creo que al final, si Judith va ahí enganchando, va encontrando su ritmo y sigue remontando posiciones, vamos a tener una carrera a pie en la que todas las opciones van a estar abiertas, ¿no? Al final, eso es lo que queremos, que lleguen aquí todo lo más junto posible y ver una carrera a pie espectacular, que la gente lo disfrute, que con este sol lo disfrute aquí y que sientan el calor de la gente también. 58-55 el paso por el primer sector de bici de Lisa Norden. 58-57, es decir, en 6 segundos está Lisa Norden, El Visser y Fenella, o sea que están muy juntas. También está pegadísima a ellas Lucy Biram y hay que ir a Judith, que ha pasado a unos 2 minutitos aproximadamente. Sí, aproximadamente 2 minutos con la cabeza. Bueno, vamos a ver, ¿no? Queda mucha bici y hay que esperar, ¿no? Mientras vemos imágenes del dorsal número 1, ¿sentirá presión por llevar el dorsal 1? Pues eso suelen ser lo de los líderes. Sí, al final, bueno. Frío, Pablo, ¿eh? Bueno, aquí estamos, que no sabemos si nos ponemos la chaqueta, si no, sale un ratín el sol y nos da el calorceteo, pero bueno, nada. Bueno, ahí decíamos, imágenes de Christian Hogenhaus, dorsal número 1 del danés, posición acoplada en esta BMC blanca espectacular, rueda lenticular, con esa posición aerodinámica, esos apoyacodos que cada vez ya son más comunes, ¿no? A ti que te gusta mucho el tema de la aerodinámica, ya es muy raro, ¿no? Ver ahí esa posición de ángulo 90 grados, por así decirlo, que cada vez se sube más, ¿no? El apoyacodo para ir un poquito, buscando también un poco más de comodidad, ¿no? Sí, efectivamente, al final, más que por el tema de... Sí, bueno, en realidad sí, al final mucha gente sube un poco los brazos, el ángulo, cierra el ángulo para buscar más comodidad que una mejor aerodinámica, ¿no? Está más que demostrado que dependiendo del tamaño del ciclista, las manos elevadas en esa posición mantis que se le llama, o planas, como vemos a algunos ciclistas como de la talla de Sebastian Kienle, que sigue llevando esa posición, pues bueno, esa mejora aerodinámica es mínima, ¿no? Incluso puede ser detrimente, ¿no? Pero bueno,
En cuanto a Sí, comodidad, pero a yo creo que veces está claro. Al es final mejor tienes ir que ir un más poquito cómodo, más cómodo, ¿no? efectivamente. Sobre sí. todo fíjate, ¿no? Efectivamente. La imagen ahora del dorsal número 30 que le tenemos por aquí, te lo vamos a decir rápido. Dorsal que 30, Rubén es Cepunke. Rubén Cepunke. Sí, fíjate que incluso él el amigo lleva alemán. parece que lleva un cuadro pequeño que lleva las extensiones como muy echadas para adelante, ¿no? Sí. Es una digamos, una adaptación un poco, no sé si llamarla casera, Con pero, su Swords. pero desde luego llama la atención, ¿no? Llama un poco la atención, similar a la posición de Filippo Ganna, que ahí sí que está por normativa UCI pues adaptado, pero esas extensiones que con los apoyacodos tan adelantados. Tenemos 710 personas ahora mismo conectadas en el canal de YouTube de TT Bike, por lo tanto muy animado se encuentra esta retransmisión de TT Bike Triathlon aquí en este Challenge Salou, segundo año consecutivo que por desgracia por las condiciones climatológicas se nos está yendo a duatlón y no al triatlón, pero el espectáculo está garantizado. Tenemos ahí a la prueba masculina y femenina liderando Lisa Norden, la campeona del año pasado, el Svisser, Fenella Landrich, los chicos Kalin, Hohenhaus, Cepunte, Laidub, pendientes de Víctor Arroyo, de todos los españoles, se lo estamos contando aquí en TT Bike Triathlon y nos vamos de nuevo a Australia, a ver si Belinda nos ilumina un poquito y nos da vida anglosajona. Thank you, boys, and great to see a close-up of Ruben Zapunta. He has been out front doing the lion's share of the work today between himself, Christian Hugenhaug, and also Robert Kalin. And I have to say, Robert Kalin from Sweden is having probably one of the best races I've seen him have to date. We know he is a good athlete, but last year he did have a very good result in Gindia, where he was second in that race, the 70.3 World Championships. He was 12th, so we know he is definitely a good athlete, but being able to ride and push the pace with both Hugenhaug and Zapunta, who are two of the strongest cyclists in triathlon over this distance, he really is having a fantastic race. And our spotters out on course have told us that he definitely looks the strongest of the three and the most comfortable of the three. So that's quite interesting to hear from our spotters out there. Beautiful cadence from Ruben Zapunta, as expected. As an ex-pro cyclist, you wouldn't expect anything less. You know, Ruben has really been working on his run. So it's going to be very interesting at the end of this bike ride to see if he's going to be able to keep up with the likes of Hugenhaug. We do know that the group behind isn't that far behind, and there are a lot of very, very strong runners in that group. Interestingly enough, we are getting an update from our spotters out there as a great close-up of Ruben Zapunta, that unfortunately Hugenhaug has dropped out of the lead group of three. So it was Hugenhaug, Zapunta and Robert Kalin who were in this lead group of three. Hugenhaug, he hasn't dropped out completely. He has decided to move to the back of this group. This could be a strategic move from Hugenhaug just to take a little bit of rest and just get Zapunta and Kalin up there setting the pace. So just to clarify, the three leaders are still out in front. Hugenhaug has moved to the back of the three. It is Robert Kalin and Ruben Zapunta now sharing the work up front. We do know that these three do have a small lead over the main group. However, in saying that large chase group has got the likes of Sam Ladlow, Mark Egling, Marcus Horman, Clement Mignon, Victor Bugallo, Roberto Sanchez, Mantcon, Peter Heimrich, Gabor Falden, the Yuri Kulin, Milan Bronze. The list is endless. Mattia Ciccarelli. So a very, very big chase group with some incredible runners in that group.
As our professional men making their way back into Salou for the second time. So they are about to complete lap 2 of the 3-lap course here today in Salou. While our men are making their way into town for the end of lap 2, we know Lisa Norden here on screen now is actually starting to catch some of the tail end pro men. So that shows you just how well Lisa Norden is riding here today. She is about to catch some of the last pro men. So a little bit of a dent in the ego for those pro men. But again, just shows the caliber athlete that Lisa Norden is, particularly on the bike. Visita from the Netherlands, not too far behind her. Fenella Langridge has dropped off just a touch. And we know that she's now hovering at about 100 to 150 metres behind our lead 2 females. Elisabetta Coradori has definitely dropped off this group of 4. And we know Lucy Byram has now taken her place. So Lucy Byram having a great ride here today. So we have both Fenella Langridge and Lucy Byram from Great Britain up in our top 4. Lucy was here last year in Salou, unfortunately recorded a DNF, but has already raced this year, so started the year in Dubai where she finished 8th place. So she'll be wanting to build on that result in Dubai, and so far putting herself in a very, very good position to try and hold on to a podium spot. So while Lisa Norden is leading on screen now, Visita not too far behind. Fenella Langridge, while she did drop back that 100 to 150 metres, we know that she is doing everything possible to bridge that gap again. From all accounts from our spotters out there, she is doing it. As you can see, Norden starting to overtake our tail end professional male athletes. So hats off to Lisa Norden. Having just come down from altitude where she was training up in St. Moritz with her coach, Philip Seep. Of course, also the coach of Sebastian Kinley and Laura Philipp. Fantastic group that Seep has up there. Very, very good coach. So far, Lisa Norden doing everything right today. As we're back to our men's race, Robert Kalin from Sweden, still leading the race here today, having definitely one of the strongest races I've seen him have to date. While we're on our men's race, we do know that there is about a 55-second gap between our lead 3 men and a chase group. So our lead 3 men being Robert Kalin, Christian Hugenhaug and Ruben Zapunkter. And then we have a very, very large chase group around 55 seconds back. And we know that chase group is being led by a Roger Magna of Spain. As we go back down to ground 2, our Spanish commentaires extraordinaire, both Pablo and Emilio on ground. Back to you, boys. Bueno, Pablo, aquí seguimos, las 9:27, llevamos las 8:27 en Canarias, 8:27 para o en los que no Londres. estén, pero bueno, con los más de 700 personas que están conectadas a este canal de YouTube de DT by Triathlon, puede estar en cualquier punto del mundo, por lo tanto eso de 1 hora menos en la comunidad autónoma canaria ya tiene un poquito menos sentido,
con esto de internet, ¿no? Antiguamente era eso, ¿no? Las 9:27, una hora menos en Canarias, pero es que ahora tenemos a Belinda, tenemos en Australia, o sea, imagínate, ¿no? Exacto. Muy pendientes del sector de bici, tanto masculino como femenino, liderando la prueba Lisa Norden, la campeona de Challenge Salou 2021, que está con mano de hierro también en esta edición, en este segundo duatlón, y muy pendientes también del sector de bici masculino, liderando la prueba Kalin, seguido de Hohenhaus, de Cepunte, pendientes del sector del segundo paso cronometrado del V2 Bike, como lo mandan aquí en la web de Challenge Salou, muy pendientes. Sí, que lo deberíamos tener en nada tiempo. ya. Estamos a punto, ¿no?, de conocer los datos, ¿no?, para tener un poquito más de referencia, pero en el primer paso estaba muy junto a las chicas, muy junto a los chicos, por lo tanto se presume una media maratón apasionante por este paseo marítimo Jaume I de Salou. Quizá en las chicas sí que hemos visto un poquito un movimiento de Lisa Norden, Fenel y... ¿quién era la otra que no me... Landrich, Biram y Lee. Efectivamente. Tenemos sí. 4 británicas entre las 5 primeras. Lisa Norden sueca, Visser neerlandesa y 4 Sí, del Reino antes Unido. de cómo no, estaban... 3, perdona, del Reino Unido. Eso es, hablábamos como Lisa, Elsie y Fenella estaban las 3 en nada, en 6-7 segundos, Sí. Es decir, respetando los 20 metros de diferencia entre ellas, pero muy pegaditas, como quien dice ahí en el trenecillo, y luego ya pasábamos a 30 segundos hasta el segundo grupo perseguidor, ¿no? Que no deja de ser una distancia mínima, pero bueno, veremos si eso se sigue aumentando a lo largo de esta prueba. Pendientes como digo, del paso por el segundo sector de bicicleta, llevamos 1 hora 25, ahí vemos imágenes ahora del grupo femenino, muy juntitas todas, la dorsal número 79, el Visser, la neerlandesa, que tenía una historia muy curiosa que nos ha contado Pablo hace un ratito, y si te acabas de incorporar a la retransmisión, recordarte que es triatleta desde el año 2016 solamente, por lo tanto, y gracias a una experiencia un poco traumática que tuvo con un naufragio, y ahí se aficionó al triatlón, y ahí está, con esa Cervelo P5 de color verde y negra. Qué bonita es esa Qué Cervelo, bonita, ¿verdad? como la tuya y como la mía, ¿eh? Bueno, no lo sé, quizá. Bueno, la mía es negra entera, la tuya tiene roja, ¿no? Sí, roja y blanca. Bueno, pues aquí estamos, retransmitiendo, pero también con esa pasión del triatlón, porque somos triatletas, Pablo. Sí, ante todo triatletas. Ante todo triatletas. Y con imágenes de la holandesa, va bien abrigada porque sigue haciendo frío, no lo deben de estar pasando muy bien en la bici, aunque te caliente rápido corriendo, Sí. La sensación térmica es bastante baja, y aunque está saliendo el sol, debe de haber sido unos primeros kilómetros bastante duros para ellos, ¿eh? Sí, al final piensa que también el sol ha salido, pero parece que está levantándose un pelín el viento. Sí. Belinda comentaba antes en la retransmisión en inglés cómo estaba, bueno, incluso que la temperatura había bajado 1 o 2 grados, y bueno, nada, simplemente decir que al final ellos estarán rodando a 30 y pico, 40 por hora, con lo cual incluso si la temperatura externa es de 10, 12, bueno, digamos 14 ahora, a estas velocidades la sensación térmica puede ser de 2-3 grados todavía, o sea que desde luego frío en la bici de hoy. Bueno, estamos pendientes de los españoles, muy pendientes de Judith Corachán, que estaba octava en ese primer paso cronometrado del sector de bici, y muy pendientes también de Roger Mañá, que estaba remontando también, y de Víctor Arroyo. A ver el segundo paso de bici, no creo que cambie mucho, ¿no? Tampoco se puede meter mucha diferencia en un circuito tan llano cuando la gente está tan fuerte, ¿no? Sí, efectivamente, en un circuito llano yo creo que al final, para ganar 1 kilómetro o 2 kilómetros por hora que puedas hacer, la subida de vatios que tienen que hacer es muy considerable, ¿no? Al final no es una relación proporcional, no es subo la fuerza que estoy ejerciendo en la bici para subir la velocidad de una forma igual, y no les compensa, ¿no? Al final yo creo que esto se trata de guardar la máxima energía yendo lo más rápido posible, pero siendo eficiente de cara a la media maratón. Tenemos a Carlos Oliver octavo, no nos olvidemos. Háblame un poquito de Carlos Oliver Vives, del Triatlón Diablillos de Riva, del mítico equipo madrileño, que ha sido ciclista profesional, ¿no? Sí, efectivamente. Y ojito, porque también corre muy bien.
Sí, Carlos es un triatleta que ha estado, bueno, a los que nos gusta esto y hemos seguido la corta distancia durante los últimos años, no es, digamos, una novedad, ¿no? Es un triatleta que ha estado en la Blume, en el centro de alto rendimiento, ha competido en Copas del Mundo y con, bueno, con buenos resultados, ¿no? Sí que es verdad que hizo la incursión en el ciclismo el año pasado, que fichó con el Caja Rural, pero bueno, situaciones personales, situaciones de lesiones no le permitieron demostrar su nivel, pero no deja de ser, bueno, estar en el podium de Campeonato de España de media distancia, duatlón, con lo cual, pues bueno, está claro que está aquí para demostrar su valía, ¿no? Y el año pasado quedó 10º en el Campeonato de España de contrarreloj en ciclismo, con lo cual, pues está claro que no viene de paseo. Yo creo que es uno de estos triatletas que venían de tapado, pero que hoy va a dejar claro su nivel y que está aquí para disputar y competir con los mejores. 26 posiciones ha recuperado en el primer paso de bici Carlos Oliver, por lo tanto, haciendo la carrera que se esperaba. Es el único de todos los triatletas, tenemos estimaciones de tiempo que nos dieron los propios triatletas profesionales y es el único que nos ha dado una estimación de 1 hora 50 o 1 hora 49, para que los oyentes y los que nos estén viendo sepan un poquito el nivel de bici de este chaval, ¿no? El siguiente es Clement Mignon, Adam Hansen, también ex ciclista profesional, y estimaban 1 hora 55, mientras que, bueno, alguien como Christian Hogenhauen ya se iba a la hora 59, que decías tú que bajaría de 1 hora 50, sí, de 2 horas, pues ahí lo tenemos, ¿no? O sea, no es una sorpresa si sabes un poquito cómo la historia de este chaval. Bueno, pues con las imágenes de Por Aventura de fondo, con la holandesa Els Visser, nos vamos a Australia. Belinda, come on. Hey, thanks boys. Great close-up shot of Els Visser from the Netherlands, still holding second place to our leader Lisa Norden. So Els Visser at 32 years of age has one full distance win to her name in the Netherlands in 2018. Had a great finish to last year. While she was injured at the beginning of last year, had a great finish to the year. Was second here last year in Salou. Then went on to come third in the inaugural Challenge Budva. And finished the year in Lanzarote with a 5th place. So great finish to the year for Els Visser. Looks like she's done some great work over winter. She's having a very, very strong race today, right in the position she needs to be in. Seems to be riding very, very comfortably behind Lisa Norden. We do know that Fenella Langridge of Great Britain is also back there. She looked to be not struggling, but she just lost the contact with these two women up front, and the distance did get out to about 150 metres, but we do know that Fenella Langridge is back with these two. So we have this group of 3, Lisa Norden, Els Visser and Fenella Langridge riding together. We know that India Lee and Lucy Byram now about 90 seconds down on this lead group. But how incredible to think that we've got Fenella Langridge, Lucy Byram and India Lee, all from Great Britain and all in the top 5 here today in Salou. Just shows you the dominance that this country has, particularly with its professional women. And not just in long course racing, also in short course racing as well. And it's been like that for quite some years now. So they are definitely doing something right over there in Great Britain in the sport of triathlon. But Els Visser in a very good position now, letting Lisa Norden do all the work out front. Lisa's been leading this race since the very beginning. She's the one up front doing the pacing. While Els Visser sitting at that 20 metre mark and just letting Lisa do all the work up front. Very, very smart racing from Els Visser so far.
You know, it's perfect riding conditions out there today. As you can see, the sun is out. The temperatures are starting to climb. Definitely not enough, but it's definitely a lot warmer now since the sun's come out. But you can see that our athletes, most of our athletes have opted for arm warmers, gloves, shin guards, socks, just to keep them a little bit warmer on the bike. It is still probably only sitting at under 10 degrees Celsius. I do know that Lisa is currently riding at around 50 kilometers per hour, so she is flying. She makes her way down into town. We know this is a very fast section of the bike course, but amazing speeds that Lisa Norden is setting here at the front of the race. We know the men, while Lisa's sitting at about 50 kilometers an hour, the men have been holding 60 to 62 kilometers an hour on the flats, 70 plus kilometers an hour on the descents, and 40 to 45 kilometers an hour on the ascents. So that is incredible riding, and just it shows you that the conditions here today are perfect. There's very, very little wind, but it also shows you the caliber athletes that are out there on the race course today. They are absolutely flying. So we can see that Lisa Norden is coming back into town. I think that little look over the shoulder there for Lisa Norden was because finally Els Visser is overtaking Lisa Norden, so it should be the first time that we have seen a change in the lead in this women's race. Definitely good to see Els Visser coming to the front of this race and giving Lisa Norden a little chance to take a breather. We do have a new leader here in the women's race today, Els Visser. As we go back down to our very good-looking Spanish reporters down on ground. Over to you, Pablo and Emilio. Las 9:39, seguimos aquí en directo en este Challenge Salou. Ya tenemos tiempos en el segundo sector de bici. La cosa sigue más o menos igual, comandando Kalin. Venga, dale, Pablo, dímelo tu banda, explícame. Sí, nada, un poco hablábamos ahora, la dinámica de que teníamos en la bici con las chicas, pues más o menos parecido. Tenemos un primer grupillo de 3 con Robert Kalin, Rubén C. Puntek y Christian Hogenhau, que bueno, los 3 pasando en 1 hora 30 más o menos, 1 hora 30, 28, 31, 34, y luego nos vamos un minutito de hueco con Mika Taholt, Mark Ekling. Ojo que viene recuperando 26 posiciones Eso Mika es. Taholt del Sí, Odense sí. Triathlon Club, que bueno, está yendo bastante fuerte en bici. Tenemos que bajar igual, sigue Carlos Oliver octavo, Ruggier Mañana ha recuperado una posición, está noveno, y Víctor Arroyo bastante cerquita también de ellos, está a 11º, por lo tanto tenemos a 3 españoles rondando el top 10. Y a 1 minuto y medio solo, que hablamos de distancias que son salvables para gente como Víctor, que bueno, sabemos que corredor en fatiga, pocos hay mejores que él. Víctor, que tiene 2 horas 38 en maratón, por lo tanto se presume una grandísima carrera a pie. Van a ser unos 21 kilómetros muy emocionantes. Estamos también pendientes del paso del sector femenino por ese punto kilométrico 2 de bici, aunque sigue todo más o menos igual, con Lisa Norden, con El Visser comandando la prueba de este duatlón por segundo año consecutivo de Challenge Salou. Estamos emitiendo en directo en el canal de YouTube de TT Bikes, os lo estamos contando todo. Y pendientes también de Robert Sánchez Mantecón, que fue el que lideró el primer sector en estos 4 kilómetros de carrera a pie. Y bueno, ha perdido posiciones en bici, Pablo, pero hay que contar con él porque apenas está a 1 minuto y Eso es, al final poco no ha más, perdido tanto, ha perdido 1 minuto y medio más o menos. y ya sabemos cómo corre, ¿eh? Efectivamente, hay que Lo que recordar pasa un es poquito. que todos corren muy rápido aquí. Sí, pero bueno, si sabemos que alguien que cuando se baja de la T2 con opciones, aunque tenga que remontar, yo creo que Robert es uno de los que nunca puedes descartar en absoluto, ¿no? Los que recordamos aquel Campeonato de España en Coruña, ahí en mi ciudad, fue impresionante ver cómo remontó desde la natación, desde un tercer grupo, y para llegar a la T2 ahí un poco destacado y escaparse en solitario, ¿no? Yo creo que
Es un corredor que nunca da nada por perdido, a mí me encanta verlo correr, aún hace poquito hablaba con el padre y me decía, ¿no?, que este duatlón, del mismo modo que a muchos corredores les puede afectar no teniendo la natación, a Robert pues bueno, sale un poco beneficiado quizás y bueno, todas las opciones yo no lo descarto en absoluto para estar ahí en los puestos de cabeza y ¿por qué no?, llevarse la victoria, que ojalá se quede en casa. Empezamos a ver también llegar por la avenida Jaume I. Y mira, justo ahí pasa Sí. Judith Corachán ahora. Está Judith, vemos A ver a si Judith. tenemos los tiempos. A ver si estamos aquí actualizando con este paso en el kilómetro, en el segundo sector de bici, y actualizamos el paso de la categoría femenina, que están a punto, ya están aquí en este paseo Jaume I. Bastante juntas, ha pasado un grupito muy cerquita, ya sabemos que en la ciudad todo se agrupa y el tema de, bueno, desaparece un poco, ¿no?, esos 20 metros famosos por el tema de las ciudades, los badenes, las curvas y demás, y aquí estaban ya las primeras triatletas llegando a este punto kilométrico número 2 y a ver si somos capaces de actualizar el tiempo. Nada, te corrijo, fallo nuestro porque era nuestro compañero Joan Colino, con el amigo de Berrosac, con ese nuevo tritraje que estrenan de la ANB, del equipo Colino, o sea, que ANB. son los chicos, ¿eh? Y efectivamente, y pasaba aquí por delante nuestro ahora mismo. Y por detrás tenemos a los grupos de edad, la megafonía ya empieza a sonar aquí en esta meta de Challenge Salou. Sigue luciendo el sol, se está levantando un poquito de viento, a media mañana parece que va a subir un poco más la velocidad del viento, pero de momento ha respetado y seguro que lo están agradeciendo en el sector de bici, porque con el frío que haces, encima ya te metes con 30 o 40 km por hora de viento como hacía ayer, hubiera sido ya trágico, Pablo. Pues sí, hasta el punto de que incluso veíamos como algunos de los profesionales decían que no se sentían del todo cómodos con un perfil 80, ¿no? Cuando delante una carrera tan llana como esta, pues todos apostaríamos por una lenticular y perfil 80, incluso 90 delante, y alguno de ellos decía que bueno, que se estaba planteando pasar a una 60, ¿no? Para que se haga un poco de idea de cómo estaba el viento ayer y bueno, y lo que hablábamos, ¿no? El frío, que al final también te hace perder un poco esa sensibilidad, quizá en las manos, que nunca estás del todo cómodo en la bici y bueno, es carrera, se va con todo, pero también hay que primar la seguridad un poco, ¿no? Es el mes de abril y es lo que hay, al final te la juegas, ¿no? En abril aguas 1000, ¿no? En abril aguas 1000. O nevadas aquí. Y temperatura baja. Se va animando un poquito ya este paseo marítimo. Dentro de poco ya se irá animando más la gente y la carrera a pie, al igual que el año pasado, recordemos que fue en octubre, va a ser un ambientazo aquí a media mañana cuando se esté decidiendo el cotarro, ¿no? Cuando empiecen aquí a generarse ya se empieza a calentar la carrera, Pablo, porque los 21 kilómetros que nos esperan van a ser espectaculares. De momento llevamos 1 hora 41 minutos. Hola Piluca, ¿cómo estás? Buenos días. 1 hora 41, Challenge Salou, se lo estamos contando aquí en TT Bike Triathlon. Vamos a ver cuánta gente conectada. Tenemos a más de 700 usuarios conectados en el canal de YouTube. Sabemos que brutal, la respuesta. El frío en España y supongo que en Europa y demás, por lo tanto mucha gente en el rodillo hoy y les estamos amenizando el entrenamiento a los que hoy, como buen fin de semana que es, como buen domingo, tenemos tirada larga casi todos de bici, por lo tanto con nosotros aquí en TT Bike se están amenizando, estamos amenizando la mañana con este Challenge Salou. Volvemos a tener imágenes, paseo Sí. Jaume I, están aquí en este giro peligroso con los conos aquí en esta Challenge Salou. Cómo me gusta ver el sol, Pablo, me encanta ver el sol. Qué bonito es, ¿verdad? Después del frío de la mañana. Qué ganitas teníamos Mira, y nos cuentan por el chat que tenemos aquí habilitado en YouTube para los que quieran mandar alguna pregunta o algo, que Carlos ha tenido problemas en la T1 y perdió 40 segundos. Vale. Es decir, que incluso con esa pérdida de 40 segundos que puede haber tenido, estaría nada, en 15-20 segundos con los de cabeza. O sea, bueno, ya está marcando el mejor parcial de bici e incluso con esa pérdida que nos comunican, ¿no? Vemos que vuelven a preguntar por Vincent Louis, recordar que Sí. no ha decidido no participar, desconocemos si es por tema de lesión, por tema de decisión propia. Sabemos que el cambio obligado a hacerlo duatlón, pues bueno, es quizá algo con lo que no contaba
Estar ha y que en estado, su planificación sí, sabemos ayer que estaba por estaba aquí, por estuvo aquí, en la estuvo rueda de grabando, de hecho, prensa ayer y todo, cosas, sí. efectivamente. Pero bueno, desconocemos si al final, por lesión, por precauciones o porque simplemente no le entra en su planificación, pues decidió no correr. Y nada, le damos paso a nuestra compañera Belinda. Venga, mientras esperamos el paso por el segundo punto kilométrico para poner el orden un poquito en el sector femenino, nos vamos a Australia. Come on, Belinda. Hey, thank you. Well, very exciting developments in our women's race. As we know, Fenella Langridge now leads our professional women's race here today in Salou. She has about a 50-metre lead over Els Visser, and then there's another 50 metres from Els back to Lisa Norden. So while that gap between our first, second and third, those gaps are not increasing, it is interesting that they've allowed them to push out past that 20-metre draft rule that we have here in play today. So we know that the riders have to keep that 20-metre draft zone between them. But right now, Fenella Langridge leading the race with about a 50-metre gap back to Els Visser of the Netherlands and another 15 metres back to Lisa Norden. You know that the professional women are still out on lap 2. 3-lap bike course here today, 85 kilometres in total. And it's quite an interesting course. It's a little bit like a snake. It's not like it's straight out, straight back. They've got a couple of what we call dog legs that they need to do. And the women, while they are on their way back to completing lap 2, they do need to do a couple of what we call dog legs, where they have to go off the main road and a couple of 180-degree turns in there before they make their way back into Salou, where they will then start their third and final lap. Great to see the sun out. When they have to peel off and do these shorter dog legs, it is quite technical through the towns that they come into and around a few roundabouts. Often this is where we see a change of leader. While Fenella Langridge has been leading for a little while now, we do know that Els Visser has now come round her, overtook her at one of the roundabouts. So Els Visser is now leading our race for our professional women here, with Fenella in second and Lisa Norden in third. With our men, Robert Callan is definitely having one of the best races of his career. Interesting to see that Ruben Sapunkta, who on paper is definitely the strongest bike rider out there, is letting him set the pace. So while we know that Sapunkta could probably go out in front and push the pace a little more, it seems like he's happy to just let Callan take the lead, set the pace, while he sits the 20 metres back. But it just must be one of those days for Robert Callan. He just seems to be getting faster and faster. Reporters out on course just saying that he just looks so comfortable out there on the bike. He's hardly out of the error bars. He's now got about a 10-second gap over Ruben Sapunkta and Christian Hugenhaug. And these men are really flying. As I mentioned earlier, beautiful conditions out on course. Definitely a little chilly for this soft Aussie, but no wind, and I think we're going to see some very, very fast bike times at the end of the bike today. Last year's winner, Colin Chartier from the USA, not here today, so we will be crowning a new male champion here at Challenge Salou. It's going to be interesting to see what sort of time that they get on the bike. As I said, fantastic conditions out there. We know for the men, Cameron Worth, no surprise, has the fastest bike
record here in Salou of 1:59.23. It's going to be interesting to see if one of these three men out front today is able to beat that record of Worth. For our females, the record is 2:18.55, set by Judith Coracan Vaquera, obviously from Spain, one of the local favourites. That was set back in 2018. Cam Worth's bike record also set back in 2018 when they had very, very fast conditions. Great shot there. As you can see, that the ocean in the background. Beautiful conditions for a swim. Unfortunately, just far too cold. But it really is such a beautiful part of Spain. I know that for many of the athletes, particularly the pro athletes, they have been spoilt rotten by the race director Juan Fernandez. We've been having a fantastic time all week down in Salou. We hope to get you back to the leaders of our race here today. I can tell you that Robert Kalin has ya tenemos el paso por el segundo sector de bici de la categoría femenina. Primera Visser, segunda Landrich, tercera Lisa Norden, pero están muy pegadas. 1:42.29 para Visser, 1:42.32 para Landrich y 1:42.34 para Lisa Norden. Por lo tanto, Pablo, las tres que están muy juntitas y el espectáculo en la carrera a pie va a ser apasionante. Vamos a ver el resto porque todavía no tenemos más tiempos. Estarán a punto de pasar, pero estas tres que se presumen que van a ser las grandes favoritas y son las que se van a jugar a priori la victoria en este Challenge Salou. Sí, a priori sabemos que Fenella corre más que él. Veremos un poquito cómo está Lisa, ¿no? A priori debería ser la favorita de las tres, con más experiencia en esta carrera, ganadora el año pasado, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Los tiempos que tenemos de previsiones que nos habían dado las propias corredoras, si nos fiásemos de eso, tendríamos un orden de Fenella, Els y Lisa. Me parecería un poco extraño, ¿no? Pero bueno, a ver cómo va evolucionando la carrera. Lo que está claro es que yo de aquí a final de la bici ya no creo que haya mucho movimiento entre ellas tres. Lo más probable es que incluso estén trabajando juntas para seguir abriendo hueco con respecto a sus perseguidoras, donde vienen corredoras de bastante calibre. Y, sí, mira, y veremos, ¿no? Mira, ha pasado Vira, ha pasado India Lee, ha pasado Coradori. Eso es, y me sorprende India Lee, que está quinta, que bueno, viene remontando, pero bueno, a priori era de las que tiene una de las bicis más fuertes junto con Fenella, como hablábamos, y me sorprende que bueno, 2 minutos y medio más o menos este segundo. Es un hueco bastante considerable. Este segundo grupo con Visser liderando la carrera, que ahora la tenemos en imágenes. Ahora se desacopla, se pone de pie, hago un repecho que tendrá la holandesa con ese giro Aerohead con el logotipo, ¿no? de Red Bull. Subiendo este pequeño repecho y vemos detrás, ¿no? Están pegada están muy Fenella con el casco Ubex y detrás ya tenemos a Lisa con el casco Scott. Al final, bueno, tres cascos que hoy son fáciles de diferenciar y nos ayudan a reconocerlas un poquito, y junto con el tritraje. Pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Las tres vemos cómo empiezan a pasar a grupos de edad que ya están también en el recorrido, y bueno, que no nos olvidemos que salieron a las 9, desde las 9 se han ido tirando en distintas mangas para no juntarlos a todos, y ahora veremos eso, que van a ir pasando más corredores. No nos equivoquemos pensando que puede ser gente en cabeza, sino que, bueno, aunque los veamos bien acoplados, buenas posiciones, que hoy en día yo creo que todos los grupos de edad lo miramos eso mucho también. En la posición es la que estamos diciendo, y bueno,
veremos a ver si tenemos algo más de información de los chicos. Pendientes de Judith Corachán, a ver en este paso, en el segundo paso kilométrico del sector de bici. Recordemos que en el primero iba octava, poco más de 2 minutos de la cabeza, venía recuperando posiciones, había recuperado 5 puestos en relación a la T1 y estamos muy pendientes de la triatleta española por este sector número 2 de ciclismo. De momento no ha pasado, eso no es ni buena ni mala noticia, a lo mejor es que, bueno, hay que esperar un poco, ¿no? Con esto de los tiempos en live. Hasta que no tengamos confirmación oficial no hay que aventurarse porque hay que tener un poco los pies en el suelo y lo mismo está ahí todavía, ¿vale? Así que pendientes de Corachán, pero de momento Visser, Heimrich y Norden liderando la prueba. Y vemos a grupos de edad y las chicas que están pasando por una zona un poquito de repechos. Es un circuito bastante rápido, pero sí tiene zonas un poco más de toboganes, donde ahí vemos a Visser subiéndose, poniéndose de pie, que no es muy habitual en la cabra, ¿no? Al final hay que ir acoplado una gran parte del recorrido, pero cuando viene ese repechito las piernas se oxigenan un poco si te pones de pie, ¿eh, Pablo? Sí, a ver, es un cambio de musculatura a la hora de pedalear. Hay gente a la que le viene mejor, hay gente que no, pero... Mira, perdona, tenemos más pasos de... Mira, tenemos a Alberdi, tenemos a Justin Matthews y a Bragmeyer, séptima, octava y novena. De momento Corachán, que estaba octava antes, no ha pasado por este kilómetro 2, por este paso kilométrico 2 del sector de bici. Seguimos esperando a Judith. Están ahora bastante cerca. Está Heimrich ahí intentando adelantar a Visser en este repecho y la pasa por la izquierda, respetando, ¿no? los 15. Ahí está. Los 3 metros complicado ahora mismo porque vemos que es una carretera de ida y vuelta no demasiado ancha, pero sí que lo que decimos, ¿no? Hay que entrar en esa zona de 20 metros, completar el adelantamiento en 45 segundos. Y vemos que Visser se deja caer, ¿no? Una vez que la adelanta, al momento probablemente bajar un par de piñones ahí para aflojar pedales y vuelve a tomar el control Fenela. Fenela, que se pone ahora mismo liderando la prueba, ahora empieza una bajadita, se va a poner líder Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo llegan a la T2. Lo que está claro que van a estar muy juntas, están intercambiando posiciones. Ojo a esa curva peligrosa derecha, ahí con los conos, donde viene el grupo de edad también por el otro carril. Y de nuevo se vuelve a poner en pie. Tenera Heimrich, la gran favorita para Pablo. Ojo para estar Pablo por ella, veremos, porque va a haber mucha carrera, ¿eh? Va a haber esas 21 kilómetros, va a ser de mucha emoción. Y seguimos esperando un poco el paso de Judith Corachán, ¿no? Queremos saber a ver si antes de devolver la conexión a Belinda somos capaces de actualizar el tiempo con Judith, que era octava en el primer paso. De momento han pasado 9 triatletas por el segundo sector de bici, pero no tenemos a Corachán, estamos un poco pendientes de la española. Mientras tanto, nos vamos a ir a Australia para que Belinda nos actualice. Belinda, come on. Hello, thanks boys. What an incredible women's race we're having right here now with these 3 women out front, Fenella Langridge, Visita, and of course Lisa Norden. You can see right now on screen Fenella Langridge. Where it starts to get a little difficult now in the race is because, you know, obviously our pro women are into lap 2, our age group, all of our age group athletes are out there doing lap 1, and it does get a little crowded on course. So while it is completely shut off to traffic, so there are no cars on the course apart from our official motos, where the women need to really keep a grip is that it does start to get very, very crowded out there with other age group athletes. So they've got to keep their wits about themselves. And you can see that our 3 women are back together again. So while there was gaps of upward of about 50 metres, they are riding together again with that 20-metre gap. So incredible race for these 3 women today: Fenella Langridge, Visita, and Lisa Norden. We've seen the lead change several times between these 3.
always is very, very difficult because, you know, obviously the women are in the latter stages of the bike right now, and you are starting to get tired. Because of the cold weather, your reflexes don't work so well. And when you've got age group athletes in there, it's just another thing that you have to think about. And for some of our athletes, being the first race back of the season, we're a little rusty when it comes to bike handling skills, particularly in a race scenario. Brings me back to Clash Miami, when Sarah Perez-Sala was leading the bike ride there. She put her head down for just what seemed like a second, and by the time she looked up, she'd moved across, hit a cone, hit a timing box, and came down very, very hard. So this is really a time in the race where the women and the men need to make sure that while they are down in that error position, their eyes are always forward. They need to give themselves quite a bit of room between themselves and the age group athletes that they are passing. As you can see that happening on screen right now. But again, great to see that they have split. The course is such that it is split, so there's never a chance for riders coming in the opposite direction to come across. The majority of the ride today on the highway, completely closed to traffic. But it's still, with 1,000 athletes out on course, it definitely gets crowded out there. Great race up in front with our professional men. So while we have 3 women out front leading our women's race today, we have 3 men leading the men's race. Robert Kalin from Sweden, definitely having the race of his career thus far. He is, from all reports, looking very, very comfortable out on course, definitely more comfortable than the 2 men that are riding behind him. Punkter and Christian Hugenhaug. All 3 men definitely having stellar races out there today, but it's Robert Kalin who is definitely taking control of this race. Spotters out on course are saying that he doesn't even look like he's sweating. He looks like he's just started the ride and not 3/4 of the way through the ride. We know our men are at around that 70-kilometre mark. As we go back to Fenella Langridge, who is also having a great race out there today. Very, very strong on the bike, looking very, very comfortable, great cadence. Well, it looks like this bike course here today is deadpan flat. I can assure you that there is definitely a decent climb that they must do 3 times because it's a 3-loop bike course. These 3 women up front definitely have control of the race so far. It's a great choice of wheel selection from Fenella Langridge today. Deep dish front, disc behind. Great conditions here on course for a disc today. While I leave you with Fenella Langridge, we're going to go back on around with our... Bueno, estábamos muy pendientes del segundo paso del sector ciclista para ver dónde colocábamos a Judith Corachán, pero lamentablemente nos llega la noticia que Judith ha abandonado. El frío que hace hoy en Salou ha sido el causante, las manos congeladas, sensación térmica muy baja y lamentablemente hemos perdido a Judith Corachán en esta lucha que yo creo que iba a estar ahí arriba peleando con Visser, con Landrich, con Norden, ese posible top 5, pero
lamentablemente, Pablo, el frío, nos hemos quedado sin Corachán. Sí, es una auténtica pena porque todos teníamos muchas ganas de ver cómo lo hacía y tenemos claro que bueno, ese muy pronto, todavía estamos a principio de temporada, pero nos da mucha rabia, ¿no? Al final ver a una corredora que además es tan cercana que bueno, hace poquito tuvimos la entrevista con ella y siempre es un placer, ¿no? Hablar con ella, saber cómo le va. Y bueno, al final la vimos calentando por la mañana, muy abrigada. Sí. O sea, la sensación ya... Lo hablamos, sí. Me acuerdo que tú dijiste, que comentabas, que correrán con largo, mayor largo, corto. Bueno, lo que decíamos, ¿no? La bici al final a 40 y pico por hora con 12-13 grados puede ser una sensación térmica de hasta -3, -4 grados. Y no nos olvidemos, ¿no? Que en tritraje no deja de ser una licra. Entonces, como, bueno, pues una pena. Nos hemos quedado sin Corachán, nos hemos quedado sin la representación española para pelear por los puestos de honor, ¿no? De este Challenge Salou, y ahora estamos muy pendientes del sector masculino. Tenemos a Kalin, tenemos a Zepunke y tenemos a Hohenhau, 3 espectaculares ciclistas que están abriendo hueco entre la V1 y la V2. En el sector 1 y en el sector 2 de bici ya han demostrado que van a tope en bici, porque saben que los corredores que tienen por detrás o meten tiempo, Pablo, en bici al principio en esta... Sí, efectivamente. Yo creo que les va a costar mucho, ¿no? La estrategia está clara, ¿no? Ir a fuego en estos 90 kilómetros de bici, porque por atrás viene gente que corre muy rápido y aunque le metas 2-3 minutos en bici, hay algunos, como Mantecón, por ejemplo, que te pueden meter 5 o 6 corriendo. Eso es, al final vemos ahora en las imágenes a Kalin, que, bueno, un corredor que está claro que es ciclista, atrancadísimo ahora, atrancadísimo. Justo antes comentabas tú el tema de la cadencia, vemos que él va por fuerza pura, vemos que lleva una posición muy buena, que lleva incluso esas subiendo gemelos, bueno, las pantorrilleras, aeros, es decir, una persona que mira cada detalle en la bici. Y lo que decías, ¿no? Es un corredor que bueno, tiene una media maratón que podemos hablar de en torno a 1.18, 1.19, pero que al lado de gente que corre en 1.12 que podemos tener de los que vienen de Itu o de Corta ahora mismo, pues lo que decías, les puede caer una minutada, ¿no? Si se diese la carrera idónea para ellos. Mira, para que te hagas una idea, Kalin tiene de referencia el 8 de agosto del año pasado en Gdynia, cuando quedó segundo, corrió la media maratón a 1.17, ¿no? Entonces, bueno, si lo comparamos con Roberto Sánchez Mantecón, cuando ganó el año pasado en Davos, corrió en 1.14. Son 3 minutos que ahora mismo es bastante más del tiempo que le sacan a Robert, para tenerlo de referencia. Entonces, bueno, pendientes la carrera está muy abierta, aunque veamos a estos 3 corredores por delante, y yo creo que probablemente han hablado entre ellos. Al final, aunque haya que respetar la distancia, siempre se van turnando, intentar trabajar juntos y abrir ese hueco, y yo creo que la carrera, si quieren que estar ahí delante ellos ahora, tienen que abrir hueco en estos últimos compases de la bici. Tenemos imágenes de Visser también por las calles de Salou. Ahora tenemos ahí de nuevo a Kalin, recordemos Robert Kalin, Robert Zepunke y Christian Hohenhau liderando la prueba de masculina, y en la prueba femenina... Tienen que estar a llegar, además. Sí, deben de estar a punto, llevamos ya 2 horas 6 minutos, el tiempo del año pasado del campeón aquí en Salou fue de Colin Chatrier, que llegó en 1 hora 59 en bici con un tiempo total de 3 horas 28, por lo tanto a 2.7 estamos cerquitas ya de la T2. El sector masculino va a estar a punto ya entrando en Salou para empezar esa carrera a pie, y empieza la hora de la verdad, Pablo, empieza el momento cumbre que estábamos esperando, ¿no? La carrera a pie, el momento que todos esperamos y que ya se empieza a ver por aquí, que por la zona de transición ya empieza a haber ambientillo, que queremos ver a la gente correr ya, ¿no? Queremos ver cómo se desenvuelve esto, qué remontadas hay, si hay alguna explosión, quién ha apretado de más, quién se ha quedado corto, y bueno. Y ganas de ver a los españoles, ganas de ver a Carlos Oliver, que iba octavo, ganas de ver a Roger Mañá noveno, ganas de ver a Víctor Arroyo, que iba 11º, por lo tanto mucho margen ahí para ver si se pueden colar en los puestos de honor. Recordemos, Roger Mañá el año pasado fue quinto, hizo una carrera espectacular, empezó de menos a más y acabó en 5ª posición, por lo tanto mucha tela que cortar en este Challenge Salou, en estos 21 kilómetros. Vemos imágenes
ya en la avenida, ¿no?, principal de Salou, entrando en la ciudad, semáforo en rojo, pero ahora sí lo pueden pasar en rojo, Sí, no hay ningún problema. No los haremos parar ahora. No hay ningún problema, la moto bien pegadita a Robert Calin, fenomenal, fantástico el trabajo de los motoristas, de los cámaras, qué difícil es ir en una moto siguiendo a un ciclista. El conductor tiene mérito, pero el que les va a beneficiar también a ellos. Al final, ahora vemos que se están cruzando con muchos grupos de edad, que aunque llevan 2 motos delante ahora mismo intentando abrirles el camino, bueno, se pueden beneficiar, ¿no?, aerodinámicamente de... Un poquito, ¿no? Un poquito, sí. Que no será demasiado porque están ya llegando, pero bueno, siempre se habla, ¿no?, de que hay que intentar evitar tener las motos lo más pegadas, tanto por delante como por detrás. Y bueno, esperemos que no, pero ahí estamos. Antes de llegar a la T2 le vamos a dar paso a Belinda, a ver cómo está viendo desde Australia esto. Vienen los momentos calientes. Belinda, come on. Well, fantastic to see the end of this bike here today. It's been an incredible ride from these 3 athletes, in particular, of course, Robert Kalin from Sweden. But hats off also to Christian Hugenhaug and Ruben Zaponta for staying with him. It is obvious that Callan is having a very, very good day out there today. Beautiful conditions in downtown Salou as the men are getting ready to enter T2 back in town today. That's Robert Kalin, who has led the latter half of this bike ride. He is just getting stronger and stronger, and as our spotters have continually updated me saying that he looks the best of the 3. So we know that Christian Hugenhaug is about 20 seconds behind Callan right now, with Zapunta a further 15 seconds behind Hugenhaug. So these last few kilometres of Callan have been nothing but exceptional. He has managed to just push that gap out. And what that gives him coming into T2 now is that psychological advantage. He gets to come into T2 on his own with no pressure around him whatsoever as he dismounts his bike. Beautiful dismount straight into T2. He'll have the entire transition area to himself. And psychologically, this is just such a great advantage to not have anyone there. So we know that Callan entered transition in first place. We had Christian Hugenhaug also in, as well as Zapunta. And we will get down to that run course, but we've been told that Christian Hugenhaug looks a little stiff for now, but we know that getting off the bike those first kilometres can also always be a little bit rough on the body. So both Christian Hugenhaug and Ruben Zapunta looking a little stiff and a little faces a little scrunched up, but let's have another look at them at about 1 to 2 kilometre mark of the run. It's not a nice feeling. As many times as you would practice it in training, it is not a nice feeling going from the bike to the run. As we go back to our women's race here in Salou, great shot, great close-up shot of Els Visser. Els Visser coming back from injury and doing it in style. She broke her ankle in the autumn of last year. Took her quite some time to get back into the swing of things again. She's done one running race since recovering from that ankle injury. I believe it was a break, so it was a pretty decent injury. She was 5th in Lanzarote not so long ago, and I am sure that she is looking for something better here today. 2nd here in Salou last year. Definitely putting herself in a position to try and take that top step. Fenella Langridge, Els Visser and Lisa Norden have dominated the race here today. They still have around that 90-second gap over Lucy Byram, India Lee and Elisabetta Coradori. As we see the main group coming in right now, it's a huge group of professional men. I believe it was at about 1 minute 14 last time I checked that our 3 lead men had over the main group.
This main chase group has at least 20 professional men in the group. We know there are some very, very quick runners in this group. Quítate de medio, por favor. Hostia. So while Robert Callan leads, we have Christian Hugenhaug in second, 20 seconds in arrears, and Zapunta 11 seconds behind Christian. But now the race is on as the main chase group with so many of our fast runners. As we see Clement Mignon leaving, transition. We know that Yuri Kulin is also there. Empieza la hora de la verdad, ya estamos en la T2, todos a correr. Robert Calin, Hohenhaus, Punte, ojo, porque Roger Mañasas ha bajado cuarto a correr. Tago, Legelin, Leido, Gullón, Roberto Sánchez Mantecón, Pablo, que ya se ha recuperado 9 posiciones y se mete 10. Ojo a Roberto, porque viene como un tiro. Sigue Arroyo un décimo y Carlos Oliver Vives 13º. En nada los vamos a tener por aquí detrás nuestra corriendo. Empieza el espectáculo, empieza la carrera a pie. Y aquí tenemos a Calin primero, por la parte de atrás nuestra. No lo estáis viendo vosotros en las imágenes. Tenemos en imágenes a Visser, pero ahora pendientes de la prueba masculina, porque empiezan a venir todos por aquí por la contrameta. Vaya carrera a pie nos espera, Pablo. Sí, sin duda. Sí que hemos visto bastantes signos de que la gente viene con frío. Hablábamos de que Judy Corachan se tuvo que retirar, la pobre, por el tema del frío. Acaba de pasar Hohenhaus por detrás nuestra, segundo clasificado. Tercero, en teoría, tiene que venir Robert Zepunke, que se ha equivocado. Se ha colado por detrás de una pasarela que hay. Pero ahí está, Robert Zepunke Rubén Zepunke, perdón. Y hay que recordar, Pablo, que no lo hemos dicho antes, en la actualización, tenemos a Elena Alberdi, la campeona de España de media distancia, que va séptima en el segundo parcial de bici. Estaba recuperando posiciones. Y ojo, porque decíamos que nos habíamos quedado sin representantes españolas, pero es que nos había colado aquí Elena Alberdi. Efectivamente, sí. Por lo tanto, pendientes de ella en el sector femenino. Vemos imágenes de Visser, que sigue comandando la prueba, y muy pendientes de Roger Mañá, a ver cuánto tiempo pasa, porque lo que está claro que Robert Calin, Christian Hohenhaus y Rubén Zepunke han abierto un hueco de aproximadamente 2 minutos y medio. Y bueno, yo creo que hay corredores más que suficientes para recortarle el tiempo a estos 3 ciclistas, por lo tanto, y poder aspirar al podio. A ver Roger Mañá, porque corre muy bien, está haciendo entrenamientos espectaculares de carrera a pie, y yo creo que puede tener sus opciones de verle subido en el cajón, Calin, Hohenhaus, Zepunke, ahí vemos más imágenes de corredores que están llegando a este sector ciclista, dejando las bicis en la transición, y para empezar a correr esos 21 kilómetros. Ya gente, estos están bastante ya retrasados, y ahora lo importante es saber, hay bastante tiempo, ¿no? Yo creo que... Sí, estamos aquí mirando desde la torre de transmisión a ver si vemos llegar al cuarto, pero que no debería ser Roger, pero todavía no aparece nadie. No aparece nadie. El hueco es bastante considerable, ¿no? Al 3 minutos, según estos tiempos actualizados, el sector de bici, hay 3 minutos de diferencia entre Calin y Roger Mañá. Veremos a ver si es más. Pues a mí me da la sensación de que está siendo más tiempo, porque hace ya un ratito que pasó Calin por aquí por la contrameta y no vemos a ningún. Sí, aquí vemos ahora. Más. Aquí aparece ahora empezamos a ver a los corredores. Aquí aparecen más corredores. Aquí aparece Roger Mañá por detrás de nuestros puestos de comentaristas. No era Roger, ¿no? Bueno, vamos a ver si actualizamos un poco tiempos en T2, en el V1 de Run que nos van a meter. Ahora sí podemos actualizar. V1 Run, primer paso kilométrico en el Run. Robert Calin a 27 segundos está Hohenhaus, y a 40, bueno, 2 horas 12:58 para Zepunke. Y acabamos de ver pasar a Robert con Víctor Arroyo también juntos.
y ya vemos que empiezan a salir ahora el grupo. Bueno, Vemos a Clement Mignon también. ahí han abierto hueco los tres primeros, ¿eh? Sí, 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 está claro que La cuestión es si le va la a dar carrera para... les pasaba por ahí y es a lo que iban. Están pasando más triatletas por la parte trasera nuestra de comentaristas, aquí pegados a la playa en este sector ciclista que ya ha terminado, y ahí las chicas están llegando también a la meta. No, estos son... No, perdón, es que con el sol no se ve, no vemos bien, vemos ahí, bueno, actualizamos ahora, primer paso en el kilómetro, bueno, kilómetro muy poquito porque estamos cerca de la T2, pero sí podemos decir que está Kalin primero, Haugenhaus segundo, Zebunke tercero, cuarto Emil Holm, que ha adelantado a Roger Mañá, que ha perdido una posición, sexto está Miki Tajol, séptimo Sam Laido, octavo Mark Egelin, noveno Víctor Arroyo, que ya empieza a recuperar posiciones. Ya tenemos a Víctor Arroyo en el top 10, décimo Gullón y undécimo Mantecón, que ha recuperado 2 posiciones en la transición, por lo tanto que se mete de lleno en la lucha por el top 10. Arroyo, que está con 2 horas 15:43, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Roger Mañá 2:15:27, por lo tanto está a 16, unos 20 segundos aproximadamente, 20-25 segundos del top 5, por lo tanto muy apretado todo, salvo los 3 primeros que sí han abierto hueco, como era de esperar después del gran sector ciclista que han hecho, pero del cuarto, que es Emil Holm, al duodécimo, que es Henry Goes, apenas hay 25 segundos, Pablo. Sí, está todo ahora mismo, es un suspiro, y habrá que ver ahora la primera vuelta, el siguiente sector de carrera a pie, cómo se desparce todo un poco, y ver cómo está cada uno, ver cómo tienen las piernas, ¿no? Pero bueno, vamos a aprovechar ahora para pasarle a nuestra compañera Belinda y a ver si luego enlazamos nosotros. Cogemos aire y nos vamos a Australia. Belinda, go! Hey, great racing from our men so far, and it looks like Robert Kalin is definitely managing to keep that lead over the 2 men that he was able to beat into transition. But back to our women's race, and great to see Fenella Langridge, Els Visser and Lisa Norton still out in front and taking total control of the race so far. As we said, it is getting a little busy out on course, and this is really a time when the women need to keep their wits about them, make sure that they stay out of trouble. While they want to stay nice and aero down in those aero bars, they need to make sure that they are continually looking forward, making sure that they stay out of the way, out of trouble, with all of the age group athletes out there on course right now. But Fenella Langridge doing a fabulous job of this so far, looking really smooth on her bike. She really hasn't faltered this entire race. These 3 women up front have been inseparable all day long. It will be interesting to see once the women do hit T2 who has the faster legs or the best run legs. We know that both Fenella Langridge and Els Visser are looking very comfortable. There's been a couple of times where Lisa Norton has shown a little bit of discomfort in her face. But if we know anything about Lisa Norton, we know that she's a fighter, and you would never discount her at all. But the women are now on the final lap of the bike here in Salou. And I would say the strongest runner out of the 3. Very, very difficult to separate the 3. But Fenella Langridge is definitely very strong over this distance. If I was to put someone out in front right now, it would be Fenella Langridge here. And that is certainly not taking away from Lisa Norton or Els Visser. We know that Els Visser is coming back from injury, although you wouldn't know it from her 5th place finish in Lanzarote. We know Els is only going to get better as the season goes on. With Lisa Norton, we know that if she's in good form and there's no injuries,
no niggles, then she is also very, very strong. But it's definitely going to be very interesting to see who has got the better legs coming into T2. Vanilla definitely setting the pace out in front right now. Looking nice and relaxed. You know, Lisa Norden has now overtaken Els Visser, and Els is back in third, but really these women have been riding together all day long. We've got the two ladies from Great Britain, Lucy Byram and India Lee, back in fourth and fifth. So fantastic racing from our GB women today. Of course, being a challenge family event, our top 6 males and females across the line today all qualify for the championship in Samarin, Slovakia in May. So our top 6 professional men and top 6 professional women will all automatically qualify for the championship. And they'll all earn valuable points towards the end of year Challenge Family World Bonus. Last year the World Bonus was won by Anne Haug and Patrick Lange. Anne Haug was supposed to race here today, unfortunately had to pull out only a couple of days ago, came down sick with a cold. Would have been great to have Annie out racing here today, but what a fantastic professional women's field we have regardless. As our women have now made the last turn on the highway, and they will be heading back now into Salou on their third and final lap. So they are, all 3 women are on their way back into town and into T2. While our men are out on the run course now, our women are making their way back, and it won't be long before they are out on the run course as well. 4 laps on the run today. So 4 5K loops, plus another kilometre right at the end to take them into the finish line. This has certainly been a fantastic race from this young woman so far. First race back of the season. So for many of our athletes racing today, both age group and pro alike, first race of the 2022 season. I must admit, after having no races in 2020 and then pretty much a full, or as close to a full season as we possibly could have had last year in 2021 with COVID, it's great to see what I would call a proper full season back this year, 2022. It's been a tough slog for events all around the world, so to see this race back at the start of the season in Europe with 1,000 athletes already racing out there today, it's a great sight. As we head back to our men's race, I think we will cross it back down to our duo down on ground. Pablo and Emilio, I'll cross back to you now to give us an update on the professional men's race in the run. Estamos aquí ya con imágenes de Christian Hohenhau, el corredor. Ahí vamos a poner un poco orden. Primer paso kilométrico en la carrera a pie. Primero nos aparecía Robert Karin, segundo Christian Hohenhau a 27 segundos. Ahora tenemos imágenes de Hohenhau
liderando la prueba ya. Liderando la prueba, por lo tanto, ha recuperado Kalin, que era de prever que después de un gran sector de bici se cayera un poco corriendo, pero ahí es que Hohenhau está corriendo bastante bien y ahora mismo está liderando la prueba. Por detrás debe de venir Zepunke, que estaba en el primer paso kilométrico de la carrera a pie, a 40 segundos, y luego ya venía el grupo más numeroso, con Holm, con Mañá, a 2.28 aproximadamente, con Tajol, con Laido, con Egelin, con Arroyo, con Sam Wade, con Roberto Sánchez Mantecón. Ahí están todos juntitos, a ver si tenemos un poquito más de referencia, si ponemos otro poco más de orden en el segundo paso kilométrico, mientras estamos viendo el sector femenino. Seguimos viendo imágenes de Lisa Norden, dorsal número 72, la campeona del Challenge Salou 2021, que quiere repetir aquí de nuevo en esta meta del paseo marítimo Jaume I de Salou, donde sigue luciendo el sol. No hay nada de viento, pero sigue haciendo bastante frío, Pablo. Y recordamos, si os habéis conectado ahora a la retransmisión, que tenemos ahora más de 700 personas conectadas, no tenemos a Judith Corachán, pero sí tenemos a Elena Alberti. Tenemos a Elena Alberti. Tenemos esa representación española. Hay que estar muy pendientes de ella porque iba séptima en el sector de bici, por lo tanto con opciones de hacer una gran posición aquí en la meta. Pero como decíamos, Corachán no está. Nos confirman, Pablo, que ha tenido una hipotermia, ¿no? Sí, efectivamente, ha tenido hipotermia, ha sufrido hipotermia. Y bueno, ahora a recuperarse, esperemos que se recupere. Sabemos que estaba bien, pero bueno. Y justo pasa ahora por detrás nuestra Roberto Sánchez Mantecón con... Están en la contrameta pasando los corredores, mientras seguimos viendo imágenes de Lisa Norden, que no le queda mucho para llegar a la T2. Está ya entrando en Salou. Nos aparece, por si estáis viendo los tiempos, aparece como Fischer como primera, Landrich segunda, Norden tercera, pero es que están muy juntas las 3, son las 10 y 33 minutos de la mañana. Tanto Fischer como Landrich como Norden están intercambiándose esas 3 primeras posiciones. Y ahora mismo Roberto Sánchez Mantecón, que nos aparece aquí en los tiempos como quinto. Veremos el paso kilométrico por el segundo sector de bici, donde nos sitúan a Robert Mantecón, que ha pasado por aquí como una auténtica exhalación, haciendo pues un gran sector, haciendo una gran carrera, ¿no? Porque lideró la primera, ha hecho una buena bici, ha remontado bastante y está recortando posiciones y veremos, ¿no? Porque queda mucha carrera. Sí, mire, efectivamente, empezamos a tener tiempos del segundo sector. Hohenhau primero, 2.29.57, Kalin segundo, 2.30.08, eso ya lo sabíamos porque los hemos visto pasar por detrás de nosotros. Mientras, bueno, estamos ahora viendo imágenes de más triatletas, grupos de edad ahí en la contrameta. Por lo tanto, vamos a ver si ponemos un poquito aquí en este sector, en este punto kilométrico número 2 de la carrera a pie, con Hohenhau primero, Kalin segundo, a ver cómo pasan el grupito gordo de atrás, ¿no? Si son capaces de recortar. Había en el primer paso 2 minutos 28 aproximadamente de desventaja con los primeros, sobre todo con el tema del podio, ¿no? Con el cajón. Tenemos a Álvaro Basagoy intentando por aquí también, otro español, por la parte de atrás de la posición de comentaristas de TT Bike. Por cierto, hemos superado ya los más de 800 seguidores conectados viendo el canal. Mucha gente, domingo de rodillo, domingo de triatlón en directo. No es habitual que una prueba se vea, y pues aquí está TT Bike Triatlón aportando calidad a este challenge Salou. Vamos a ver, porque vuelve a pasar por aquí, por detrás de nuestra posición de comentaristas, Christian Hohenhau, que va primero. Pablo, tómale tiempo. A ver cuánto tardan, por lo menos si ponemos un poquito de orden. Y tenemos a Kalin también detrás. Juntos a 24 segundos aproximadamente. Sí, bueno, yo creo que Kalin se va a caer. Veremos hasta dónde, porque es importante por el tema del podio, ¿no? A ver si es capaz de, tanto Rouget como Robert Sánchez Mantecón o como Víctor Arroyo, intentar llegar a las posiciones de privilegio, ¿no? Las que dan acceso al cajón. Y recordemos que esto es puntuable para la PTO y aquí hay dinero en juego, que no es lo mismo que dar 8, 9, séptimo, sexto o quinto. Cuanto más adelante quedes, más pasta te llevas, Pablo. Exacto, o sea, al final en esta prueba se reparte 25.000
25.000 euros en premios y bueno, al final la PTO está claro que ha entrado fuerte y todos los participantes pues quieren llevarse ese bonus también de Challenge, que es uno de los grandes alicientes que tenemos con estas carreras. Y bueno, ahora vemos justo cómo se están bajando Lisa Norden y el Visser juntas. Ahí estamos ya en la T2, el Visser, Lisa Norden, están pegadísimas, están pegadas. Vamos a ver cómo salen de la transición. Se pone las zapatillas la sueca para empezar a correr. Vamos a por 21 kilómetros, también viene el Heimrich, están cerquísimas las tres, van a salir juntas a correr y nos esperan 21 kilómetros por delante, apasionantes en el sector femenino. Empiezan a correr las tres grandes favoritas para alzarse con la victoria. Veremos porque son 21 kilómetros, se quitan los manguitos. Norden ya tiene calor, sabe que le esperan pues 1 hora 15, 1 hora 20 aproximadamente a fuego y empieza a sobrar todo porque ya ha salido el sol aquí en este paseo marítimo de Salou y tenemos una carrera a pie por delante espectacular. Y actualizamos tiempos de sector de los chicos, masculino. tenemos a Emiljo en cuarto, Robert ligeramente por detrás, Mantecón aunque ya lo viene vimos. como un tiro, va Sí, quinto. de hecho, desde el punto de control hasta la zona donde estamos nosotros, ya venía ahora por delante Robert con unos 5 segundos sobre Emil. Y bueno, y a menos de 2 minutos, Sí. a ver cómo va. Roberto quinto, Roger Mañá séptimo y nos vamos con Belinda, a ver cómo lo está viendo ella desde Australia. Belinda, come on. Well, that was a completely different transition to what we saw with our men's race, with Robert Cullen coming in and having the transition all to himself. We had the three top women, Lisa Norden, Els Visser, and obviously Fenella Language coming in together. It always makes it a little bit fast and furious, and you do tend to tumble and stumble just because you want to get out of there before the other women. And you could see that with Fenella. She came in slightly behind. She wanted to make up time so that you could leave transition with the other two women. And in doing so, she took it a little bit too quickly. And you could see that she did stumble a little and dropped a couple of things out of her hand. But you know what? Sometimes it can be a blessing in disguise, because once these two women, Els Visser and Lisa Norden, get out there, they'll be pushing the pace, trying to drop each other, trying to get a lead. Whereas Fenella Language can actually leave transition now, gather her thoughts, stay calm, and just get into a rhythm at her own time. Often I used to like coming into that transition on my own, because it allowed me to, at least for those first couple of kilometres, get into my own rhythm before I then started to try and push the pace. And you can see on screen now with the two women that are out front with Els Visser and Lisa Norden, they don't get that opportunity. So you can see Lisa Norden already trying to gap Els Visser. She doesn't want to have anyone running with her, and Els Visser will be doing everything in her power to make sure that that elastic band doesn't break. While Fenella Language, who is a little bit further behind, she needs to just stay calm, cool and collected, not try and make up that distance that she's lost out of transition straight away. She needs to just calm down, get into a rhythm, and then once she gets into that rhythm over the first couple of kilometres, then she can start putting the hammer down and starting to try and make up that gap. Because if you start to spend those bickies too early in this run, remember, they've still got 21.1 kilometres left to go. So you don't want to go out all guns blazing and have nothing to come home with. Now, it'll be interesting to see what Els Visser does here, because obviously she hasn't been back racing for that long after sustaining a pretty serious ankle injury. We do know that this is also Lisa Norden's first time this year out racing. So both of these women haven't raced for quite some months now. Obviously, Els Visser did race Lanzarote not so long ago, but she wouldn't have the mileage in her legs, in her run legs, that she would normally have, just because she had to have so much time out mending a broken ankle. Same for Fenella Language. This is the first race for her. So really, we've got three women that I don't know what their form's going to be like over this 21.1 kilometres as we see more of our professional women make their way into transition. That was India Lee that we just saw going past right then. So this is our next lot of women into transition. So we know that India Lee is up there. We should also have seen Elisabetta Coradori as well as Lucy. They were the next into T2. But so far, both Lisa Norden and Els Visser, and I have to say, looking at Els Visser now, she does not look like someone that has
only just got over an ankle break as she is coming around Lisa Norden. So she is really giving it to Lisa from the get-go, just letting her know that she means business here today. We know that last year it was a first-second with Lisa Norden in first and Els Visita coming in second. So both of these women know this run course. They know what to expect. So I think it's going to be a fantastic race between them both. I'm hoping that Fenella Langridge can make her way back and get herself into contact with these two women. But hats off to Els Visita right now. I do know that she has obviously raced Lanzarote. She also participated in a running race not so long ago to try and get her running back after having to have so much time off at the end of last year. But both women so far looking quite comfortable out there on the early stages of this run. Perfect run conditions today. We were told that it would get to a high of around 13 to 14 degrees. We know that it's not quite there yet. Those temperatures weren't expected to come about till quite a bit later in the day. So I am assuming that the temps are still hovering around that 10-degree mark, but perfect conditions for running right now. It looks like both of these women have got themselves into a nice rhythm. Norden quite content to just sit behind Els Visita. Let Els set the pace for the early part of this run. We know that Lisa's only just come down from altitude in St. Moritz. And often when you've been training up in altitude, when you come back down, that first run feels absolutely fantastic because you've been running up at altitude, which feels like you're running with this, breathing through a straw, and then to come back down to sea level with an abundance of oxygen, there's no better feeling. Right now that's looking exactly the case with Norden. I know that Els Visita had a coaching change last year. She was being coached by Cam Watt, based here in Brisbane. But she did change coaches. She's now based. Están teniendo en esta media maratón, Visser y Norden están pegadas juntas por este paseo marítimo. Jaume primero y por detrás que viene Fenella un poquito más lejos, a unos 10, más o menos 10-15 segundos. ¿Has tomado referencia, Pablo? Sí, aproximadamente, no tomamos tiempos, pero bueno, un hueco de 70-80 metros habría desde la posición que tenemos nosotros aquí y empezando a descolgarse, ¿no? Parece que estas dos chicas pues llevan un ritmo bueno, superior pues, y ya está. O sea, al es final lo mismo eso es. Del año pasado, ¿no? Lisa Norden primera, Visser segunda. Vamos a ver si se alterna, si se da la vuelta a la tortilla en esta edición, pero la carrera se la van a jugar las dos. Visser y Norden corriendo pegaditas las dos. Y en cuanto al grupo masculino, bueno, hay que estar muy pendiente de Roberto Sánchez Mantecón, que se ha colocado quinto, ha recuperado 7 posiciones. ¿Ya estaba cuarto, dices? Sí, efectivamente, ¿Sí? Cuando pasó la última vez por aquí, por detrás de la torre, estaba cuarto. Pues cuarto, y recortándoles a los de delante. Estaba a 1 minuto 26, 27 aproximadamente. Y veremos ahora en cuanto los volvamos a ver si podemos tomar referencias. Pero bueno, que lo tenemos ahí para pelear. Sí, vamos a estar muy pendientes de Roberto Sánchez Mantecón y de Roger Mañá. Arroyo ha caído un poquito, ha caído hasta la 14ª posición, ha perdido 5 posiciones. Es que están corriendo muy rápido, ¿eh? Sí, al final son ritmos que para la larga distancia son más complicados de sobrellevar. Y Christian Hogengo, que sigue liderando la carrera, pero seguimos teniendo imágenes de la moto con las dos líderes de la carrera femenina, la sueca Norden y la danesa Visser.
Vamos a ver, ¿por qué no apuestas? Pues no lo sé. Ahora mismo, en este momento, las veo las dos muy enteras y yo creo que ninguna se la va a jugar ahora todavía. Se conocen del año pasado, se vieron en esta situación, aunque Ahora Lisa Norden sí que es verdad que el año sí. pasado empezó a generar su victoria en la bici, donde abrió un hueco de 3 minutos y lo amplió hasta los 6 en meta, mientras que para ella va a ser algo totalmente nuevo tener a Els Visser con ella, ¿no? Entonces veremos a ver cómo la estrategia, los juegos psicológicos afectan aquí y bueno, va a ser un duelo bonito, yo creo, entre ellas dos. Sí, para el espectador, sin duda, es más emocionante tener a la primera y a la segunda jugándose la carrera, veremos, ¿no? Son muchos kilómetros todavía, pero ¿cuál es la estrategia de ambas, ¿no? Si aguantar, si tirar, tira tú, tiro yo. Esto es un poco como el ciclismo, ¿no? En las etapas del Tour, la Vuelta a España o el Giro de Italia, ¿no? Cuando se están jugando las etapas, ese juego psicológico, ¿no? De a ver cuándo arranco, cuándo me arrancas. Está claro que alguien tiene que tomar la iniciativa en algún momento, intentar abrir un poquito de hueco o bueno, no estaría mal jugársela al sprint, ¿no? Más para el espectáculo sí, sería increíble. Ayer vimos en Oceanside como Rudy Von Berg y Lionel Sanders se disputaron ese sprint, que yo más que hablar de ellos dos hablaría del cámara que los seguía corriendo a su ritmo, pegadito, que bueno, vimos ahí cómo se desplomaban los dos en meta y siempre es bonito, ¿no? Ver incluso cómo se está llevando el nivel de estas pruebas de media, larga distancia a unos extremos donde se decide todo en milésimas de segundo, ¿no? Al final, si no recuerdo mal, ayer hablaban de que eran centésimas lo que los separó y bueno, ojalá llegásemos a un sprint, ¿no? Que siempre le añades aliciente, y ahora vemos aquí pasar por detrás a Christian Hogenhauer por detrás de la posición de retransmisión y se le ve muy bien, ¿eh? Se le ve corriendo con una zancada larga, muy buena posición, controlando en todo momento. Mucho se tendría que cambiar la carrera para que se le escapase en este momento, visto lo visto, ¿no? Y lo que decías, vemos como Zapotek ya se ha descolgado y bueno, a ver, porque no lo vemos, se ha abierto ahí un hueco muy considerable y veremos a cuánto viene Roberto Sánchez Mantecón. Bueno, mientras vemos imágenes todavía de Norden y Visser, hay que recordar que por detrás está Fenella Landrich, un poquito más atrás cuarta venía Lucy Biram, quinta India Lee, sexta Elizabeth Coradori, séptima la española Lena Alberdi, que ha pasado por el primer punto kilométrico con 2:38:18, es decir, está aproximadamente a unos 7-8 minutos del cajón, y del top 5 a unos 3 minutos y medio aproximadamente, que es el que cierra ahora mismo ese puesto honorífico, ¿no? Ese top 5, India Lee. Por lo tanto, pendientes de Lena Alberdi, pendientes de Robert Sánchez Mantecón cuando tenemos... Sí, que justo lo acabamos de ver a escasos 15-20 metros del tercer clasificado en estos momentos, que debe estar pasando una pequeña crisis. Ahora mismo Rubén Cepunke, sí, que está pagando la bici. Lo está pagando, se está descolgando, se descolgó por completo. Y bueno, vamos a ver si en el siguiente momento... Clement Mignon, que viene muy fuerte también, ¿eh? Ojo, bueno, porque Clement Mignon... Y ahora vamos a pasar a nuestra compañera Belinda y volvemos a informar. Come on, Belinda, off you go. And that was great to see. Those two men just gone past, two of the fastest runners in the field, Clement Mignon and also Thomas Steger. As we go back to our women's race, and our two leaders, Lisa Norden and Els Visser. Oh, what a pass! Oh my gosh, Vanilla Language has just gone storming past our two female leaders. That was incredible. And to be brutally honest, I was waiting for that moment to come. So you've got Lisa Norden there and Els Visser, who have been leading since the run started, since they got into T2. We know that Fenella Language had dropped just a little bit of time in transition. She also seemed to get a little bit flustered when she dropped a few things, but hasn't she come back? And like I said, I think as long as she just stayed cool, calm and collected, used those first 1 to 2 kilometres to just gather her thoughts, get into a good rhythm, slowly but surely make her way up to our two leaders, and she's used that appropriate moment to just go past them
at a rate of knots and not even let them have a sniff. So that was quite incredible to watch. Wow, I wish we could see that again. That was insane. So anyway, Fenella not letting either of these women go with her. So it is going to be very, very interesting. Hopefully she hasn't spent too many matches doing that. As we say, you always start the run with a full box of matches. You're allowed to strike a few matches throughout, but you want to make sure that you keep a few matches for the end. So that's match number 1 gone for Fenella Langridge. I'm sure she's got quite a few left in that box. But that was a terrific move by Fenella to go past those 2 women, and literally they didn't even know what hit them. So now what these 2 women are going to have to do, if they want to catch up, they're going to have to burn a couple of matches to catch back up to Fenella again. So fantastic strategy. And I love when we get a race where these women are really thinking and they're really strategizing right from the start. Now, we've still got a long way to go on this run. And sorry that I get so excited, but honestly, this is what I live for. Moments like this. So hats off to Fenella Langridge there. That was a fantastic move. As we go back to our men and our male leader, Christian Hugenhaug. And if I have to be honest here, he is looking exactly like he looked when I last commentated a race with Christian Hugenhaug in it at the World Triathlon Long Distance World Championships in beautiful Almere in the Netherlands. Challenge Almere, one of my favourite races of the year. And this is exactly the same position I found myself commentating when Christian Hugenhaug took the lead at that particular race and went on to crown himself a world champion, long distance champion. So great to see Christian Hugenhaug back in that position. Fantastic for his team, for the BMC Pro team. And he is looking very, very comfortable out in front so far. We do know that there are some fast runners behind him. Now we've got Roberto Sanchez, Pablo Gomez, 2 very strong runners. We've got Mickey Taghalt also up there. And then probably the biggest move throughout the field would be Thomas Steger, as expected. When we got that last view of Steger, he was running side by side with Clement Mignon, both very, very fast runners. But Christian Hugenhaug right now in the box seat and looking very, very comfortable. We do know that Sapunkta is still quite close behind. So I have to say, incredible race from Ruben Sapunkta. Someone that comes from a cycling background. He really has done a lot of work on his run. So great to see him very, very close behind. At this stage, I think Sapunkta is only about 15 seconds behind Hugenhaug. Bueno, cómo se está poniendo esta carrera a pie del Challenge Salou. Tenemos a Hugenhaug primero, tenemos a Sapunkta segundo, Kalin segundo, y tenemos a Roberto Sánchez Mantecón, que ojo, porque está a poco menos de 1 minuto de Hugenhaug. ¿Y quién no te dice, Pablo, que incluso puede pelear por la victoria? Pues sí, lo veíamos muy bien ahora con esa mirada de ganador, ¿no? Al final hambriento de que quiere comérselos vivos. Y a ver, ojalá siga tirando para adelante. Christian Hugenhaug y Rubén Zupenke, sí que siguen corriendo muy bien delante, está claro. Pero bueno, la ventaja se está disminuyendo, no para disminuir, lo veíamos con muy buena cara. Y queda mucho, ojalá, lo tenemos en puestos de podium ya, sabemos que él corre como nadie. Y hay que creer siempre, ¿no? Hombre, hay que creer. Os encantaría narrar la victoria de un español aquí en esta meta del Challenge Salou. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver, porque todavía queda el paso kilométrico número 4 y el número 5 para ver si Roberto Sánchez Mantecón es capaz de alzarse con el triunfo aquí en Salou. De momento, Hugenhaug, que sigue liderando la prueba, que está corriendo muy bien, Lleva un buen ritmo, pero vamos a ver si no paga un poco el espectacular sector ciclista que ha hecho,
porque, bueno, quedan los kilómetros calientes todavía, ¿eh? Sí, y mira, para que te hagas una idea, tenemos a Robert corriendo ahora mismo a unos 3 minutos 16 el kilómetro, mientras que Christian Hohenhau y Rubén Cepunke están corriendo en torno a 3.24, 3.25, es decir, con 10 kilómetros por recorrerse, sacándoles unos 10 segundos por kilómetro. O sea que, bueno, queda mucho, está claro que por delante van con ventaja y pueden jugar con regular, mientras que Robert tiene que ir a por ello, pero bueno, ahí está. Y mira, y por detrás de nuestra posición de comentarista sigue el duelo ahí entre Visser y Norden, pegaditas las dos, y aquí también tenemos a más triatletas pasando. Por aquí tenemos a Víctor Arroyo, ahí está el español campeón de España de larga distancia, Víctor Arroyo pasando por la contrameta, mientras Hohenhau sigue liderando la prueba. Camino, estamos en el kilómetro 10, ¿no? Sí, aproximadamente, corriendo a 3 minutos 25 y Mantecón a 3 minutos 16. Vamos a situar también a Roger Mañá, que está octavo, ha perdido una posición, está corriendo a 3.22, alucinante también el ritmo, pero es que la gente está corriendo aquí muchísimo. Para que te hagas una idea, Pablo, el que más rápido está corriendo es Thomas Steger, que va a 3 minutos 15 el kilómetro. Arroyo está 14º, corriendo a 3.34, lo normal, ¿no?, para un corredor de larga distancia. Sam Laidu, campeón de España también de larga distancia, no, perdón, campeón de España no, si este es inglés, el campeón de trading el año pasado, que le ganó a Víctor Arroyo la prueba, 10º, está perdiendo una posición. Por lo tanto, en todo lo alto la carrera masculina, por todo lo alto la carrera femenina. Esto llevamos ya 2 horas 54. Está bueno, está emocionante. A ver si entramos en calor, porque la temperatura sigue siendo bastante fría. Estamos aquí congelados. Estamos que tenemos ganas de entrar en calor con Hohenhau, con Cepunke, pero Roberto Sánchez Mantecón, que nos va a calentar esto, porque yo creo que va a llegar, yo creo que va a llegar, y ojalá tengamos unos kilómetros finales espectaculares, con la posibilidad de que un español se alce con el triunfo aquí en Salou. Se está levantando un poquito de viento, también. Se nota por la espalda que nos entra justo. No, lo decía pues si se influye a esos ritmos, te da igual que bueno, haya viento. A estos ritmos yo creo que al final no es un viento tan considerable de decir, bueno, veremos, pero bueno, Christian sigue corriendo muy bien, Sí. Lo vemos ahora en imagen, se le ve con buena zancada, buena frecuencia, se le ve sobre todo con esa posición erguida, ¿no?, que siempre te da una indicación de que todavía pues no ha aparecido esa fatiga, ¿no?, que puede ser neuromuscular, que empezamos a sentarnos un poquito, a inclinarnos un poco más. A ver, hay que, hasta el final nunca se sabe, hay que seguir corriendo y bueno, creer, que se nos gusta creer. El que hemos visto peor era Cali, ¿no? Sí, yo creo que al final... sí está pagando un poco el esfuerzo. Sí, de, totalmente. de la Ya bici, ¿no? se le veía todo, pues mira, hablábamos de la posición de Christian, y Calin ya se le veía correr medio encorvado, un poquito de lado, ya se le veía una frecuencia de zancada más errática, y bueno, al final esto es lo que hay que correr después de la bici, no todo es reventar la bici a veces, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que jugar su papel y jugar su estrategia. Vamos a ver, ¿no? Ahora tenemos imágenes, es Fenela, la categoría femenina, a ver si nos han actualizado el tiempo en el tercer paso kilométrico de la carrera a pie. De momento no lo tenemos, pero el duelo es bastante claro, ¿no? El duelo entre Norden y Visser, que son las que se van a jugar la carrera, y con todavía algo más de 10 kilómetros por delante. Vamos a ver, porque tenemos a Judith Corachán, nuestra campeona de España de larga distancia, que se ha tenido que retirar por el frío. Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He pagado. ¿Has apagado? Bueno, me han dicho que... No hay miedo. A ver que nos confirmen. Judith, ¿Te has ¿ok? salido? Bien, Judith, ok. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora mejor. Mejor. Te he No hay visto nada. esta mañana calentando y estaba muy abrigada, guantes, mallas, hacía mucho frío. Sí, o sea, siendo realista, mi peor enemigo es el frío, más que nada porque tengo la enfermedad de Raynaud
que eso ya me bloquea manos y pies y bueno, quería intentar, o sea, yo ya estaba diciendo, espero que no sea triatlón porque entonces Bueno, sí o sí, no, es que... evidentemente no lo veía, pero bueno, nada, a ver, sabía que iba a ser mi peor enemigo el frío, pero quería superarlo. Pero el primer correr entras en calor, pero en la bici encima he cometido quizá el error de quitarme guantes, porque siempre como que con las manos, ¿sabes? El calor corporal pues igual me caliento más y nada, he notado como que iba perdiendo sensibilidad, no controlaba la bici y me ha pasado lo que encima nunca me había pasado, que la segunda vuelta la sensación encima de que no me entraba el aire, empezaba a tiritar y era como que no podía ni respirar y la verdad que me agobia mucho. Pero bueno. Bueno, así son las carreras, ¿no? Al final, esta temperatura, estos meses, te la juegas, es la segunda vez consecutiva ya un dualón aquí en Salou, pero bueno, es lo que hay y bueno, lo importante es que estés bien. Sí, mira, te queda la cosa de haberlo luchado, lástima no poder pues eso, superar esas adversidades, pero bueno, lo primero es la salud, encima hay muchos objetivos por delante, era la primera carrera del año, bueno, te sabe mal, ¿no? Sabe mal por la organización, por la gente, por el equipo, sobre todo por mis padres que están aquí, Javi que está corriendo, que espero que me vea bien, pero nada, ya está, no queda otra. Bueno, está muy emocionante esto, ¿eh? Está ¿sí? Norden primera, está Norden y Visser muy cerca. Están corriendo juntas ellas dos. Y tenemos la posibilidad de, bueno, confiábamos en que tú puedas estar ahí arriba para luchar por el set-top 5. Está Lena Alberdi y Chettima en el último paso en el kilómetro en la bici, en el primer sector ha pasado séptima, en el último sector, en la primera carrera a pie, séptima, o sea que bueno, está ahí la campeona de España de media distancia y los chicos tenemos a Roberto Sánchez Mantecón, que va como un tiro, que va tercero y que está a poco menos de 45 segundos del primero, o sea que a lo mejor cantamos una victoria española aquí. Qué bien, pues nada, iré a verlo in situ. Y nada, mucha fuerza para Elena, que la he visto ahí muy bien, nos hemos juntado ahí en esa segunda vuelta de bici, me ha visto cuando empezaba a levantar el pie, me ha animado, pero en ese momento yo tampoco ya no sabía ni dónde estaba y nada, le deseo una buena carrera a ella también. ¿Qué tal la primera carrera? Ha sido, bueno, hacía mucho frío, ha costado entrar en calor, te hemos visto bien, ¿no? Pues dentro del ritmo bueno, ¿no? Raro, ¿no? Porque era como no sabía, en un dualón sí, no sabía ni cómo afrontarlo, he calentado muy bien. Pero luego se habéis quedado ahí un poco también paradas, ha empezado un poco más tarde la prueba, también se entra frío, ¿no? Pasar de 0 a 100 ahí en cuestión de segundos no es fácil. Sí. No, la verdad que es una prueba difícil, ¿no? Pero bueno, por eso quería lucharlo, porque al final no deja de ser pues un reto diferente, ¿no? Y he calentado bien, o sea, yo he salido activada y he salido bien, con un punto de frío, pero al revés, después de calentar, bien, ha sido más en el momento de la bici, ¿no? Pero no, sí que es verdad que han salido muy fuertes y yo intento coger mi ritmo y hacer mi carrera y creo que en eso sí que lo he hecho bien, ¿no? Pero sí que se ha salido muy fuerte. La gente va muy rápido, ¿eh? Mucho. Es alucinante, ¿eh? Sí. Estábamos viendo aquí el ritmo de los chicos, está Rubén Mañá corriendo en 3.20 y se estaba quedando, o sea, imagínate, ¿no? Corriendo a 3.10, 3.15, es alucinante la velocidad, es que es otro deporte completamente distinto, no tiene nada que ver montarte en bici después de nadar a montarte en bici después de hacer un 4.000 ahí a fuego. Y yo que soy diese total, era como decir qué está pasando aquí, ¿sabes? Esto no va conmigo. Es lo que nos comentaba Víctor Arroyo también ayer, ¿no? Que me decía, no puedo pelear porque mis piernas no están preparadas para esto y al final estamos viendo que estaba corriendo a 3.35, 3.40 y ya se había quedado de los puestos de privilegio un poco, por así decirlo. Pero es que los que estáis preparando larga distancia, al final es complicado. Pues nada, Judith, que me alegro de que estés bien. Gracias. Por lo menos te hayamos visto aquí de cerca, no en la meta, pero bueno, en la posición de comentaristas. Muchas gracias. Judith Corachán, que no ha podido acabar la carrera por el frío, pero que está aquí con nosotros en TT by Triathlon. Nos vamos a Australia, nos vamos con Melinda porque se está jugando la carrera. Australia, come on. Australia, come on. Great to see Judith down there and wish her all the well. I'm not sure exactly what happened, but Judith Corachán, she's one of the favorite Spanish athletes and has been a fabulous supporter of Challenge Salou for many years, and I know Juan Fernandez, the race director, very close friend of his. So while it's unfortunate that we've lost Judith Corachán from the race, it's good to see her in good spirits and smiling. So hopefully it's not an injury, and if it is, that it's nothing too serious as we go back down to the women's race. And the front end of the women's race, Fenella Langridge having a fantastic race out here today.
She is definitely increasing her lead over Els Visser and Lisa Norden. So that move that she made early on in the run, and she really has not looked back. And she looks like she's just getting faster and faster as she moves further into the run. Women are on lap 2 of a 4-lap run course. As we go to our second place male in the men's event. Ruben Sapunkta having a great race today and really showing the world and showing himself that he is not just a great bike rider anymore, that he is a great triathlete, having a fantastic run here today. He's still only about 15 seconds down from Christian Hugenhaug. That has been the same for quite some time now, so it's just that 15 seconds with Robert Callan, our early leader, into T2 now in third and losing time. I have to say the biggest movers on the course right now, Roberto Sanchez, Clement Mignon, and also Thomas Steger. Those 3 men are running fastest out on course. So Clement Mignon and Thomas Steger running side by side. We've got Emil Holm in between Sanchez and the 2 men I just mentioned. But they are the fastest on course. It's going to be very, very interesting to see if they are able to make their way up to the front of the field. Christian Hugenhaug still looking very, very strong out in front. But it's this lady, Fenella Langridge, who is looking very, very good right now. While the women are well and truly into lap 2, we know that the men are into the 4th and final lap, and it is going to be a very, very close finish. 4th place in the women's race is India Lee. So great to see India Lee having a solid race out there today. And Elisabetta Coradori is now in 5th place behind India Lee. We're not sure where Lucy Byram is, but she's probably in, I would say, 6th now. So fantastic racing from these ladies. And this is when Fenella Langridge will be able to get a really good idea of just how far her lead is. She makes that U-turn coming back. She'll be able to see exactly where Els Visser and Lisa Norden are. But I dare say Fenella Langridge will be very happy with how things are going. Lap 2 of the 4-lap run. Beautiful day down there in Salou. The sun is shining. The temperatures are rising. Not that we're expecting the same temperatures we had this time last year. Of course, the race was at a different time of the year last year, being at the end of the year due to COVID. Fenella Langridge leading the women's race here today. We know Els Visser and Lisa Norden are still running side by side. But this is going to be an exciting last lap. So we know that the pro men are on lap 4, the final lap. So less than 5 kilometres, or around 5 kilometres left to run. Just remember, when they complete this 5th lap, they still have to make their way to the finish line. We know that Thomas Steger has now moved into 4th place and is only a minute behind Christian Hugenhaug. I mentioned earlier on in the coverage that Thomas Steger on paper, once Vincent Louis decided not to start, Thomas Steger was definitely the fastest runner on paper. But Roberto Sanchez Montecon is also having a stellar run here today. Both Steger and Sanchez both running very similar pace right now. We know that Roberto has made his way into 3rd and is only around 40 seconds down on our leader, Hugenhaug. So
He has overtaken Robert Callan. We know Steger has also moved up in 4th place now and is literally only 1 minute down. So this men's race here today could really come right down to the final kilometre of the 21.1 kilometre run. Looking at Hugenhaug on screen now, he still looks fantastic. He's still got a great turnover. Great run form. As does this lady, Fenella Langridge. I tell you, she's all grit, this woman. Once she got a sniff of the lead, it's going to be very, very difficult for these women behind her to take that back. Well, this young man is running for his life right now. He would be aware that he has got some very, very fleet-footed runners right behind him, and he will know that they are making time up on him. And all he'd be saying to himself in his head is, I've literally only I've got 4 to 5K to go. Surely I can hold on. But I have a feeling it's going to come right down to the death of this run before we can finally see who is going to be crowned the 2022 Otso Challenge Salou champion. As I said, we'll be crowning a new male champion this year. None of our top 3 from last year are racing today. In our women's race, we have both Lisa Norden, our defending champ, and Els Visser, who was 2nd here last year, both racing. They are trying desperately to catch this young lady, Fenella Langridge, who made that decisive move early on and hasn't looked back. And why should she? She looks so strong out there right now. We know that the women are well and truly into lap 2 of the run. The men are on their final lap. And we know the difference in the kilometre pace between Hugenhaug and Steger and Roberto Sanchez is about a 3:26 kilometre pace versus a 3:19. So that's how close it is. So we've got Roberto Sanchez and Thomas Steger both running sub 3:20 pace, while Hugenhaug running smack on 3:26 pace. So incredible running from our men out there today. Tanto como esto. Bueno, cómo se ha puesto la carrera femenina. Iba primera Visser, iba Norden. Recordad cómo estaba ese duelo entre la sueca y la danesa, pero apareció la británica, apareció la favorita de Paula, apareció Fenella Langridge para pasarlas a las dos como una auténtica exhalación. Está corriendo a 3 minutos 40 el kilómetro y se ha puesto primera. Todavía queda carrera, pero Pablo, como decías, ojo a Fenella Langridge, que es la gran favorita, y al final se ha comido a Visser y a Norden. Sí, totalmente. Al final, guardar en bici, ya sabíamos que tenía una bici estratosférica, y yendo las 3 juntas, yo creo que ella no ha abierto todo el gas que podría, y se está viendo ahora, ¿no? Al final salieron tanto Lisa como Els muy lanzadas, muy juntas, muy bien, pero ha llegado a la mitad de la media maratón y bueno, ha sacado esa 6ª marcha que está claro que Lisa y Els pues no han sabido responder, ¿no? Bueno, tenemos aquí a un invitado especial que pensaréis, hay una persona sentada en el medio. Sí, es verdad, está Víctor Gutiérrez, CEO, presidente, capo, dueño, bueno, como quieras, de la NB Triathlon. Pues el único equipo, ¿no? Si en el ciclismo, siempre decimos esto, ¿no? En el ciclismo hay muchos equipos profesionales, mola, ¿no? Ver que en el triatlón se apueste por ese tipo de formato, ¿no? Y el único equipo en España es el ANB Triathlon, que ha estado antes aquí Judith Corachán, que es la gran estrella femenina de este equipo. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, primero darte las gracias, ¿no? Por apostar un poco por el deporte, ¿no? Por formar un equipo profesional, que no es habitual en el triatlón, sí en el ciclismo. Pero darte un poco eso, ¿no? Las gracias por apoyar este deporte, porque os agradece. No hay de qué. Estamos intentando hacer un equipo lo más profesional posible. Creo que vamos en el camino y a por ello. Con buenos fichajes este año, sí. Con Judith, con Albert Moreno. Bueno, ¿has podido hablar con Judith? Sí, he estado con Judith justo cuando ha entrado
que se ha retirado y bueno, pues ha tenido un golpe de frío y bueno, lo ha pasado un poquito mal y bueno. Hace frío hoy, ¿Eh? Hace frío hoy, ¿eh? Sí, ha hecho mucho frío, sí. Pero bueno, ahora se ha quedado un día muy bueno, muy bonito. ¿Cómo es esto de ser presidente de un equipo profesional de triatlón? Bueno, pues... ¿Mucho quebradero de cabeza? Pues la verdad que con lo de la pandemia y ahora cómo están las cosas, pues es un poquito quebradero de cabeza, sí. Sobre todo el poder tener todo a tiempo para los corredores y demás nos está costando. ¿Cuántos corredores sois en el ANB? Pues ahora somos 12 más 1, 13. O sea, 13. Como decía Ángel Nieto, ¿no? Sí, sí, como decía Ángel Nieto. ¿Y cuántos estáis participando aquí del ANB en este challenge? Pues estamos 5. 5. Sí, ha venido Cés Artigues, Joan Nadal, Colino, Judy Corachán y Gochon Gondra. Nuestro Jan Colino, ¿eh? Sí, vuestro Jan Colino, que yo creo que este año va a andar muy bien, muy bien. Pues nada, Víctor, que está muy fuerte y confiamos mucho en él. Simplemente nada, darte las gracias y que Muy vamos bien. a vivir esta última parte de la carrera, que están a punto ya de venir a la meta. Ha cambiado mucho, a ver si, ¿cómo lo ves? Roberto Sánchez Mantecón, ¿crees Brutal. que llega, está nada, a poco Brutal. más de 20 segundos del segundo puesto? Le hemos visto pasar por aquí por la contrameta Sí. a un ritmo brutal. Le va a Carrerón, coger, le va a coger, yo creo que le coge, le va a pasar. Entonces, un carrerón de Mantecón espectacular y mañana también está haciendo una carrera muy bonita. Muy bien, Víctor, pues nada, que siga Bueno. ahí apoyando el triatlón como lo Pues hacéis. muchas gracias. Un placer. Venga, hasta luego. Víctor Gutiérrez, el CEO de la ANB Triatlón, aquí en la posición de comentaristas de TT Bike Triatlón, que estamos aquí en directo, recordad, muy pendientes ya de la llegada prácticamente de la carrera masculina. Llevamos 13 horas 14, todavía queda un poquito, en torno a, yo creo, unos 10 minutos así, ¿no, Pablo? Sí, un poquito menos quizá, y justo estamos viendo ahora en la imagen cómo ya Roberto Sánchez Mantecón está alcanzando y veremos si se queda ahí detrás de Rubén Cepunque o si decide ir a por ello ya. Ahí está Roberto Sánchez Mantecón llegando a la segunda plaza, le mira por detrás el polaco, el alemán, perdón. Le mira Cepunque y está diciendo, a ver, ¿este quién es? Pues este es Roberto Sánchez Mantecón. Ahí está el español que le acaba de pasar. Espectacular el cambio de ritmo de Roberto del Alicantino, que se pone segundo. No le va a dar tiempo a llegar a Hohenheim, pero está haciendo un carrerón espectacular. Se ha puesto segundo. Cómo nos gusta ver a los españoles ahí luchando por los puestos honoríficos. Se va a subir al cajón Cepunque, que se ha pegado a él y no le va a dejar. Parece que todavía Cepunque tiene otro poquito más para apurar. Sí, Robert hizo ahí una primera intentona y está claro que bueno, hizo el cambio de ritmo. Cepunque ha respondido muy bien y ahora veremos cómo está. Vámonos. Entonces, con Belinda a ver cómo está viendo estos últimos kilómetros de la media maratón. This is incredible racing from these men right now. We know that Christian Hugenhaug still leads, but wow, Roberto Sanchez has just overtaken Ruben Sapuncta and is now in second place. And if you look over Sapuncta's shoulders like he just did, you have got the flying Thomas Steger in his green P-Wag outfit, so easily to tell who it is. And wow, these guys are flying. And I have to give hats off to Sapuncta because honestly, he's still holding his own here. I thought once Sanchez took the lead for second that Sapuncta would just drop off, but he is holding his ground, and this is going to be one incredible finish to this race here today. So Hugenhaug still leading, but you have got these three men, Sapuncta, Sanchez, and also Thomas Steger coming at him like a freight train. And we are very, very close to the end of this men's race here. And honestly, I did not think it would come down to the wire like it is right now. But these men are absolutely flying. We know Sanchez and Steger are running sub 320s, and I reckon they've both picked it up. This is unbelievable. But who would have ever thought an ex-pro cyclist also now currently running sub 320? So Sapuncta, hats off to you. You are really giving it to yourself, and you should be extremely proud of the effort that you've put out here today. But what a race. And we knew it was going to be fast running. The conditions are perfect for fast run splits. As we go back to our women's race, Fenella Langridge in the box seat right now. We know that her lead
is continuing to grow. We believe it is almost at the 1 minute mark. So that is a really, really nice buffer to have. We know that Visita and Lisa Norden are still inseparable. The spotters have said they are running that close together they could almost hold hands. So those two still running in second and third position, but now around that 55-second mark behind. So Fenella Langridge has really taken control of this race. Incredible to think back to that first lap when she slowly but surely made up that gap that she lost in T2 and then went past both Visita and Norden so quickly they didn't get a chance of even trying to go with her, and she has been able to slowly but surely push that lead out to around and over a minute, I've been told now, so it's around a 1 minute 12 lead. That is a really, really nice lead to have going into the final stages of the run. We've been told down on the finish line now that there are so many fans and spectators out on course, and what a finish we are going to be giving them today with this men's race. It is so incredibly close. It's going to be very, very interesting. I believe that our professional men are literally into the last kilometre of the run. And will Christian Hülkenhaug be able to hold on? Or are we going to see a sprint finish between Sanchez, Steger, Zapunta and Hülkenhaug? We quite literally could have a sprint finish right on the line. But definitely not the case so far for our women's race, with Fenella Langridge now continuing to increase that lead. It's upwards of a minute 10 to a minute 15 over Visita and Lisa Norden. As we go back to our men's race and the final kilometre, we know that Christian Hülkenhaug is now in the final kilometre of the run. Roberto Sanchez on screen right now, having a phenomenal day out there. Has been able to catch every single pro man in front of him except for Hülkenhaug for now. Looks like Hülkenhaug might just be able to hold on here. He's 36 seconds to be precise, in front of Sanchez. But we have Thomas Steger only 9 seconds behind Sanchez. So if I've got my calculations right, I think Hülkenhaug is going to be able to hold on here. Less than 1 kilometre to go, and he has about a good 30 to 35 seconds over Sanchez, who is holding second, and a further 9 seconds back to Thomas Steger. Incredible race here today with our professional men. We know in our women's race that while Fenella Langridge leads, we have India Lee running in 4th place, so a very solid race for India. She'll be very happy with that. But it's our men's race that we need to concentrate on now. Unbelievable to think, but I have to say, Christian Hülkenhaug. Ya a punto de recibir aquí al ganador de la prueba de media distancia de este Challenge Salou, Christian Hülkenhaug, que va a alzarse con el título, y Roberto Sánchez Mantecón, que va a ser segundo. Reventó a Cepun, que le hizo un cambio de ritmo, le intentó seguir pero no pudo, y al final Mantecón, que se va a asegurar la segunda plaza. Incluso Cepun, que va a perder hasta la tercera porque le estaban recuperando hasta Kalin incluso, Sí, ya vimos ahí cómo pegó una explosión, vimos cómo inicialmente le hizo un cambio de ritmo a Robert cuando se pegó a su espalda, y parecía que a lo mejor podía estar esto más complicado, que podían disputarse el sprint final, pero nada, al final Robert volvió a cambiar y bueno, parece que la segunda plaza está asegurada para Robert. Veremos ahora
ahora cómo se decide esa tercera plaza, no tenemos tiempo todavía, pero bueno, Ya veremos. Creo que era Emil Holm el que estaba ahí, que vimos Sí. que pasó a Cepunke, que bueno, como decimos, va a perder esa tercera plaza en el último kilómetro de la carrera. Y bueno, en las chicas seguíamos con Fenella Landgren de primera, con bastante ventaja sobre las dos, la segunda y la tercera. Y veremos también cómo se soluciona esa segunda. Y aquí le tenemos, aquí le tenemos, ahí está Christian este se ha equivocado, nos ha despistado con el... Acaba de hacernos una rotura de cadera ahí, pero bueno. maillot rojo, el mismo maillot. Ahora sí. Y ahora sí, tenemos Ahora al está primero. llegando, ahora sí, está llegando. El alemán Christian Hohenbaum. Alemán, ¿verdad? A ver si ahora le cambio, danés, perdona. Le he cambiado la nacionalidad al amigo Christian, que va a estar aquí entrando por la contrameta, está a punto de entrar en meta ya. Se viene Christian Hohenbaum, que va a ser campeón de este Challenge Salou 2022, aquí le tenemos, empieza a chocar las manos, carrerón espectacular de Christian Hohenbaum, que va a ganar Salou, va a ganar, buen sector de bici y ha corroborado con una excelente carrera a pie, que se va a alzar con el triunfo aquí, carrerón del danés, carrerón de Christian Hohenbaum, aquí le tenemos, 3 horas, ahí, 24 minutos, entrando meta, brazos en cruz, campeón, Christian Hohenbaum. Y ahora no nos olvidemos. Vamos a ver dónde está Roberto Sánchez Mantecón, muy pendiente del español, ahí está. Ahí llega segundo, va a estar segundo Roberto Sánchez Mantecón. Carrerón espectacular de Roberto, que va a ser segundo, grande Roberto Sánchez Mantecón. Vaya carrera que ha hecho el alicantino. Ahí tenemos a Hohenbaum con él, levantando los brazos con esa cinta de Challenge Salou, con esos niños, con esos confetis al campeón. Pero ahí llega Roberto Sánchez, ahí llega, bravo, segundo, Roberto Sánchez Mantecón y tercero al final Kalin. Vaya carrera que nos ha brindado también. Gran sector ciclista y al final tercero, espectacular Roberto Sánchez Mantecón, que está ahora mismo Pablo tirado en el suelo, completamente reventado porque ha hecho una carrera brutal. Sí, la verdad vimos cómo llegaba primero a la primera transición, intentando controlar la carrera a pie desde el primer momento, haciendo su estrategia en bici, no dejándose llevar con esos ataques o esos cambios de ritmo que hicieron el trío de cabeza. Impresionante, ¿no? Al final remontó, que 17 puestos casi desde la T2, sí. Robert, que ahí lo vemos, exhausto en el suelo y merecidísimo, ¿no? Merecidísimo. Dijimos desde el primer momento cómo un duatlón podía favorecerle, cómo ya ganó en Davos con formato duatlón, cancelándose la natación. Y lo ha vuelto a confirmar, ¿no? Tenemos a uno de los mejores triatletas españoles aquí y con muchas ganas de verle, tanto en la corta, media distancia. Yo creo que es una apuesta de futuro en todos los sentidos, ¿o no? Sin duda. Roberto ha hecho una carrera espectacular. Recordemos que llegó primero en la primera carrera a pie, pero perdió ciertas posiciones en la bici, pero ha hecho un final de carrera brutal, ha hecho una media maratón espectacular, corriendo a un ritmo salvaje y se ha alzado con una segunda posición que bueno, que le tiene que dejar con un gran sabor de boca. Por cierto, acaba de entrar también Roger Mañá, que creo que ha estado octavo, estaba en el último paso, por ahí andará. Gran carrera también de Roger, fantástico el corredor español. Y pendientes también de las chicas, ¿no? Que no deben de tardar mucho. Iba Fenella Landgren primera, había pasado, recordemos, a Visser y a Norden. Ahora llega Salou, el campeón de España, otra vez te lo he dicho, el campeón de España ha visto el arroyo, que no creo que tarde mucho en llegar. Y este Salou, el campeón de trading, que ha entrado también aquí en esta meta, de cada vez se está poblando más de cámaras, de gente, buen ambiente. Ha salido ya por fin el sol, que nos ha dado una mañanita Salou, típica de invierno, y ya empieza a calentar un poquito. Se va agradeciendo esto ya, Pablo, ¿eh? Sí, esto ya es otra cosa. Esto ahora ya es otra cosa. Casi sobra la sudadera ahora, ¿no? Ya aparece la
la costa dorada otra vez, ¿no? Luce el sol. 3 horas 27. Pendientes un poco de la llegada femenina. ¿Cómo ha recuperado Fenella Landrich? Sí, impresionante. Espectacular. También, carrerón. No lo esperábamos al principio, sabíamos que iba a ser una de las favoritas, pero nos ha sorprendido al final, porque parecía que esto iba a ser un duelo entre Norden y Visser, y al final la británica que se ha colado como la posible ganadora. Vamos a ver si llega, todavía le queda un poquito más. Sí, efectivamente. Y bueno, para ponerlo un poco en perspectiva, en octubre, cuando se tuvo que disfrutar este Challenge Salou en formato long con las mismas distancias, el ganador hizo el mismo tiempo que se está haciendo ahora mismo, 3:28. O sea, se han corrido 4 minutos más rápido. ¿A Roberto? Claro, métele. Y bueno, vamos a ver si podemos hablar con Roberto. Vamos a ver si podemos el micro. Todo tuyo, me das a hablar cuando quieras, ¿vale? Vamos a... Me acerco yo, Roberto, no te preocupes. Estamos con Roberto Sánchez Mantecón, segundo clasificado de este Challenge Salou, que no se puede ni levantar porque ha hecho un esfuerzo tremendo, una carrera espectacular. Roberto, enhorabuena. Gracias. Qué día más duro. Correr 25 kilómetros no es lo mejor para la pierna. De los duatlones un poco forzados, ¿no? Cuando se cancela la natación, te teníamos entre los favoritos por ese triunfo que tuviste el año pasado, y has vuelto a demostrar que si la cosa se complica, que si hay que correr primero, a pesar de que no haya agua, tienes un nivel espectacular, has hecho una carrera increíble. Bueno, a ver, siempre gusta hacer triatlón, ¿no? Porque al final era para lo que veníamos, pero las condiciones ha tocado adaptarse al duatlón y bueno, había que salir a darlo todo, y así ha sido. Me he encontrado bastante bien, he seguido más o menos los ritmos y los vatios que sabía que podía controlar, y bueno, pues me ha dado para un segundo puesto que me sabe a gloria. Te hemos visto liderar la primera carrera, no son 4 primeros kilómetros, los has hecho bastante fuertes, luego en bici te has quedado un poquito, pero bueno, como tú dices, controlando un poco los vatios para no pasarte de intensidad, y bueno, has hecho una media maratón espectacular con una remontada que te tiene que dejar con un sabor de boca tremendo. Sí, más o menos era la estrategia que tenía marcada, correr para desgastar un poquito, correr rápido en la primera carrera a pie, que son ritmos que nosotros controlamos bastante bien. Luego en bici he intentado ir en el grupo grande porque los 3 delante o los 4 que se han ido iban muy por encima de mis posibilidades, y había que guardar para intentar correr lo más rápido posible, y bueno, pues con 1 hora 10 creo que he hecho en la media, pues me quedo muy contento y he podido remontar bastante. Me ha faltado 20 segunditos ahí, que ya en la última vuelta iba muy tieso. ¿Tenías referencias? ¿Te iba diciendo alguien los tiempos? ¿Cuándo eras consciente de que podías llegar al podio, al cajón? Bueno, iba controlando en los giros yo más o menos el tiempo, y sé que en las 2 primeras vueltas he recortado a cabeza en cada vuelta 1 minuto, pero bueno, aquí todo el mundo corre, todo el mundo entrena, ¿no? Hay gente muy buena, y al final me ha faltado un poquito de fuerzas y de gasolina. Bueno, los 3 primeros habían hecho un sector de bici muy fuerte, parecía que se podían caer, pero al final, bueno, has tenido la posibilidad de alcanzarlos. Darte la enhorabuena al carrerón, segundo puesto aquí en Salou, crack grande. Muchas gracias. Con Roberto Sánchez Mantecón, segundo clasificado de este Challenge Salou, que ha hecho una carrera espectacular. Pablo, ¿te atreves con Hohenhaus? Tú que eres nativo, bilingüe prácticamente. Vamos, dale caña. Christian. Sorry, Christian. Do you mind if we do a little interview quickly? Just a couple of minutes, because I'm pretty sure that you're going to be broken. Y aquí estamos con el campeón. Tremenda la carrera de Christian Hohenhaus, el danés, que ha hecho una carrera espectacular. Christian, congratulations. Thank you. You were one of the favorites today. We know that from your long distance championship. Yeah. You were one of the favorites here. You delivered. How was the race? How did you feel? Yeah, I didn't consider myself a favorite. I know I'm very good at the long distance, but
I've struggled with the half distances, so this is my first half in 1.5 years. But I had a really good day. I mean, I did a best ever power output on the bike and my fastest half marathon with over 4 minutes. So, you know, I'm really happy with my performance and my fitness at the moment. How do you feel that making it at duathlon over at triathlon? Do you think that difference of running beforehand as well, maybe that fatigue in the legs benefit you? As you said, that you're better in the longer distance. Yeah, of course I'm better at the long distance. So I think that gave me maybe something in the last 5K on the run, because I think I split it the half marathon like evenly, or maybe I even ran. So where some of the really fast guys maybe died a bit. So just really happy. First race of the season, win. What's next for you then? That's the Ironman World Championships. So see you there then. Yeah, I mean, to be honest, this was just a race to bust off some rust, because the first race of the season, it's always like 50-50 whether you do good or you do bad. But this is promising for World Championship. Yeah, well, you definitely deliver. Shape is there. Yeah. Looking forward to see what you do at the World Championship. Yeah, thank you. I'll see you there then. Yeah. And congrats. Thank you. Thank you. Bueno, pues ahí lo tenemos. Christian Hogenhan, ganador de este Challenge Salou 2022, que ha hecho un auténtico carrerón. Nos contaba cómo él está acostumbrado a carreras de larga distancia más que de media. Es el primer medio Ironman, media distancia, que hace en 1 año y medio, casi 2 años. Y bueno, cree que el haber hecho duatlón le puede haber beneficiado de cara al final de la media maratón, en los últimos 5 kilómetros, donde efectivamente él hizo una estrategia de pacing muy buena. Empezó de menos a más en la media maratón, y mientras que otra gente pues se hundió un poquito quizá, ¿no? Y ahí está. Ahora cree que posición perfecta para él, para irse al Mundial ahora. Y bueno, vamos a ver si... ¿Cómo? Yeah. Bueno, y ahora vamos a hablar con el tercero. Well, first of all, congratulations. Thank you. You delivered. That finish at the end was really good. We saw you really strong on the bike. Well, tell us a little bit about it, how you found the race. First of all, I didn't expect to do this good. I would have been happy if I just did top 5, and that would have been way over my expectations. But as it turned out to be a duathlon, and I'm a pretty strong runner, I just used it as my advantage on the first run and tried to find the flow on the bike and not go too hard. But actually, every time I looked at my power meter and my heart rate, I was like, ooh, this is going to be such a hard run. And yeah, I don't know how I found the last gear, but yeah. We definitely saw you, Christian, and Ruben working really well together, the three of you. Yeah. Did you speak on the bike? Did you find any strategy to try to make a gap with the faster runners, maybe from ITU racing like Robert or something? To be honest, I didn't have any plans, or my plan was just to go for, to race for the victory. And if I had to do 200 watts or 400 or 300, I just went with what I had to do. Well, definitely you delivered. That finish on the run was really good. Thank you. What were you thinking when, with just maybe 1K, 2Ks to go, you were 4th, 5th, and then you saw Robert going and Ruben drop in a little bit? Yeah, actually at 7K, I thought I'm gonna settle for 5th, but then I found another gear and I went with Thomas. Yeah. And at the end, I kept thinking, oh, this is like my kind of race. I'm used to doing ITU. So I thought, the last 500 meter, I'm just gonna open the gas and just go for it. Yeah, exactly. Fair enough. Well, you definitely succeeded on that, and well-deserved 3rd place. What's next for you now? I have to do European Cup in Turkey in 14 days. So now I have to rest and adjust for short course racing again. Yeah, that's fine. Well, definitely did that well. Congrats again for your 3rd place today, and well, good luck with your next of the season. Thank you. Thank you. Salou. Bueno, pues nada, eso es todo. Ahí nos quedamos con Emil, sí, con Christian y Robert. Y bueno, vamos a pasar a Belinda.
Great reporting down on the ground, boys. That was excellent to hear. Get interviews from the top three. Of course, Christian Hugenhaug. He's definitely one of my favourites, an amazing athlete. He's just won the long distance at World Championships last year at Challenge Almere. He can now add the 2022 Otso Challenge Salou to his resume. And interesting to hear him say that he hadn't done a half distance race in 1.5 years. Now, he's only 30 years of age and he's already completed 12 full distance races. So he obviously knows that that's where his strengths lie, in the longer distance races. But wow, after today's effort, I hope we get to see him out doing more half distance events, because he's pretty good at those as well. So bravo, Christian Hugenhaug. That was an incredible win. And also to Roberto Sanchez and Emil Holm, who, interestingly enough, both those athletes are unranked on the PTO because they haven't done enough long distance racing. Now, of course, Emil just telling us then that he does come from a short course background. So I always love it when we've had an Olympic year, because we find we get a whole lot of short course athletes make that move up to the half distance. And we are finding more and more now that these short course athletes are using these half distance races as training. Emil Holm going back to short course racing now, but I'm sure in the future we will see more of him in the longer distance racing, as well as Roberto Sanchez. So brilliant racing from our top 6 men today. So Christian Hugenhaug, Roberto Sanchez, Emil Holm, Thomas Steger, Ruben Zapunta and Clement Mignon, who have all now qualified to race the championship in Samarin, Slovakia in May. So hopefully we see all of those men there. But our women's race, Fenella Langridge, what can I say? She continues to lead. Her lead continues to grow. Amazing race from her today. We know that Lisa Norden and Els Visser are still running side by side. It is going to be a very, very interesting. I think now there is around maybe 100 meters. So they were running side by side. I've literally just been given an update out on course that there is now 100 meters between Els and Lisa. Els is now in second place, and around 100 meters behind her is Lisa Norden. So a fantastic race between these two women. We know in fourth place, India Lee. But it is this woman right here on your screens now, Fenella Langridge from Great Britain, who has controlled the race since the very early stages of the run. She made a decisive move within the first kilometre or so, a couple of kilometres, and has not looked back. We know that the women are into their fourth and final lap of the run. And Fenella has around almost just shy of a 2-minute lead over Els Visser. So to be precise, there's about 110 seconds. So 1 minute 50 between our leader, Fenella, and second place Els. And funny to think, you know, this race last year, it was Lisa Norden leading with Els in second. And it looks likely that Els may take second here again today, with our defending champ Lisa Norden currently holding third. They still have around 5 kilometres left to run, or just shy of 5 kilometres left to run. But wow, what an incredible day of racing we've had. It started back at 8 o'clock this morning with the pro men. Of course, with the news early in the morning that it was going to have to change from a triathlon to a duathlon, and that they would be swapping out that 1.9 kilometre swim to a 4K run due to the unseasonably cold conditions here in Europe right now. But incredible racing from all of the professional athletes out there, as well as our age group athletes who are out on course. They started at 9 o'clock this morning. 1,000 athletes in total.
85 of those our professional athletes. We were given an absolute treat with our men's race. Such close racing amongst our top 10 men here today. Not quite the same case here with our professional women. Language, a convincing lead over our second and third place women. But we will head back down to our Spanish commentators, Pablo and Emilio, down on ground. They are where all the action is, on the finish line. Boys, back to you. Meta de Challenge Salou, ya con los premios, ramo de flores ahí para Mantecón, para Kalin, pero ahora mismo estamos muy pendientes de la llegada femenina. Están aproximadamente a unos 7-8 minutos de entrar en meta la británica Fenella Landrich, que ha hecho una carrera brutal y que se va a llegar aquí a la meta de Salou en primera posición, para sorpresa de muchos, porque parecía que Norden y Visser se iban a jugar la victoria, pero la remontada de la británica ha sido espectacular y al final va a ser la que se alce con el triunfo. Está corriendo a un ritmo muy rápido la media maratón, a 3 minutos 51 kilómetros el kilómetro, pasaba por el punto kilométrico número 4, Visser es segunda en ese punto kilométrico, y Norden era tercera. Están Visser y Norden siguen muy juntas, lo que pasa que es que Landrich ha hecho una remontada brutal para colocarse con el primer puesto. Por detrás, pendientes de Elena Alberdi, la campeona de España de media distancia, que está séptima, sigue manteniendo la séptima posición, que lleva prácticamente toda la carrera ahí. Está corriendo muy bien, está corriendo también a 4 el kilómetro y parece difícil que se le escape ese top 7 para la española. Adelante tiene a Lucy Biram, que está a 2 minutos, por lo tanto parece ser que la séptima plaza es a lo que puede aspirar Hélène Alberdi. Mientras siguen llegando aquí a la meta de Salou más corredores, más de la categoría pro, y siguen pasando grupos de edad también por aquí detrás en esta contrameta, y pendientes de, como decimos, de la llegada. Ya está más animada esta avenida Jaume I de Salou, la meta prácticamente llena a rebosar, mucho confeti. Hohenhauen hablando con el speaker de la organización. Bueno, gran carrera de Hohenhauen, ha hecho un gran sector de bici, lo esperábamos de él porque es un gran ciclista, pero es que ha aguantado muy bien en esa media maratón. Mientras seguimos viendo aquí imágenes de Fenella Landrich, que no le tiene que quedar mucho para llegar aquí a esta meta. Se está levantando un poquito de viento y la sensación térmica tampoco es que sea muy agradable todavía, cuando son ya las 11:50 de la mañana, aquí en Salou, en un día marcado por la climatología, que recordad, se nos quedó la carrera sin la natación, porque la sensación térmica era de 0 grados a las 8 de la mañana, y la normativa te dije que aunque el mar esté bien y esté en calma, como así está ahora mismo, que es un auténtico plato esta playa aquí de Salou, pero el frío que hacía era imposible nadar, y por lo tanto por segundo año consecutivo pues se ha puesto la categoría de duatlón. Así que es lo que hay, y es lo que va a hacer Fenella Landrich, la británica, que va a ganar aquí en Salou. No le va a quedar mucho, está en el paseo marítimo enfilando esa avenida Jaume I pegadita a la playa, sin gente, porque con el frío que hace hoy no hace día ni para hacer ningún castillito de arena en la playa de Salou. Mucho plumas, mucha térmica se ve por aquí, y es que no es para menos, porque aunque haya salido ahora mismo el sol, la temperatura sigue siendo bajísima. Por lo tanto, vamos a ver, llevamos 3 horas 47:18 de carrera y estamos esperando que Landrich entre en línea de meta para cantar como se merece ese primer puesto de la británica.
este giro de derecha, va a enfilar ahí la línea recta que tiene que quedar ahí poco, le tiene que quedar poco para entrar en esta contrameta a la británica, a ver si nos vemos ahí la moto que lleva la cabeza de carrera. Me saludan por aquí, ¡vamos Méndez! Mucha gente conocida en este Challenge Salou, mucha gente de toda España, del País Vasco, de Madrid, de Andalucía. Es una gran carrera, lástima que no se haya podido nadar, pero bueno, no se puede luchar contra las condiciones climatológicas, es lo que hay. Y así se lo estamos contando, estamos en TT Bike Triathlon, en el canal de YouTube, vamos a ver cuánta gente tenemos por aquí. Ahora ya un poquito menos porque se va terminando la prueba. Y estamos ahora mismo con 500 personas ahora conectadas, mientras esperamos aquí en meta a Fenella Landrich, la británica, que se va a alzar con la victoria. Tenemos, por cierto, Gustavo Rodríguez y Héctor Catalá, están pasando también por aquí por la contrameta. Gustavo, que viene lesionado y no ha podido correr, y aquí están entrando, sí señor, Héctor Catalá y Gustavo Rodríguez, medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ahí están Héctor Catalá y Gustavo Rodríguez, su guía con la bici, porque no ha podido correr. Entrando en meta Héctor Catalá, grande el paralímpico, con su guía, con Gustavo Rodríguez, entrando ahora mismo aquí en esta línea de meta del paseo Llámame Primero de Salou. Cuando entra también ahora Javi, marido de Judith Corachán, que está entrando en meta también ahora, gran carrera ha hecho, por cierto, 3 horas 49, buen tiempo también para Javi, el marido de Judith, por cierto. Vamos a ver porque estamos esperando a Landrich, vamos a ver dónde está Landrich. A ver si Belinda, un poquito desde Australia. So fantastic racing, as the men have mentioned. Fenella Landrich has been leading the run since the very beginning, a few kilometres. It will not be too long now before we see her make her way back. She is well and truly on her way home now to the finish line. Of course, Fenella Landrich, second last year at Challenge Roth, her first time in Roth, and I'm happy to report that she will be returning again this year. So it is going to be fantastic to have Fenella back in Roth again. She also had a fantastic race, and this is when I started to really take notice of Fenella Landrich, was when she finished in seventh position at the PTO Champs back in Clash Daytona in 2020. She had an absolutely stellar race there, and that's when I first really started to take notice and follow her results, and she's continued to improve since then. And of course, third place last year in Challenge Roth, one of the greatest full distance races on the circuit. Incredible atmosphere. And it'll be great to have Fenella back there again this year. But what a race she has had today. She's always been up the pointy end of the field. The three women, Els Visita, Lisa Norden and Fenella Landrich, basically side by side on that first 4 kilometre run. They then continued to ride together legally for the 85 kilometres. Fenella coming into T2 just a smidge behind both Els Visita and Lisa Norden, but it hasn't done her any harm. She made a decisive move very early on in the run, and she has not looked back. Extremely strong athlete. And what a magnificent day we've got down there today in Salou. A little cold, but beautiful, beautiful weather. There's been no wind or very, very little wind. Still fairly Arctic conditions, but as I said earlier, perfect conditions for fast run times, and that's what we saw in the men's race, and that's what we're seeing here in the women's race. We know that Els Visita is in second, around 2 minutes down on Fenella Landrich right now, so she has continued to increase her lead. And I'm just waiting to get confirmation on third place. We know it has been Lisa Norden for majority of this run. But
If my updates are correct, it is looking like India Lee has now been able to overtake Lisa Norden and is currently in third position. Just to confirm, I can confirm that India Lee of Great Britain is now in third position, only 30 seconds behind Els Visa. So again, what an incredibly close race we are having here with our women today. While we have Fenella Langridge out in front and looking invincible. Behind Fenella Langridge, we have got a race on our hands, with India Lee now in third place, Lisa in fourth, and Elisabetta in fifth. Far out, this is going to be close. Está a punto de venir la primera clasificada, Fenella Langridge, que va a entrar en la meta de Challenge Salou, campeona 2022, no le queda mucho, 3 horas ya 53 minutos de carrera, y la británica a punto de hacer acto de presencia por este paseo marítimo Jaume I, donde está situado la meta de este Challenge Salou 2022. Segunda va a ser Visser o Norden, veremos, porque estaban bastante juntitas antes. De momento ahora va Visser segunda, Norden tercera, pero Langridge va a ganar sin ninguna duda aquí en Salou, como decía Pablo, que apostó por ella desde ayer y se va a alzar con la victoria. Veremos si aparece ya por esta contrameta desde la posición de comentaristas aquí de TT Bike Triathlon en este Challenge Salou 2022, esperando a la británica, esperando a Langridge, esperando a la campeona junto a Christian Hohenhau y la británica Langridge, que va a ser la campeona de la categoría femenina. Yo no lo esperaba, de verdad. Yo pensaba que esto se iba a decidir aquí en un mano a mano entre Visser y Norden, pero al final... Sí, viendo la dinámica de cómo empezó la media maratón con Lisa yéndose por delante y abriendo un hueco, nadie esperaba, yo creo, que Fenella remontara de esa manera, ¿no? Pero bueno, al final se ha visto que fue la que quizás supo regular mejor y atacar en el momento adecuado, y ahí estuvo. Así está, que ahora ahí la tenemos, ahí parece que está por la zona trasera de la meta ahora mismo, y ahí tenemos a la primera clasificada. Aquí llega Fenella Langridge, ahí está la británica que va a ganar este Challenge Salou 2022. Fenella Langridge, vaya carrerón que se ha marcado, pasando por contrameta al público, animando a la británica. 3 horas 55 de carrera, va a estar ahí entrando, giro, última curva, entra en línea de meta. Ahí está Fenella, que baila, que se mueve, que levanta los brazos, el derecho, arriba la cinta, campeona de este Challenge Salou 2022, Fenella Langridge. Carrerón, Pablo. Brutal de principio a fin. Sabíamos que iba a estar ahí delante en la bici, pero de la forma en la que remontó después de esa primera carrera a pie, regulándose, que nadie apostaría por ella, viendo dónde estaba en la primera transición. Pero bueno, al final ha sacado partido de esa bici y ha sabido regularse a pie hasta el punto de llevarse la carrera en el momento adecuado. Ahí está con Juanan. Bueno, llega exhausta, lógicamente, el esfuerzo ha sido tremendo, la remontada ha sido espectacular, ha hecho 3 horas 55, la prueba más lenta que el año pasado creo que fueron 3 horas. Recuerda que hay que quitarle ahí el tiempo de la diferencia de los chicos. Cierto. Habría que revisarlo, pero... Buen apunte, pero Marcos, sí. Ahí, así me gusta, que me saques de los apuros, Pablo Marcos. Ahí está, levantando los brazos, con la cinta de Challenge Salou, esta cinta negra que tanto gusta a levantar a los triatletas. Imagínate al campeón, ¿no? Lo que le... Vete para abajo, Pablo, a ver si somos capaces de hablar con Fenella. Con esta campeona del Challenge Salou 2022 estamos esperando a Visser y a Norden, a ver cómo viene la sueca y la danesa, porque estaban antes bastante juntas, y aquí llega Visser, Vamos Visser, que va a ser segunda, al final le ha ganado la tostada a Norden,
y Els Visser, que va a ser segunda, al igual que ya el año pasado, en Salou 2021 ya hizo segunda y lo va a repetir, ahí está entrando la danesa, gran carrera también, muy constante toda la prueba, segunda clasificada, Els Visser, que recibe la felicitación también de Juanan. Y vamos a ver dónde está Norden, no creo que tarde mucho porque iban bastante juntas. Y va a entrar tercera, la que fue campeona del año pasado. No va a poder revalidar el título, pero es que esto es muy complicado. Ganar no se puede ganar siempre. Y la sueca, que también va a hacer un carrerón. Y está a punto de entrar también en la meta de este Challenge Salou. Vamos a ver si... Ojo, porque ha habido cambios, ¿eh? No, Norden, hemos perdido y ha entrado Lee tercera. Norden ha perdido la tercera posición y ha entrado la británica Lee tercera, por lo tanto tenemos dos británicas en el podio junto a la holandesa Visser, Lisa Norden, que al final se le ha hecho un poquito larga la carrera. Y no tenemos ahí ese duelo al final, se ha caído. Cuando creo que está Pablo, va a estar ahí abajo con la ganadora de este, con Fenela. Dale, Pablo. Massive congratulations. Oh, thank you. Amazing race, well done. You deliver, you came here as one of the favorites with that amazing bike and that setup that you've been working on over the last few weeks, and that half marathon was just the icing, the topping of the icing, isn't it? To the cake. Yeah, it was amazing. Obviously, with it being a duathlon, we don't know what the swim is normally my strength, so I didn't know where it's going to be, but I stuck to my race plan. We all rode really strong, and I'm proud that I was able to run like that off a bike that was really solid. Do you think that you plan for the pacing on that half marathon? Because we saw that Lisa and Els went ahead for the first part of that half marathon, whilst you almost find your own rhythm, and then it was to a point where you just clicked and then said, well, see you later. So they got out of transition before me. I knew that I should be able to run better than them if like from previous races and knowing how I've been running and training, but I guess when the day comes you just never know. I took it conservative that first half of the lap, and then I saw I was catching them slowly, and when I on the furthest turnaround I caught them and then just put in a little bit of a dig, and then hopefully that was history at that point, and then just head down and kept going. Fair enough. So what's next? Like first race of the season, a win under belt. Yeah. What's next now? World champs in St. George. Okay, I'll see. Any plan there, or what's the plan? What's the goal there? Well, obviously it's going to be a really competitive race, but I think at this time of year, I think anyone can be right up there, top 5 and podium. So I'm going to go there and be competitive as I can. Hopefully I'll be at the pointy end, but who knows, it's racing, anything can happen. Yeah. Well, it'll definitely be an interesting race there. Yeah. Well, thank you guys, and thanks for putting on an amazing race. That's all right. Thanks to you, and congratulations again. Bueno, ahí tenemos a Clement Heimrich, primera ganadora de este Challenge Salou, y nada, nos comenta que bueno, lleva trabajando tiempo en su posición en la bici, trabajando en su aerodinámica, y ahora vamos a ver si conseguimos hablar con Els también. Els, can we have a moment? Well, first of all, congratulations for that second place. How are you feeling? How do you feel the race went? Oh, actually, I'm like so happy that I finished second. Like, I had to run like for my life in the last kilometer to make it like in second place. She was like really closing in on me. But yes, I'm very happy. I think we had like rode really hard on the bike, and for me it was like quite hard to follow Lisa, and also like Fenella, I couldn't do like a lot of work in the front, but yeah, I was happy that I could like sit there with them. And on the run, like the first 3 laps, I think as you have seen, I like was running side by side with Lisa, and I was pretty comfortable with the pace, and I knew that I couldn't catch up with Fenella. So then the last round I thought, now I have to make the move. And and then I ran away, and happy to finish second. Yeah, we did say how
out of T2, you and Lisa went ahead of Fenella, opened a little gap there. Okay. And then, yeah, it was like almost like for 30 seconds gap. Was it at like some in the point. second round or not? Yeah, on the Because second then round. it was like Lisa, she made like a really hard pull, and I really had to like pedal so hard to stay there. So maybe that was the point that Maybe. Fenella Yeah. dropped a bit. Yes. And how was the end of this? How was the end of the half marathon? Because we saw that Lisa ended up coming. To be honest, it's so like it really helps a lot to run with someone. Like I did like the 15 kilometers together with Lisa, and it really breaks it up. And then the run is over actually then in a split second. So better than last year when you two were first and second, Exactly. but obviously with that little gap. yes, yeah, but also like last year was a great event, and this year as well. It's I really love to race here. Yeah, it's wonderful. That's really good to hear. Well, you did an amazing race. Massive congratulations for that second place. What's next now? I go home to Holland for 1 week, and then at the end of April I will race Challenge Gran Canaria. Yeah, so Nice. that will be A little bit warmer maybe. Exactly, yeah. Fair enough. Well, thanks a lot for your time. We're sure that you need a good rest now, so we'll let you go, but thank you very Thanks much. for this amazing event. That's all right, thanks to you. Bueno, pues nada, ahí lo tenemos. Fenella y Els. Y vamos a ver si conseguimos hablar con la tercera clasificada, India Lee. India, can we have a moment, please? Thank you. Well, congratulations for that third spot. Thank you. How do you feel? How do you think that the race went? Yeah, it had its ups and downs. The first run I thought it went off a lot quicker than I thought it would. I thought it'd be more relaxed. And then my bike wasn't so good, but my run was really good. So. How do you find that? Obviously, the unfortunate change with the temperature of the water and external temperature. How do you think that change affected you? Do you think that it came to your benefit, or was it against you? I think it was pretty much like I think the result was pretty much how I expected it to be, whether it had been a swim or a run. So I don't think it changed that much. And how was the half marathon? Tell us a little bit about that, because obviously Lisa and Emil went ahead on T2. They opened a gap with Fenella. She managed to close that gap, and then for pretty much half of that half marathon, it looked that it was going to be 1, 2, 3 there, and just we didn't know the position itself. But how do you feel? How do you find that strength to keep pushing and then obviously come home with a third place? Well, I knew I started off like pretty strong, but I thought that I was just racing for fourth because I thought the three ahead were way too far ahead. And then going into the second lap, Fenella's partner Billy told me that the gap had come down by a minute. And I thought, like a minute a lap, that means that I could probably catch them. And so that was like really motivating. And I just kept like chipping off time each lap. And when you know that you're catching the people ahead of you, it makes you feel really good. So I just kept going, focused on my nutrition, made sure that I wasn't going too hard. And then eventually I caught Lisa. Well, yeah, you definitely did, and you definitely delivered on there. So, yeah, massive congratulations on that first race of the season. Yeah, it was, yeah. What's next now then? I got a bit of a training block and then Challenge Gran Canaria. Okay, so you'll see Emil's there again. Yeah. Well, good luck for that battle again, and hopefully see you soon again. Thanks very Congrats. much. Thank you. Thank you. Te quito el micro. Que te acá. Mira, vamos a meter a... Sí, espera. Belinda, vamos a dar paso a Belinda, nos vamos a Australia, la retomamos aquí la línea de meta. Belinda, come on. Vamos a meter ahora aquí a... Well, what an incredible race we had here today. Not just an incredible men's race, but a brilliant women's race as well. Hats off to all of our professional athletes out there today. That was simply incredible racing, as I've just said. Congratulations to our 2022 OTSO champions, Christian Hugenhaug from Denmark and Fenella Langridge from Great Britain. Also to our top 6
professional men and top 6 professional women for now qualifying for the championship in ex-Bionicsphere Summer in Slovakia later in May, and also earning themselves valuable points towards the Challenge Family End-of-Year World Bonus. Christian Hugenhaug, incredible race. Roberto Sanchez, Emil Holm, Thomas Steger, Ruben Saponta and Clement Mignon, brilliant racing as well. Fenella Langridge in first, Els Visser in second, India Lee, what a run to come home in third place. Elisabetta Coradori, also a fantastic finish from her to come in fourth, and Lisa Norden holding on for fifth. Good on you, Lisa. Amazing effort from all of our athletes. Hope you've enjoyed the coverage. I've certainly enjoyed watching it today. I did not expect it to be so close, so I'm going to be on a high and don't know how I'm going to fall asleep later tonight. But anyway, thanks for joining us from all around the world. Thank you also to my co-commentators, Pablo and Emilio. I'm going to leave you with them down on the finish line. And don't I wish I was there right now. Anyway, thanks again and see you at the next race. Si vamos a ir metiendo protagonistas poco a poco. Tenemos por aquí a Roger Mañá, a ver si se acerca a la posición aquí de contrameta, que vamos a ver si le vamos a ir. Vente por aquí. Roger, vente. Ahora aquí, atraco. En directo aquí. Bueno, otro duatlón. El año pasado, no, la semana pasada, no, el año pasado hiciste quinto y has hecho octavo. Pero bueno, te estás haciendo un experto duatleta. A ver, sí. Temas de larga y todo eso, me han dicho que a lo mejor no había agua, último momento, venimos hacia aquí y la verdad es que es súper chulo. O sea, la que montan cada año aquí Juanan, súper chulo y nada, y con el nivel que había, o sea, yo me lo he pasado de puta madre. Sí, genial. Bueno, cambia por completo la película, sin natación, un 4000 a fuego, la bici todavía se hace más dura. ¿Cómo te has encontrado? Pues muy bien, como el año pasado el primer 5000, que de hecho no llega a 5000, se ha salido aún más rápido y la verdad es que esta vez, a lo mejor era por frío o lo que sea, yo me he subido a la bici con muy buenas sensaciones y de hecho cuando he cogido cabeza de carrera he intentado apretar, pero bueno, éramos un grupo muy grande, todo el mundo tenía patas al principio, todo el mundo tiene y bueno, la media maratón final para mí ha sido la mejor, o sea, nunca había corrido tan rápido y muy bien, así que tema números bien, sensaciones bien, o sea, queda comer ahora solo, recuperar. Ahora que hay que comer, bueno, tienes el gran objetivo tuyo de esta primera parte de la temporada, dentro de poco más de un mes, trading, larga distancia, con ganas, ¿no? Muchas ganas, sí. Como siempre, pues correr en casa va a ser ya especial y ya me está quemando ya adentro las ganas de esa maratón, de esa segunda media maratón durísima y de disfrutar de las carreteras, que hay liada también una buena ahí en el trading. Nada, Roger, gracias, un placer como siempre. Enhorabuena por tu carrera. Roger Mañá, quinto clasificado el año pasado aquí en Challenge Salou, este año ha hecho octavo en otra gran carrera. Y vamos a ver si podemos meter a más protagonistas por aquí. Tenemos a Iván Álvarez, que le voy a robar aquí un segundito. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, fenomenal, muy bien. Ahora bien, que he terminado, sí. Bueno, ¿qué tal se te dan los duatlones? Bueno, pues mira, venimos a hacer un duatlón. Bueno, tú eres muy duatleta también, allí en Madrid le das mucho al duatlón. Sí, bueno, veníamos ya preparados porque con la temperatura que hacía estaba claro prácticamente desde hace una semana que se iba a hacer duatlón, entonces yo cambié el chip y en efecto se ha hecho duatlón. Así que, bueno, pues la carrera bien, no hay para más, no, yo no tenía más, o sea que estoy contento. Siempre estoy contento de darlo todo. Siempre estás con una sonrisa, da gusto contigo. Sí, gracias. Bueno, se hace duro, ¿no? 4 kilómetros ahí a fuego, la bici cambia por completo, esa media maratón con las piernas castigadas, ¿cómo te has encontrado? Claro, como tú has dicho, al final es un planteamiento completamente diferente. Piensas hacer unos vatios en bici, pero corriendo 4 kilómetros a fuego, esos vatios ya sabes que van a caer y bueno, hay que adaptarse a las situaciones. Yo personalmente me he encontrado mal en la bici por el frío, muchísimo frío.
Bueno, Judith con la chance ha retirado por hipotermia. Sí, Judith y algún pro más se ha retirado. Yo no he conseguido calentar en toda la carrera, ha sido más de cabeza y tomármelo como un entreno. ¿Y ahora qué? Pues ahora Tradein el 7 de mayo, así que poquitas semanas me quedan. Muy bien, Iván, un placer verte aquí competir de nuevo y como siempre saludarte es un placer. Muchas gracias, me alegro mucho de verte. ¿Nos vemos en Trade? Nos vemos ayer retransmitiendo trading, sí. Corriendo no, retransmitiendo. Genial. Cuídate, Iván, gracias. Iván Álvarez, uno de los referentes del triatlón español. A ver, que me dicen Lisa Norden. Vamos a ver si cogemos a Lisa. Pablo, cógeme a Lisa por ahí. Vamos a ver a Pablo, Spanglish o Lisa. Pablo, vente. Ahora viene Lisa. Bueno, también estamos aquí, tenemos al alcalde, por cierto, el año pasado que tuvimos la opción de hablar con él. Ahora lo haremos también un poquito con... Te dejo aquí y me voy a buscar a ver si vemos a Víctor Arroyo también, que le quiero intentar localizar, ¿vale? Le dejo los mandos aquí a Pablo, mientras localiza más protagonistas en esta meta de Salou. Bueno, pues vamos a intentar hablar con Lisa Norden. Lisa, que ha estado en cabeza durante toda la carrera, ganadora del Challenge Salou el año pasado. Well, thank you very much, Lisa. Well, congratulations for that race. We know that the end of it maybe wasn't as planned, but how do you feel? Tell us a little bit about it. It's really nice to be back here. Salou is an amazing race. Unfortunate with the temperature and the duathlon again, but we're getting used to it. I think it's a very hard first race of the year with the 2 runs, and my legs absolutely died on the last lap of the run. But it was super nice and I'm happy to have finished. Tell us a little bit about that bike, because you were really in control for that nearly 2/3, almost 4/5 of the race. We saw you working really well at the front of the bike, working like almost making some attacks with the Mills, and then you and the Mills actually went on the run ahead of Fenella for quite a while. Tell us a little bit about that, how you opened that gap and then how it was. So my main plan was to attack on the bike and get a gap on the bike. And I worked really hard for the first lap. And then I saw that I didn't get rid of the 2 other girls, and I know it's a lot harder to be on the front, so I decided to change tactics and just go back and let the other girls work a little bit as well. And it was a lot easier when you're not at the front pushing. So I was hoping even with the 20 minutes. Yeah, so like the times were slower than last year when I was running by myself, so the second half was very, very slow. But Fenella had some really good run legs today, and I couldn't match that at all, so really good run for her. Yeah, and she was telling us that you did a little bit of a push at the beginning of the run with the Mills, trying to almost break that, well, that the 2 of you. Well, I think with the ITU background, and you want to use your transitions and getting into the run really early. So it wasn't a super fast first K, but it was just like trying to get on the race course as quick as possible. Fair enough. Well, congratulations on your race anyway, and well, first race of the season, I'm assuming. What's next for you? St. George. I'm world champs, yeah. Okay, I'll see you there then. So go home and prepare for that. Next time I'll be in pain as well, though. Exactly. Well, thanks a lot for your time. Thank you. And well, good luck for St. George. I'll see you there. Maybe 3rd time we have a swim. Yeah, fingers crossed, please. They said that it's going to be pretty cold too, though. Thank you. Bueno, pues nada, ahí lo tenemos a Lisa Norden y vamos a tener aquí a Víctor Arroyo ahora, ¿no? Sí, metemos aquí a Víctor, nuestro campeón de España de larga distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí estamos. Bueno, enhorabuena, buena carrera en este duatlón. Sí, buena carrera, buen duatlón y la verdad que bueno, buenas sensaciones para ser unos ritmos que nos han tocado durante el año, como os estaba comentando. Yo creo que estos ritmos hay que entrenarlos. Bueno, lo creo firmemente. Entonces, bueno, vengo de una preparación para larga distancia, como todos sabéis, para revalidar título en el trading dentro de un mes en el Campeonato de España. Entonces, bueno, nos hemos encontrado hoy un duatlón muy explosivo, una carrera muy rápida y, bueno, nos ha servido para valorar números y analizar un poquito cómo estamos y parece que el motor funciona. Estábamos hablando con Pablo ahí en la retransmisión, estábamos impresionados con los ritmos a los que se corre, ¿no? La gente va muy rápida, sabíamos que tú, pues con la preparación que tienes pensando en distancias largas, pues no podíamos
aspirar a ver a un Víctor Arroyo un poquito más cerca, ¿no? En los puestos más de honor, ¿no? Teníamos esa esperanza, pero al final donde no hay no se puede sacar en cuanto a ritmo porque no está entrenado. Claro, sí, bueno, a ver, en cuanto a ritmos se podía haber estado más delante porque bueno, los números salían. Como te digo, yo he corrido a 3.06, 3.07 el primer 4.000, 4.300 tenía por GPS, prácticamente a 20-30 segundos de cabeza de carrera. Lo que pasa que aquí había que hacer las transiciones muy rápido porque bueno, cualquier fallo te dejaba un poquito atrás, ¿no? Luego la bici la verdad que ha sido un despropósito porque teníamos todos mucho nivel, el mismo nivel y hemos salido todos muy juntos, ¿no? Entonces, para mí a nivel de estrategia es muy difícil saber situarme en una carrera así porque yo estoy acostumbrado a meter mi intensidad, mis vatios, ir prácticamente solo y hacer mi carrera, ¿no? Y aquí era como si intentabas hacer tu carrera, se te colaba alguien delante, tenías que echarte para atrás, tenías que adelantar, cambios de ritmo. Prácticamente los primeros 10 minutos han salido cerca de 400 vatios porque eran todo arrancadas, ¿no? Entonces era un poco locura. Entonces, bueno, a nivel de estrategia ahí pues ha habido que improvisar. Y bueno, luego ya en la T2 nos hemos bajado relativamente cerca el grupo perseguidor de los 3 escapados, pero claro, aquí estamos hablando de que es un 70.3, una media maratón, y la gente que anda pues te corre la media maratón en 3.20, 3.15 sin despeinarse. Y bueno, yo la he corrido a 3.30, estoy muy contento con mi rendimiento. Y me da igual haber hecho el 20, el 30, el 40, que bueno, los números están ahí y yo lo que me interesa es la larga distancia y revalidar título este año. ¿Cómo llegas a trading? Pues creo que muy bien, confiado y con muchas ganas, ilusionado, como siempre. ¿Apostamos por Víctor en trading? Fácilmente, ¿no? Bueno, teníamos aquí a San Laido, ¿no? Que hizo primero el año pasado, que has estado ahí también con él. O sea que buen nivel. Hemos hecho la primera carrera juntos, la bici estaba ahí conmigo y luego la carrera se me ha despegado y he dicho, hostia, no sabía que corría tanto, pero bien. Es interesante, ¿no? Que nos veamos las caras aquí a primeros de abril todos, ¿no? Y empieza el juego ya, ¿no? Que a los que nos gusta esto, pues bueno, nos emociona que haya tanto nivel en las carreras y que nos estemos viendo constantemente y jugándonosla. Pues nada, suerte para lo que te queda de preparación para trading y para lo otro más importante del año. Bueno, lo más importante de tu vida, que vas a ser padre. Sí, en un mesecillo, 2 mesecillos voy a ser padre, así que ahí comienza también un triatlón de larga distancia. Bueno, eres mi entrenador, para los que no lo sepan y los que lo saben, porque bueno, ahí tú me tienes que dar muchas indicaciones a mí, pero en esto de ser padre, lo que necesites ya sabes dónde estoy, que te gano por 4. Lo sé. Víctor, gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Víctor Arroyo, campeón de España de larga distancia aquí en esta carrera, en este Challenge Salou. Y vamos a ver si seguimos captando por aquí algún protagonista. Quería hablar con el alcalde, a ver si me lo... que el año pasado tuvimos la suerte de hablar con él. Le tenemos por aquí... No, ya no. Vamos a hablar con Juanan, a ver cómo... Vamos para acá, porfa. Y seguimos aquí, a ver si hablamos un momentito. Juanan, un segundito. Por favor. Aquí estamos con Juanan, el capo. Bueno, enhorabuena. En mi casa soy capo, ¿no? Madre mía, otra vez, otro año, la climatología ha marcado la carrera, pero bueno, no se puede luchar contra ella y nada, darte la enhorabuena porque yo creo que ha salido todo perfecto otra vez. Gracias, chicos. Enhorabuena a los que están llegando, a los que han sudado hoy el trimono. La verdad es que te quedas en agridulce porque fíjate el sol que tenemos ahora, es para estar prácticamente más corta. Y bueno, disfrutando de esta meta llena de gente, llena de sonrisas, la gente felicitándonos de nuevo, pero te queda esa espinita que, joder, en 6 meses nos ha pasado 2 veces, el mar ahora lo veo calmado, hace sol, pero la verdad es que tengo que decir que a las 6 de la mañana teníamos 3 grados, 4 grados, a 11 y pico del agua, es una mala suerte. La verdad es que mira, hemos hablado con los regidores y con el alcalde y nos dicen que bueno, que ven que sí, que quizás esa presión que hacemos de ir a mayo, junio, que tenemos ahí una luz abierta que quizás antes no lo podíamos, sí que crucemos dedos que si esto vale para que podamos tener una ventana abierta que antes no teníamos de permisos, para irnos a la primavera en bien entrada,
ojalá, porque ahora realmente es riesgo esta fecha y asumíamos el riesgo, y en octubre, como pasó antes, es mala suerte. Pero cuando asumes el riesgo hay que asumirlo. Entonces, a ver si por favor podemos ir ahí, porque después de 7 ediciones, tener el cartel que hemos tenido este año, tener un TT Bike detrás con un media, hemos tenido picos de 900, 1000 personas. Yo creo que tenemos un evento brutal en España, que solo nos falta acertar eso. Y esto es triatlón, la verdad, que no me gustaría hacer otro duatlón ya, porque 2 ediciones de 7, ya tenemos un tanto por ciento muy malo. Sí, porque al final se queda eso, ¿no? De decir, jolín, 2 años duatlón, al final te quedas ahí con esa espinita. Yo creo que lo más comentado de la gente, ¿no? Lo que nos decía aquí, es que esta prueba en mayo cambiaría, ¿no? ¿Se puede realmente? Ya te ha dicho el alcalde que es posible. Sí, la verdad es que eso me sabe decirlo ahora, porque me ha dicho aquí off the record, pero me ha dicho, Juanan, ¿cuál crees que es la solución para que podamos nadar? Y te ha dicho el alcalde, la solución es irnos a mayo, principios de junio. Dice, vamos, mayo no lo ven tan bien, pero principio de junio me ha dicho que sí, vamos a tener reunión ya esta semana valorándolo, así que ojalá podamos a esa fecha, porque yo creo que ya la teníamos hace muchos años, el inicio, pero es verdad que aquí en Salou hay mucho turismo, los permisos de tráfico no son nada fáciles. Entonces, bueno, veremos entre costas, Capitanía Marítima, Servicio del Tránsito y la parte local, podemos organizar esa parte de primavera, ya verano, que sería ideal. Bueno, amigo, pues nada, lo he dicho, enhorabuena, eventazo, te mereces lo mejor y ojalá sean muchas más ediciones, pero con agua, por favor. Que quiero narrar una prueba con agua. Pues ojalá y que lo tengamos, porque sería vuestra tercera parte y que sea con agua. Gracias, Juanan, cuídate. Bueno, Juanan, aquí en directo en TT Bike Triathlon, nos vamos a ir despidiendo porque la meta ya se va desalojando. Bueno, Pablo, Josep, el capo aquí de TT Bike, y si hablábamos con el capo de Challenge, estamos hablando ahora con el capo de TT Bike, ¿qué tal? Bueno, yo creo que ha salido todo bien, ¿no? Todo bien, tío, un placer aquí contar con Emilio, con Pablo, un placer absoluto y nada, disfrutando aquí de una jornada de triatlón, tío. Bueno, no nos podemos olvidar de todo el equipo que hay detrás, espectacular. Que aquí nosotros hablamos y ponemos un poco la cara, pero la labor, ¿cuánta gente ha sido? Pues somos 12 personas, Albert, Óscar, Paula, Oreo, Fran, María, Marc, Óscar, es que todos, ¿vale? Una pasada de equipo, ¿vale? Espectacular, gracias a todos porque habéis hecho un trabajo brutal, salvaje. Pablo, gracias a ti. Nada, gracias a vosotros por contar conmigo hoy, que la verdad es que ha sido una experiencia brutal. Me lo he pasado como un enano, disfrutando de lo que más me gusta en este mundo, desde el otro lado de la barrera, desde un lado un poco más distinto todavía. Y nada, gracias a ti, gracias a Josep y como has dicho a todo el equipo, que ha sido un auténtico lujo estar aquí con vosotros. Pues nada, amigos, hasta aquí este Challenge Salou 2022, os lo hemos contado de la mejor forma posible aquí en este canal de YouTube de TT Bike Triathlon. Ojalá nos veamos en el 2023, ha sido un placer, saludos de Emilio Moreno López. Lo dicho, nos vemos, ojalá, en 2023. Saludos cordiales, adiós.